¿Qué pasa, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal está usted? Qué raro se me hace abrir a las 11 de la mañana, loco. Creo que no hago directo de las 11 de la mañana desde hace un año. Por ahí. ¿Estás descansado? Bien, bien. Hombre, Luz. Bueno, yo también, ¿eh? Ayer me dediqué a descansar y poco más, ¿eh? Realmente estoy cansadito. O sea, descansadito. Tengo ya... Lo normal es que esté cansado siempre, ¿no? Pero bueno, hoy he dormido mis 6 horitas, que para muchos son pocas, ¿no? Pero bueno, para mí son la hostia. También te he extrañado, digo, se ha bugueado Twitch. No, es que hay regional, hay que verlo. Y ya están las españolas a tope ahí. Hay que darle caña. De hecho está jugando la Paula. Ahora abro, ¿eh? Voy a compartir esto por Instagram y listo. Hola, la parca. 6 horas es lo normal. Bueno, dicen que 7, 8, ¿no? Dicen. Lo recomendable. Luego ya, pues lo normal, lo que la gente suele es 6 como máximo, ¿no? Lo que la gente ocupada suele poder dormir. Quiero decir. Hola, José, buenos días. La parca, ¿qué tal? ¿Con síntomas de lo mismo que me pasó antes meses atrás y mañana pruebas? ¿Cómo? No jodas, tío, macho. No me toque los huevos con las malas noticias. Ya estoy hasta las pelotas, tío. Darme buenas noticias, tío. Parecemos una puta, no sé. Una puta rueda de desgracias. Hola, buenos días. Te salió ya más galar detrás de 100, ¿eh? Bueno. El estrés. A mí me vas a decir. ¿Qué pasa, Mr. Cusito? ¿Cómo estás? Hola, Sergi, ¿qué tal? Bueno, venga, a ver. Primer stream mañanero aquí con la cabina. DJ Niarra en cabina. Vamos a ver Está jugando Paula, ¿no? Es que no he podido abrir antes. Iba a abrir antes. Llevo 1 hora o más, hora y pico despierto. Pero he tenido que hacer cositas. Y bueno. Vamos a ponerlo, que lo tengo por aquí. Ayer me iba Twitch fatal, en plan lentísimo. Todo mi ordenador ayer fue fatal. De hecho, sigo sin chat. Como ya veis, tengo puesto... Bueno, de hecho... Sí, bueno, puedo poner el... Mira, puedo poner el... Hola, Milsan, buenas. Menos mal que el chat global... Mira, me va el chat global, espérate. Que puedo leer a YouTube al menos. Por lo menos puedo leer a YouTube, tío. Vale. Está puesto... El Botrix no me va bien, el chat que suelo tener, ¿vale? Así que os leo desde los otros chats, los he activado. Es problema de Botrix. Yo ya he actualizado todo el PC, todo el rollete. Y aquí está la señorita Paula luchando. Va 1-1 contra Tonton. Creo que me tengo que poner la cam en el centro, como hace Alex, ¿no? Porque si no voy a tapar al otro. Y ponerle el sonido. Ahí queda una bufanda necesaria. ¿Dónde? De hecho, tengo que cambiar la bufanda. Lo siento por Sónico, pero soy del Atleti, no del Zaragoza. Tengo que cambiarla, tío. Espera, voy a mirar el poner mejor un poco la escena. Pero no, lo voy a dejar así. Bueno, espera, que en Twitch tengo la ventana mejor, ¿no? A ver.
Nah, tampoco. Prefiero YouTube. Ahí, me gusta más ahí. Y me voy a poner la cámara, espérate un poco, que la voy a centrar. ¿Qué pasa, Chippy? Buenos días. A ver, tiki tiki, ¿vale? Tengo alguna otra webcam por ahí, ¿no? Otherwise, Tonton Bateus will go for the grass knot, and you don't even get the attack off. This is such nice chip damage as well. Brings the Cresselia into one crunch race, maybe even into one player range for later. And at this point, Paula feels like Captain Marowak has done its job. It goes down, Shadow Marowak goes down, and now you have the Shadow Drapion. But Skarmy has no energy and is really slow. This is looking pretty tough for Tonton Bateus. Keep in mind, he has a shield advantage. Yep, the thing is, we're already into charge attacks, and being that low on HP is going to be costly for him eventually at some point. Because Aquatail is being shielded, but I think it would almost knock out at this point, together with maybe a bubble. Going for the sky attack, Paula obviously shields that up. It's all in the hands of that Drapion. The Azumarill is so low. I believe it has an attack stored. So let's see how this is gonna go. Do you go for another Aquatail here? I think Aquatail is almost going to knock out this. Skarmy has 2 Aquatail at this point. What is Tonton Bateus going to do? Do you shield? He no-shields his attack. Is this going to knock out Skarmy? He is going to call an Aquatail here, and it takes out the Skarmy. There is now Cresselia left against the world with a future sight. Paulasha is nodding already. Is she going to beat the Master of Seasoning here in this winner's round 1 on day 2? The crunch is going to enter the shield, and now Tonton Bateus is going to be faced with a play rough on the Azumarill before he can throw the grass knot. Play rough is coming through for Paulasha. The queen of PvP is going through to the next round. Takes out the Cresselia, and Paula is celebrating. She's once again advancing to one of the higher rounds. This is incredible. Ahí está. Such consistency on all of these trainers here. I was gonna say that the matchup just looked really difficult for Paula after that first battle, where the Charge Bug and the Skarmy both look so good. But she also just showed why Lyle Jeffs won last week with that Shadow Marowak, because it's just so oppressive and so good with the Mud Slap buff, Bone Club being an efficient charge stack, Rock Slide is important coverage. Lo malo que está Alex a la vez haciéndolo y espera que lo de los vivos y tal. Some of the Pokemon, you know, Greninja throws water shurikens at you, Talonflame is incinerating you. He just throws mud at you. ¿Os mola la música así aparte que le pongo yo de ambiente? Goes even a little bit higher, as if it's throwing to the trainer. Yeah. You know, take this. We haven't seen the Greninja in game 2 and 3 from Tonton Bateus. I think maybe he felt like maybe he didn't have experience with that matchup with the Marowak and felt like, wait, maybe I need more bulk. If that Marowak is coming out, then maybe Greninja is the answer that I should. Sí, muy pronto, demasiado pronto. Does quite well. De hecho, vamos a hacer 2 turnos, uno de mañana y otro de noche. Really close matchup. Bueno, me trae el desayuno, que no he desayunado, tío. Entre unas cosas y las otras no he podido. Marowak was farmed down by the Greninja, no, the other way around in game 1, but still, no, the Greninja reset. Greninja did its job, even though it got farmed down by the Marowak in game 1 by getting out. Mirad lo que me he traído, Ahora en la cabina, por lo menos, puedo traer una bandeja entera, tío. Un poco de todo, ¿vale? Hoy voy a tomarme un huevo duro, si lo veis ahí, un huevito duro. Los cereales con el queso fresco batido, un poco de zumo para beber y unas galletitas, que es domingo, amigo, y el cuerpo lo sabe. Debería saberlo, ¿no? Debería saberlo. 3 euros de churros. Ah, bueno, eso es bueno, eso es bueno. Uy, churros, hace mucho que no como churros, desde Nochevieja, cabrón. Desde Año Nuevo. Qué buenos. No se puede comer en clase, los de fondo. Me voy a comer un puto huevo, literal. ¿Qué? ¿Se sabe cuándo compite la peli roja o qué? Una vez al mes. Es que aquí, como no vayas a una churrería de estas ambulante, no pillas churros. Bueno, sí, en algunas cafeterías sí puedes tener churros, pero no suele ser. Lo que no suele ser el plan diario, digamos. With what HP are you going to win the game? The thing is, he kind of had to, otherwise she would get to a Rock Slide. And then we see the future side, which did so much damage. This was debuffed, by the way, so otherwise would have knocked out. And there, she barely has the Poison Sting down. Poison Sting buff. If the Ariados didn't knock out, then the Charge Bug can an attack for the Canto Marowak, which it would win. Madrid es donde he solido comer churros, que es bastante habitual, ¿no?
a lot happened in this battle. It Las looks so dire míticas. for Paula in this matchup. Luego cuando based iba en on Navidades alignment, but when a Tonton Madrid swapped a out, it celebrar just really la put her Navidad in a con mi decent familia. spot. She piloted this las really well. churrerías, Sometimes ¿cómo se llaman, plans tío? that your opposing trainer are coming up with also Tiene un can nombre. benefit you Tiene from un time nombre to la time. When franquicia. you're like, okay, I was planning for something different. I had like an Tiene un escape nombre. strategy for this bad situation, but now San that you're Ginés. going with another plan, I have a better backup. Esa. This can sometimes help you as well. So, Leo, I have a question. Eso es. Please. A lo mejor con pan con aceite y ajo o pan con huevos fritos y atún para desayunar, dices. ¿Te metes eso? Tiene buena pinta de eso, sí, la verdad. Yo normalmente desayuno esto, pero le he añadido las galletas porque me suda porque es domingo. Y punto. Y los domingos intento desayunar un poco más guarro, más diferente. Voy a pelar el huevo. Aún no he probado el chocolate de ahí. La madre, pues mira que yo, haberlo probado yo todas las navidades de mi vida y tú no. ¿Qué vives ahí? There is no type or advantage or disadvantage, but Ariados in neutral matchups is just so good. We have seen how well it performs in the Kanto Marowak matchup, even though Kanto Marowak is like one of his worst matchups and still does quite well. Yeah. So repito, ¿cómo veis bien? ¿Veis la música bien ambiente? Le bajo, le subo, la quito. ¿Os gusta así? ¿Escucháis bien el regional? Maybe the absence of Cresselia also helped that Chargerbug didn't really fulfill its role anymore. There's one more, Leo. Okay. Malamar. Yeah. If you land an axis on Imposible en Navidades, ¿por qué? ¿Porque hay demasiada gente o por qué? But Leo, thanks for your thoughts. I would Pero like bueno, to hear Gary. it from Paula as well. No, Amanda's ready for an interview here. Take Take it away, Amanda. Thank you so much, Martine and Leo. Yes, I'm here with Paulasha, the queen of PvP, as she's been crowned most recently. Yo ayuno. I have to ask, are you No, asking no for jodas. another crown here in Lille? I'm gonna try it. Right now I have to face Galactic, I think, that has a top team, and Sí, a ver, en cuando hay que darse un caprichito. Colin, that Colin is running Buen exactly desayuno, the same team as Leche de me. almendra no me So mola let's mucho, see. pero bueno. Does that make you nervous No at es all, knowing tampoco that you have the exact same de mi team? But I desagrado. think you and Colin have very different play styles. I also want to. Te digo más bajo que el directo. ¡A mí! In day 2 with the Shadow Magnezone, and it was No not jodas. Yeah. Decidme I estas wanted cosas, to play que Magnezone, claro, como but es... everyone is running a ground type in his team, Como he and I puesto was el like, micrófono okay, I don't want to diferente y play demás. RPS against every single people. Ahora sí se te oye But bien, I'm very proud that Lurgan is playing in Hombre, sí, Magnezone. porque he I'm gritado. always cheering for him. Pero de but normal. especially this time. So when you were Hablabas playing bajito, up sí, last pero no match sé, against tendría que Tonton, se who was also tendría que a very oír. well-known battler, and he had a Chargerbug Porque which tengo el has a micro similar bastante, role bueno, to normal. Magnezone. Lo Were tengo you normal. fearful at all of that Pokemon, or were there any Pokemon on his Al team mismo that nivel de volumen gave you está. some hesitation? The worst Pokemon of his team against me was Skarmory Más because en I directo. didn't really have a Skarmory counter, and I had to play like the most Bueno, voy a subir un neutral possible poquito el with volumen Rapion del because Rapion vídeo. can Me gusta easily que se outpace escuche it. bien, aunque Because hable with- bajito. Luckily with the still with nerf, it's not as spammer as it was. And yeah, a lot of things like Azu can deal with it. El inglés de Paula no es mucho Iwak mejor que el is mío, better than ¿eh? expected. Okay, okay. So yeah. Voy a subirle el Alright, that pelín, makes un sense. piquito. I just have one kind of last Al comment micro. and question for you. Ahí está. You know, we joke around that you're the queen of PvP, and that is like, that's so true. I mean, you're one of the best battlers. No sé cuándo me salió la demanda. Estaba jugando GBL y me salió. Una vez que jugué fuera de cámara, me salió ya. No me acuerdo de qué copa era. It's always hard because normally you have to Huevito, amigo. to see some comments. Ahora or mejor, some ¿no? things. But luckily in this community, directo at se least, escucha alto, I'm alto. not feeling like discriminated for being a woman. So, yeah, Ya, es que si no, no lo escucho yo, ¿sabes? Si le bajo es que no escucho ni yo, ni tú, ni nadie. ¿Y la música de Spotify se escucha o en Star? Sí, aquí se tiene que... En esta ventana tiene que estar. Sí, sí, sí está. ¿Cómo se escucha en comparación? I'm very happy that Paulasha feels welcome in this community. ¿Más alto el and feels entrevistador que a mí? appreciated, because we definitely No es do normal eso. appreciate her and her playstyle and all of the titles A she ver, el got already. Chrome. There's a lot to learn from a player like Paula. Vale. She is a role model Ahora- for many players in the community, and especially those playing PvP. Ha bajado, ¿a que sí? Myself, I can also learn a lot. Like when I'm watching these No se escucha battles, tanto how she al used al that Nalquans, Magnezone, ¿no? If I knew that for Liu, maybe I would have won too at the time. Vale. True, yeah, you made third place. with Lo malo de the esto que- Magnezone and the Pelipper as well. I remember casting one of your games that you swapped in a Pelipper on Vale. a Thunderbolt. But she won. Listo, with entonces. it. Let's take a look at where we are right now. We've had our first winners round, and now we're going to go into winners round 2. We're going to have really good battles here. Look at this, Leo. Hola, Fénix, buenos días. Versus Boom Todo 20 tactical. and A ver si Galactic llega... versus Paulasha. Bueno, al final no, porque quiero que lleguen las dos
las dos señoritas españolas, pero si no llegan Paula o Andrea, yo quiero que llegue mi querido Tou. De verdad os lo digo. Lo amo, tío, es que me parece increíble. Antes entraba al chat de Alex, porque he estado viendo mientras preparaba todo esto, les tenía de fondo a él. Y de repente entro y tiene mi cámara puesta y de repente se escucha que te den por el culo Tactical justo cuando gana. Hijo de puta, qué guapo, Es maravilloso lo que tiene puesto Alex, la verdad. No te voy a mentir. No comments. A ver. He said it was Colin, so that was his answer. I mean, I agreed, right? ¿Las canjeaste tú? Ah, vale, vale. Me hace una gracia esa, la de Cabron, la de... Buah, me parece brutal esa movida. Siempre se lo digo. De hecho, cada vez que entro a su directo siempre tengo que o reírme o canjear una. Una de dos, o las dos. ¿Viste la de Marcos? Shiny, sí, hombre, la de Marcos, pero es muy mítica, ¿no? Digo, a ver si es nueva. No. La de Marcos lleva más que la mía, incluso. Creo, ¿eh? He visto todas. Las he canjeado todas. Tío, estos son Oreo bañadas, tío. ¿Sabéis lo que es, no? Es una absoluta locura esto. Esto es... Al que le guste el chocolate blanco es como, no sé, pegarte una paja, de verdad. De verdad te lo digo. Si lo preguntas así con yogurcillo de este. Exactly, that's what he's said as well. But first we take a look at Tactical versus Boom 20. This is gonna be an extremely hype match. Let us know in the chat who you are rooting for, who you are predicting to win. Tactical with a little bit of a less convenient team than Boom does with that Cresselia. This time with Moonblast, the Shadow Wall Rain, which we don't see a lot at all. The Galarian Molt just quite spicy. And wait, what is that? This is the spiciest thing I've seen all day. Clodsire. Desayuno. The day will come that I would say it's better. Nobody is playing Clodsire anymore, but apparently it is pretty good with the Poison Sting buff. And doesn't look bad into Boom's team as well. Here we go. Shadow Kanto Marowak into Azumarill. This is a great lead for Boom, but I gotta say, Kanto Marowak can actually win this in the two-shoot scenario. Swapping into the wall rain immediately though. Being answered by the Dunsforce. Looking pretty good for Boom. He's making all the calls if you look at his backline. But I have no idea. Pero bueno, a ver el wall rain cómo se desenvuelve aquí. No tengo ni idea del match, creo que están bastante más igualados de lo que parece, ¿no? Porque ahora los Icicle Spear van a doler. Van a doler, yo creo. That does a decent amount of damage. He's at another Icicle Spear. Now, if this goes through, could you flip the switch advantage as Tactical? I'm not too sure. You don't really want your Marowak on. Oh, let's it go. Can you get the rollout down as Boom? That'd be a huge play. No, he can't. He has to go for the cambio, He goes for the Drill, actually. Interesting. Rock Slide super effective. The time wasn't up, but just making sure that if it happens, it happens. And decide que no. Taking a mudslap here instead, perhaps. Decide que no. Nada, estás jodido, tío. A little bit of energy advantage, and that is quite interesting, as we have seen the Azumarill in the lead against the Marowak. Sí, había que ganar el cambio aquí. Said earlier, if you use 2 shields, and now he kept 2 shields, you can actually win this match. Oh, trying to go for a catch on the Ice Beam with the Azumarill gets. Bueno, va sin veneno aquí, pero vale. This is a position you never want to be in. Be locked with the Azumarill against the Ariados, because this is going to affect your. Me habéis dicho muchos que este es el regional de los pesados con Ariados, ¿no? That was more bittersweet because Boom has all the answers and has read so perfectly. He has all the answers for the Pokemon though brought here. Ariados is so good into Azure with lo de los alubias a mí me gusta, pero porque me gustan los alubias, tío. The next Trailblaze will knock out. Boom going for perfect timing. This won't allow Toad to throw his next charge deck. But Toad's keeping se lo deja todo al... O eso o se ha rendido ya. Se lo deja todo al Marowak, que eso no tiene sentido. Anymore, and Boom is definitely going to reach, or is he? I think he might have to invest his shield here, but he is going to be able to debuff the Kanto Marowak. I don't think that it's going to be Pero si con Azumarill ya te lo cargas al Marowak, ¿para qué le defiendes? That's gonna be tough indeed. Going for the Trailblaze actually, interesting play. Maybe predicting that Tho, maybe calling this. No, Tho is actually shooting this up. I don't know how this is gonna go because Tactical has some energy here. No hay forma de ganar.
Yeah, he's definitely not happy about this. Boom is 3 bubbles away from taking game 1 from TheMegaJuncko. Does he have an idea? Actually, there is Por cierto, el intento de TheMegaJuncko de ser como yo con la barbita, ¿qué? De eso nadie habla, ¿no? I doubt that this is going to knock out. And Boom still has a shield. This is looking very tough. The Clotsire would have looked so good from TheMegaJuncko in this matchup, but he didn't bring it. Ice Beam is going to be super effective. Going to take out this Kanto Marowak. Boom, taking game number 1 very convincingly, making all the right calls and making the score 1-0. You know what I like about Clotsire in this meta, apart from it being one of the most flexible Pokemon? Oh, it is hilarious. It's all Clotsire business, but this Pokemon, it is really strong, so people started adapting to it. You know, everyone started bringing all of these counters. Now that it shifts away from the meta, you basically have one of the best Pokemon, and nobody is really preparing for it hard anymore. Where's Diggersby? Diggersby is just not there. That makes Clotsire such a good Pokemon. And maybe Tho was afraid that Boom would predict that he would counter the Clotsire. Because look at that. Sludge Bomb Clotsire, good into that Azumarill. It's decent into the Dunsparce as well. And it was so good into the Ariados. Clotsire would have run through the team that Boom brought there. Clotsire would have absolutely moved through this entire team. ¿Qué tal, Ozuske? Buenas. Look at the other Pokemon, because TheMegaJuncko has opted to run Moonblast over the future side that Tonton Batu's run. A ver cómo se la saca, que yo quiero que gane Toad, 100% real. Y ese Moltres me da mucha envidia. Me cago en la madre de Dios. Quiero el puto Moltres ya, de una vez. Sí, tío. En este regional y en casi todos los de esta temporada, Moltres es top. Para absolutamente todo. Es una pasada ese Pokémon, tío. Cago en todo, la madre me parió. And you only have Cycle Cut that's super effective back, but it doesn't do as much damage. What else are you gonna throw? Unos poquitos cerealillos de proteína para transformarte en super guerrero, amigo. I'm kidding, but as you can see by this team, I think that Boom is really went. Es el único que te falta. A mí también. A mí también. De hecho. Parece que no, pero sí, tengo un puto Zapdos atrapado y también tengo Articuno de intercambio, ¿no? Pero bueno. Lo tengo. Vale, es buen lead. Todo Tactical. Vamos. Qué pesado está el puto Ariados. Laughing it off. TheMegaJuncko is not having it. You have all the alignment against me in the previous game. Now I get the alignment against you. This is where the Clotsire is very good, but Ariados is going to boost his attack tremendously in this matchup. The thing is that Cresselia doesn't really have bad matchups in the back, so even if you get the switch advantage here, I don't know if Boom really is going to need it. Yep. Boom has one thing going for him as well, and that is no Stone Edge on the Clotsire, so it has to go for this super big energy costing Earthquake. And now the damage is actually ramping up. The next Trailblaze is going to be rather close to KOing. Actually over-farming here. Wow. TheMegaJuncko going 2 shields down is incredible. TheMegaJuncko tapping the Earthquake like Galactic Bolton taps the Frenzy Plan. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Now Boom will get 2 charge stacks before the next Earthquake. I think the next Earthquake may barely or barely not, still no shielding. But the thing is, the poison thing are double resistant. They still won't knock out the Clotsire, I think. Oh my god, that gets so close though. Look at that, going to get there. Yes, they actually do damage. A catch on the Earthquake, but this Ariados isn't boosted anymore. Also, you're 2 shields down. There is a Shadow Kanto Marowak that has 2 shield advantage. Here are 2 letting it. I love TheMegaJuncko because this allows him to switch out later. He's now no longer switch locked if the Azumarill comes back in after knocking out this Dunsparce. Pasa que TheMegaJuncko will take 2 draw here if he wants. So he can decide to put up el Ariados vivo es peligroso. Es peligroso. Pretty decent there, but the problem is y tiene 2 escudos TheMegaJuncko, así que no debería ser problema para Ariados. Yep, that is true, and there is basically nothing that Cresselia can do in this matchup. He's taking so much damage. Gracias, Ozusken. He knows that the Ariados is in the backline. He's going to actually, if it immediate swap out into the Azumarill. Now the Ariados is on the Cresselia. What are we doing here? Can Boom flip this? Actually, there's still 2 shields on TheMegaJuncko's side remaining. He's just not using them.
what was looking so good for Tactical at first is now actually looking pretty decent for Boom. Yes, there are 2 shields, but this is a really good matchup for Ariados, especially when there's no future sight on this Cresselia. I think at this point, Tactical will need to stall out the clock so much that he can take out the Ariados with the rock slide he has stored on that Marowak. But I think the clocks are Pero yo creo que ahora con esto, más unos básicos, ¿no? No, no, no es suficiente. Oh, the attack drop from the Moonblast! Oh, that is huge. Lunge, you say I can Moonblast this. The next lunge is going to go shielded. Madre mía. A lo mejor yo creo que le puede ganar, ¿eh? Porque tiene Azumaril entero. Entero. ¡Increíble! Va a perder, mi querido Tou. El puto catch fue clave. Vamos Tou, vamos Tou, vamos Tou. Le aguantas uno. Tienes que farmear, matarle al Azumaril y matar al otro de golpe. Y es muy complicado. No, no lo va a conseguir. No puede ser. Eso más las burbujas. No puede. No puede. ¡No puede! ¡No puede, tío! Eliminado Tou. ¡Qué rabia, tío! Bohem, ya nos veremos las caras. Gigantesco, asqueroso. Me cago en su puta madre, tío. Ya, bueno, vale, perdón. No está eliminado. Todavía no está eliminado, que estamos en winners. Es verdad, tiene otra oportunidad. Y me he venido abajo. Me he venido muy rápido abajo y no. Menos mal. Menos mal. Porque mi pinche Tou va a remontarlo todo. Va a ser el inadequance del torneo. Vamos, me cago en mi vida, ¿Irás a Sevilla? Hombre, sí. Salvo que me pase algo y se me corte un brazo o yo qué sé, pues en principio debería. No voy a decir sí muy alto porque ya sabéis cómo va la vida, ¿no? Pero bueno, mi intención es ir. Ese chaval es el que le ganó a Marcos, sí, ya lo sé. El Bowen. Blue, conseguir un Moltres para PvP, ganar es súper difícil. Sí, ya lo sé, ¿qué me vas a contar? Por eso es interesante. Si no, vaya puta mierda. He didn't really make use of that switch clock that he saved for himself because he's stood in that matchup anyway, so he basically played 50 seconds without a switch clock. Todavía falta un montón de tiempo, o sea, parece que no, pero son las finales y falta la hostia de tiempo. ¿Qué ocurre en Sevilla? Que hay regional en abril, sí, eso es. Yo no sé por qué, pero todos los años repito ciudad, tío. Todos los años. Me ha pasado regional en Barcelona más Safari Zone y Community Day. Fue todo el mismo fin de semana casi. Y este año, la boda de julio, bueno, unos meses más tarde, ¿no? El siguiente año, pero bueno, sigue siendo en los mismos 6 meses casi. El regional. ¿Lo conseguiste de cambio? A ver, yo creo que si hago así y pido un Moltres, saco un Moltres de cambio, porque alguien lo tendrá de sobra y me lo dará encantado, seguro. Pero no lo quiero de cambio, lo quiero sacar yo. Y si es malete, pues bueno, ya haré cambios, ¿vale? Ya haré cambios, pero el primero lo quiero atrapar yo. Como Articuno, que Zapdos ya lo atrapé, pero Articuno no. Primer torneo que ves. Ahora ves mi qué tal. Los jugadores apuntan en las hojas pues un poco las compos que creen que, bueno, lo que han jugado, un poco pues sus cábalas, ver qué coño creen que le va a meter en la siguiente ronda, qué ataques llevan. Vale, este va con, yo que sé, con Rayo Hielo, Azumaril y Carantoña, por ejemplo, que te pueden traer otro set de movimientos para tenerlo en mente. Yo lo tengo, pero el pobre es malo igual que el Zapdos. Sí, mi Zapdos es malísimo, de hecho. Muy malo.
not shielding this was a correct choice, but I think that he should have put the shields on the Kanto Marowak, because this is such an important Pokemon for him. This one needs the shields. Cresselia Voy a incluir likes en mi to take pantalla. damage. Most players use it as a damage sponge sometimes, knowing Dame un hey, momento. this has a very decent amount of bulk. And Shadow Kanto Pero Marowak, it igual has esto. a decent amount of bulk, Mira. but not that much. And it had so much energy. Voy a incluir la pantalla Could have también easily taken the bubble. en el regional, Disagree with you, Leo, and here's why. para que de vez en cuando, pues si abro el juego, pues para hacer una incursión o para hacer cositas mientras están dando la chapa y eso, ¿no? In fact, Ardos will get to 3 lunch and bring Pegar Cresselia duplicado. solo, that it will be hardly viable into that Azumarill. So I do think that at that point the correct shield play Bueno, was mucho using duplicado on no es. Cresselia, but maybe it was Porque better to no get está it igual, more pero vale. mid-game. But Boom, also his strategy was just crazy, right? He just made this, he did the same team again, and he did that in his previous matchup into Lurgan Rocket as well, where he basically just maintained the same team, even though it was like weak to one particular Pokemon. Against the Tactical it was a Clodsire, against Lurgan Rocket was the Magnezone. He just kept the same strategy. There's so many different factors Hola, on how Eki, ¿qué to tal? play a great game of Pokemon Go. So you have the timing where you want to throw Entonces, those bueno, charge attacks. You mi- have to have the reactions to basically Mi prevent your Zapdos de opponent Galar. from catching, waiting turns, so many mechanics. Bueno, es But válido this para is Liga Ultra, en something verdad, that o is sea, very fíjate. hard to learn the strategy of saying, Lo atrapé hey, el okay, 10 de I lost the diciembre. lead here, I'm going to go 2 shields down, which is ¿Qué something that you dices? never want to do, basically. It's a Ya very casi hace un año de uncomfortable esto. position. Swap out my En mi vida lo he triple sacado a jugar ni Pokemon nada, ¿eh? O afterwards sea, para que with a veas, ¿eh? catch, Cuando era knowing bueno that todavía, I have still antes de que lo one bad nerfearan, es matchup que mira in the cómo back queda. there, Queda but como I un can culo force my abierto y opponent maloliente. to not play that matchup. That is crazy. Uf. Who sees that coming? Yo juego los culos, que depende de los culos. A veces es buen culo. Pero ya me entiendes. Podría haberlo jugado y tal, pero no, en su día no quise. Y está guapísimo el cabrón. Sí, era el mejor de los tres, claro. Luego ya lo desnerfearán, no os preocupéis y se podrá jugar igual, ¿eh? Hay un Hariyama, tío, no quiero hacerme un Hariyama. Estoy esperando una incursión decente, macho. ¿Sabéis lo que voy a ir haciendo, por cierto, que es lo que siempre me suele faltar? Voy a ir haciendo los siempis, sí, como yo les llamo, los siempis. Voy a ir haciendo, subiendo, que es lo que siempre me falta el tiempo para hacerlo. Subir corazones, aunque sean 6 con cada Pokémon que tengo que subir cada día. Voy a aprovechar para hacerlo. 485 es el Modros que yo cogí. ¿Y cómo ajusta? ¿Es para Super o para los dos? Hola, Eski, ¿cómo estás? ¿Cómo ajusta? ¿Para Super y para Ultra? Por ejemplo, el mío se pasa en Super, no puedo. El mío en Super no lo puedo usar. Es lo malo. Por eso hay que conseguir más. 200 Sbadis, joder. Ni me acerco a esa cifra. Creo que no tengo ni 50 subidos. Yo es que es algo que, como te repito, me falta de tiempo. Sí, los 20 puedes, eso es. 2482 Ultra, ni tan mal. Mejor que el mío. Bueno, visualmente más bonito. Ahora vamos con Paulas. Weiner, Semil. ¿Cómo decir peor todo? Paulasha on the right side is going to be a really good matchup. And I think that Talonflame from Galactic Bolton looks so. ¿Qué tal es el Galactic Bolton? Ya estamos en semis, venga, vamos. I know that Galactic Bolton doesn't fear the Shadow Marowak as much with his Alolan Senses because he can take 2 shields if he wants to. And we saw in that matchup with Tonton where he used Skarmory. You know what attack Skarmory has? It's Brave Bird. You know what other Pokemon has that attack? Talonflame. So if you can pull shields, Galactic Bolton might have that strategy. Ayer pillaste uno. Joder, macho. Bien, ¿no? 5, 3 de 12 y quedan 2476. A mí me valdría. Moltres, ¿eh? Si fuera Moltres yo, encantado. Hasta que salga uno mejor, ¿no? Pero me molaría. Still deals decent amount of damage. You don't want to have it aligned on the Marowak though, but Azumarill is a really good target for it. Malamar depends on the attack of the Malamar. Dugong is also not the A mí me pasa eso, los Galar Shiny no me gustan nada. Prefiero los normales, tío.
I think so too. Toxapex, actually, we've hardly seen any in the winners brackets. Es gracioso eso de que parezca que son los Canto en Shinies, ¿no? Pero mucho más guapo el color de los Galar. Para mí, ¿eh? This is the only one we have in the winners bracket from Galactic Bolton, and it is looking very good to check that Azumarill. Voy a abrir a Alex en la segunda ventana. A really good core in this match, but do keep in mind that the Shadow Marowak has access to Rock Slide. Le voy a abrir para darle Not appreciated by Talonflame. It is la visita. It's super effective on fire Ahora que and puedo. flying. Cuando tenía el ordenador viejo esto no lo podía hacer porque me explotaba en 5 pedazos, pero ahora voy a apoyar todo lo que pueda. Ante oscuro 10, 15, te quedan 2494, es bueno o malo. Bueno, eso es una bestia para la Liga Ultra. Solo me gusta Zatos por el Chocobo de Final Fantasy. ¡Es verdad, conche tu madre! ¡No me acordaba del Chocobo! Me acabas de despertar la infancia, casi casi. ¿Por qué tengo buscando esto? Ah, pero de Nisaster. Galactic Bolton is not running in Ariados. What do you think about that? What is the possible argument that one could bring to not bring Ariados? Because every time it's on someone's team, it is basically going to be played. Mira, es que es el Chocobo, es verdad, de que... Mira, mamá de 10. Tío, no me acordaba del puto Chocobo y es verdad, me recordaba el puto Zapdos Galar y no lo sabía, no me acordaba. Dios. Me acabas de desbloquear un buen recuerdo. Vamos. Vale. Bien, Paula, buen Leaf. Bueno, es como muy neutro esto, pero lo gana el puto superior. Leaf Tornado. Ah, por eso lo decías, tiene Leaf Tornado. No, lo escuda, sí señor. Qué bueno, qué huevos ha tenido, Qué huevos ha tenido, Sirve oscuro en Ultra. Sí, bueno, a ver, todos los Pokémon, si no sirve ahora servirá, Luismi. Servirá. Va a ser Spicy siempre, ¿vale? En Tei en Liga Ultra no es un Pokémon que brille ni que sea su liga. Pero la liga del Entei de momento no es ninguna, así que ya lo será. Bien. Doble, ¿qué va? ¿Con doble planta, doble volador este pavo? Joder. Aunque sí, ahora me imagino que se usa así. El pinche Talonflame. Y Malamardo para Dugong. Estamos bien, Estamos bien, Putting up the first protect shoot here, Paulasha. Is Galactic Bolton going to match that? Otherwise, this drop might be a little bit difficult to take on. But no, doesn't put any shields on that. Doom isn't exactly fast taking it down either, so that's going to be actually quite difficult to take out this drop heal now, I think. Habrá pagado por hacerlo, ¿tú crees? No, para tanto llegar a la cosa. Vale, se escuda y ahora sale el Malamar y acaba la partida. A ver. Así que claro, de bufeado le va a costar tirar al Dugong. This drops the attack of the Malamar, and that might make it possible for Galactic Bolt to bring back in the Superior, because now the Cyrus don't add up as much. Looks like Galactic Bolt is staying up a little bit in, perhaps hoping for, waiting for the superpowers. Going for the foul play bait, which is crazy because foul play takes more energy, but it's not super effective and won't drop your attack. And that's a great bait for Paulasha because Galactic Bolton is taking it. Now you can go for another Ice Wind to drop the attack. What do you do as Paulasha? This is a different No está tan fácil, no. Joder. Pinches de bufeadores, tío. Farming up has another superpower here. It is going to be very hard to catch for Galactic Bolton. She does not let that happen. Throws another foul play at this range. This is going to knock out. Can she just dip after a ver si se consigue restablecer el ataque. Si se consigue restablecer el ataque, ya está. Consigue el superpower, eso es. Ya está. GG. GG. GG.
She goes, all right, farm me down. I do not care. I have the superpower. I have the attack that I need on my Malamar. Da lo mismo, chico. Si empieza luego... No le dejaría acabar la partida. And we win this game on the side of Qué Paulasha. grande. There we go. Oh no, not superpower! It takes out the Dugong. Paulasha, the queen of PvP, takes game number 1 against Galactic Bolton. Seguro que Nintendo ha pedido permiso, te pago X entidad y no hay demanda. Bueno, es que se parecen bastante en realidad, sí, sí, sí. El Chocobo y el Zapdos pueden dar lugar a controversia, es verdad. Bueno, se acabó, última tanda de cereales. No voy a comer más, que si no luego me hincho mucho y no entreno bien. Y quiero entrenar. Hey, muchísimas gracias, Bereskiller, gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida a la familia de los nihabits. 24 grados, voy a subir, voy a poner la ventilación, Este tío tiene Twitch Prime. Bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo que de repente sí? A ver, Skiller, escúchame, explícame esto. ¿Por qué pasa con...? ¿Qué pasa? Pues gracias por el Prime, demasiadas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tanto te han gustado los cereales? Te invito a unos. Venga, toma, come. Come, anda, come, come. Están que te cagas. Come, come. Conche, la mama de Dios. Tenía la sub muerta de asco, jo, pues muchas gracias, de verdad. Has sido sacar los cereales y has venido a la yugular, macho. Jo, muchas gracias, de verdad. Yeah, we also have clues, right? Honestly, 1, 2, 3, 4, 5 lunch. Yeah. I actually think millones de gracias, Bereskiller. Bereskiller, te había dicho, es Bereskiller. Bereskiller. Tú eres vasco. El asesino especial, que sepáis, los que no sabéis euskera. Beresi es especial. No, bueno, pues sí, yo también soy vasco, aunque parezca inglés por el nombre. A ver, área 2 contra Superior. Muy bien, Paula. Cago en la puta, qué bien. Que por lo menos Paula pueda llegar a una final, tío. Dos nos cierra, entonces ahí... mira qué bandera hay aquí. Igual te cancela la sub, ya no puedes. Ya no puedes cancelarla. No puedes cancelarla. Yo soy de Bilbao, tío. ¿Qué pasa, Gorka? ¿Qué tal, Pulguita? ¿Cómo estás? Madrugando a las 12. Bueno, no son las 12. Todavía has madrugado todavía más. Cancelando el sub. Luego tengo un colega muy especial que es del Zaragoza y me regaló la bandera y la tengo ahí. Aunque tengo que cambiarlas de sitio porque parece que soy de Zaragoza. Aunque bueno, para traer guipuchis, yo creo que bien, ¿no? Ahora es cuando me dice que es del Atleti también y que no es de la Real y tal, ¿no? Nah, yo futbolero tampoco soy a tope, ¿eh? Hola, Cali, ¿qué tal? Buenos días. Por cierto, voy a mirar qué tal le ha ido a Mensudo, que ha jugado y se me ha ido el santo al cielo. Paulasha had that lead, and Galactic Bolton took the risk into that lead with the duo in the back that takes super effective damage from Trailblaze as well. Aridos is looking so strong still, but do keep in mind that duo has no energy, and Alonso Sanchez is not in range of a lunge. Yesterday, Galactic Bolton told me in an interview that he is always leading Superior and he just sticks with that strategy. And this does knock out the Dugong after the superpower is debuffed. After the Icy Wind, Foul Play is going to connect, double debuff now, debuffing itself through the superpower. Superior is sponging a little bit more damage, putting it all on the Shadow, Alolan Sandslash. But is it going to be enough for Galactic Bolton to win this? I would have liked to see superpower a little bit earlier, because if it drops your defense, that means the final damage will be more, and then the Superior will get less energy. Swapping out into the Alolan Sensors now, recognizing this is the key moment, going for the Dugong. I'm not too sure about that play. This gives Galactic Bolton so much time to farm the energy. This game is not over just yet, I think. Yep, the thing that Paulasha has going for her is the energy, the shield advantage. I think that the Ariados might be energy dry through 5 poison sticks and then swapped out. No energy.
Oh, going for the drill and the harder hitting charge attack, which takes more energy. Paulasha correctly shielding this. I like that. And it makes sense, right? Because the superior's charge attacks are all double Cancelado, resistant. pero de la vida. But Blanco. Ah, entonces Madrid, ¿no? Now making sure that the energy from that alone No pasa nada. Oye, hay mucha gente. ¿Ves? Para que veas. Aquí tienes el claro ejemplo. Gente vasca. Más vasco que el árbol de Guernica. Y es del Madrid, tío. Mogollón de peña. No pasa nada. No pasa nada. Yo lo respeto, tío. Seguramente te escupa. Que no. Yo lo respeto. Voy a poner la ventilación, que se me está subiendo la temperatura bastante de la movida. Y estoy ya con mucho calor. Estoy ya cachondo, joder. Yo soy vasco y soy de Madrid. Tú eres vasco y eres tonto. Tú eres las dos, vasco y tonto. Ay, que se me cae. Casi se me caen los cascos. She could have farmed more energy here. Lunge coming through, Superior goes down, but there's an ice punch. Galactic bolt that takes game number 2. That is absolutely insane. I did not see that coming. She just needed to do 2 more poison stings. I think she lost count on that Superior, thinking it had another attack soon. This looks so hopeless for Paulasha. Even Z-Zwile, as one of the top competitors, said in the chat, this is so over. But it wasn't. It was not. It was absolutely not over. I think it actually was that missing the count on the Superior later on, thinking, hey, I have to throw here. But I think in that situation, you can't go. You know that the Shadow Lowland Sandslash had an Oye, Beresi es nombre vasco también. Pero Beresi es nombre de chica. ¿Es por nombre o es porque es Beresi de especial? Venga, vamos, Paula. Aquí se le ha ido, pero bueno. It was a tough call, let that be clear, right? And there's a lot of pressure when you are on stage there. Beresi Artúa, vale. She shook her head immediately as soon as she threw that attack, knowing that apellido. Eso es apellido, entonces. Te he dicho, puede ser nombre, puede ser esto, pero también puede ser, si es Beresi Artúa, es apellido, ¿no? After this supposed to be hopeless game for him to go to the winners finals to secure a medal to his name again, back to back in Lille. Can he defend his title as well? Because that would be a very cool thing to do. He would face Boom 20 next, and Boom has been playing flawless, has taken down some of the biggest names. So yeah, it's gonna be the way this tournament is progressing is crazy. It is a sight to see as a viewer. Like, this is the highest level play we can have. Yeah. Galax is so cool. He's just very stoic. He just knows what he wants from the game and he's trying to take it. He tries to take it all the way into the grand finals yet again. Let's see how that is going to work out from. He has the Malamar Toxapex duo, Talonflame, Sandslash, and Superior, and I really like how he played the Shadow Lowlands. I actually think that the Talonflame might come out this time from Galactic Bolton, because if Paula gets too confident with that Ariados, Talonflame is the perfect answer. It double resists both a Lunge and Trailblaze, so Ariados just has no chance to win that matchup. Venga, Paula, tío. A ver si nos das una alegría. Talonflame is very, very aggressive in those kinds of matchups. Paula has been using this Ariados a lot, but does he stick to the I always lead Superior strategy? Because this almost cost him game 2. Let's see, there's going to be Shadow Lowland Sandslash versus the Shadow Drapion. That's also very esto es malo para ella, pero tampoco es tan malo. Tampoco es tan malo. Llega siempre antes al Crunch. Debería ser para ella. Pasa que él puede permitirse entrar uno y ella no. Vale, antiguo, safe shot. Es el mejor de 3, ahora mismo sí. En las finales, en la gran final, es el mejor de 5. Lo pregunté por YouTube también, pero alguien sabe cómo conseguir caramelos y la besta. Caminando. Caminando, verás si te lo tienes que poner de compañero y a caminar. No hay más. Porque ahora mismo solo sale de huevos, si te lo puedes conseguir. O sea, con huevos tiene que ser. Quiero decir, no te queda otra que ponerte unos huevitos. Vale, ahora le tiene que farmear entero. Le tiene que farmear entero. Te voy a estar en Japón caminando. Ya. Pero yo te digo, entre que te sale un huevito y tienes suerte, caminando y tal los consigues. No sé si pide mucho la revista. ¿Cuánto pide? ¿Cuánto pide caminando? Que fije PS uso, no.
barely, Oh, but it wow. does. And getting the charge tech purity here. Vaya, Paula vaya, vaya. cannot Le let metió this go. el There's CMP. almost 3 attacks loaded on this Drapion, but this does give Galactic the opportunity to perhaps just put shields on the Talonflame now. A ver si se oye. She threw one poison sting and actually got into a charge attack priority event. And now Galactic Venga, Paula. lets it go. Voy a tocarte Goes algo. into this Talonflame. You have to A ver si give conseguimos this que 2 gane. shields now. Can you knock out after 2 incinerate? The next one is going to knock out you. Shields here. What is in the bag for Paula? That is what Galactic is asking himself. Here we go, here it comes, the Malamar keeping that energy on the Drapion. Galactic needs to come out with a lot of energy here. Foul play actually hurt, is very deceiving here. No levantamos cabeza, tío. I think this may leave Paula the option. Yo pensaba que iba a leer 2-1, 3-0. Sunflame's already in range. Yo lo pensaba, de verdad. It might definitely be in range of an Aquatail. I think that might be it. It is in yellow health. Paula can just let it go now. She knows she has the Aquatail. He has more Brave Bird as well, I think, right? Yeah, but she has a No, shield. he doesn't. He doesn't. And can you get that Aquatail? Aquatail is coming through. Does this do 50% damage? Oh, can we get a splash this time? Okay. Here we go. Aquatail going through. It's going to knock out. Splash! And Paulasha advances to the winners finals. He tocado algo, señores. He tocado algo y Paula pasa. ¡Vamos, Paula! ¡Vamos! Tough alignment all over the place. Superior Rush is coming out every single time. Like Galaxy Bolton says every time. And the Leaf Tornado superior this time. Definitely Escucha esto, Paula. pull through for him. It's not the matchup that it was looking for, right? The duo a little bit lower health. Bien, joder. Ha sido sacar la flauta y ha ganado, Dios. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Va directo a final, ¿no? En principio, ¿no? Porque es semi, con lo cual, gran final. Ya está, no hay más. ¡Gran final! Sí, señor. Las 4 estaciones de Bilbao. Mira, la primera estación es esta. Travesera. La segunda estación, Nariguda. La tercera, Nariguda la otra. Y la cuarta, todo. El todo por el todo, como ha hecho Paula. Pero bueno. Isairillo, ¿cómo se dice? Hola, muy buenas. Muchas gracias por ese raid. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Supongo que os gusta Pokémon GO, ¿no? No sé. Que alguien de ser out, por favor. Alguien de ser out. Muchísimas gracias. A ver, espérate, a ver si lo digo bien, ¿eh? Isairil. Isairil o Isairillo. Isa. Isa, no hay duda. ¿Desafinada con la flauta la tuya? Sí. Intenté pedir... Ah, Isaí es. Vale. Vale, muchas gracias. Gracias, Julio. Intenté pedir derecho de autor, pero no funcionó. La pelirroja, ¿cómo va? Todavía no ha entrado a stream. Ahora entrará. Ahora entrará. Bueno. Me doy por desayunado, ¿eh? Que ya me ha durado mucho esto, tío. Ya me ha durado esto, tío. ¿Cómo estáis? A ver, ¿estuviste transmitiendo Pokémon GO también? Vale. Vale. Estabas viendo el regional, pero son las 4 de la mañana. Las 4 de la mañana. Vale. Es decir, que sois... ¡Las 4 de la mañana! Nos llevamos 8 horas de México. Tiene que ser México. Tiene que ser México, ¿verdad? Hola, Tito Peri, ¿qué tal? Sí, Paula ganó. Mexichango. Pues sí, he acertado. He dicho, a ver, hay 8 horas, pues sí, tiene que serlo. ¿Cómo celebrar la victoria de Paula? Por un momento pensaba que se va a quitar la camiseta como Messi en el Bernabéu. ¿Te imaginas? I started playing Pokemon competitively 17 years ago.
and Pokemon Go as soon as it launched. Competitively, my favorite Pokemon is Serperior with Leaf Tornado. Paulasha la jugó súper bien, sí, jugó bien, jugó bien. Teams through trial and error. Aunque la segunda yo creo que no se lo debió ir, Pero bueno, sí, muy fácil, ya sabéis que es muy fácil criticar desde aquí. Who is and has been the best player in Sweden for many years. The best thing with the Pokemon Go community is chicos, dadle un follow, por favor, a Isai. No, Isai. Yo creo que Isai mejor, ¿no? Te voy a dar follow, de hecho. Espérate, a ver si... Mira. Bueno, es que a mí me gusta hacer raid, pero por si acaso no te pillo, porque somos... Como tenemos mucha diferencia horaria, a mí me gusta hacer raid y darte el follow de la misma. Pero como igual no te pillo hasta dentro de 6 meses, vete a saber. Yo por si acaso, vale, te doy el follow ya. Y bueno, así ya está hecho. Darle un follow, chicos, que no cuesta nada. No cuesta nada. Es un botón, ya habéis visto, literal un puto botón, No cuesta nada. De nada, de nada. Ahora, pelirroja, amigos. Somos hinchas de la pelirroja. Sí, creo que sí, acabas de empezar, ¿no? A ver. Acabas de empezar, es verdad, 27 seguidores. No, bueno. A ver. Ahora, yo tengo un poco mala vista, Nunca he tenido muy buena vista, pero sí. Ahí pone 27 seguidores. No cuesta nada, darle un follow, tío. O sea, no un follow, darle una cantidad de follow cada uno. Le he hecho muchas ganitas. Más te vale, porque en este juego no hay otra. No hay otra, Ahí está, ahí está, ahí está. Le estoy tapando la cara. Ya tiene cara de enfadada, ¿Cómo es MegaJuncko, tío? Bienvenida. ¿Cómo que bien? A ver, espérate. Espérate, que igual veo bastante mal, Dame un momento. Te juro que no lo distingo. Te juro que solo veo un espectro en tu foto. No sé si es chico o chica, de verdad. Tengo serios problemas para ver el género de los chicos o de las chicas. Yo no sé qué pan. En internet no sé qué me pasa. Eres chico, ¿ves? Julio, macho. Cago en Dios. Menos mal que esta vez no soy yo el que se ha equivocado, Digo, no veo una chica. Look at her. She was our finalist for the Turin special event. She was also in Liverpool in that top 8 performance. ¿Qué dices, Val? Parecía chica. Vamos, Andris. También un hecho un poco turbio, tío. Mirad, 900 viewers, el puto canal oficial de Pokémon GO. Esto es caerse muy alto. Se cae alto para pegarse la gran hostia. Y aunque ya veo que en VGC no va mucho mejor, 2000 viewers, les doblan solo a Pokémon GO. Yo alucino. Qué poco interés hay en este puto... Yo alucino. Alucino, así nos va. En general que hay mucho esto en casa y me coge el móvil. Te han cogido el móvil, eso no me pasa desde que tenía 15 años con mis colegas, macho. Ten cuidado. 1000 personas sin drops está bien. Me sigue pareciendo poco, tío. No sé cuántos suele tener los regionales porque no suelo verlos desafortunadamente, pero... Vale, Malamardo contra Serperior. Esto es bastante neutral.
Vale, empieza atacando ella. Vale, a ver, la line de Andris, Malamardo, el puto Puercospin y Azumarill. Y detrás de él tiene a Dancepars y al puto Puercospin. Así que Azumarill barre en principio, si no voy a ser superior. Debería ganar Azumarill, el de Andris. Por composición, ¿eh? Aunque Dancepars es muy cabrón y Sandslash le planta bastante cara. Depende de qué básico lleve ese Sandslash. Ahí viene, joder. Vale, va con nieve polvo. El de Andris. Hostias. Ha ido muy rápido, Ha ido rapidísimo el MegaJuncko, No se lo ha pensado ni un segundo en meter al Dancepars. Está guapo el Dancepars Shiny también, ¿Por qué no le ponen Shiny, tío? Estaría guapo que se lo pusieran Shiny en el equipo de debajo de su foto, tío. Vale, no le deja llegar a ningún ataque. Pues ahora no lo sé, acá en América ya es tarde. Ya es verdad. Igual sí es verdad, que la hora tiene que ver. Pero siempre suele ser hasta ahora. A ver, luego más tarde, en América serán las 7 de la mañana cuando sea la gran final seguramente. Y ahí sí que habrá bastante más gente, seguro. Vale, viene el Malamardo. Pero meter el super power de una, si total te va a matar de un golpe. Vale, ya no tiene escudos. Azumarill está libre. Pero su superior también. Vamos, Andris. A ver, el Azumarill tiene que tirar por una parte a ese cabrón. Y encima no puede tirarlo de un golpe, tiene que ir con burbujas sobre todo. De un carantoña sí, miento. Burbujas más carantoña, tiene que farmear extra. Porque luego le queda un poco de Serperior y cuánto de Dancepars. Un carantoña del Dancepars le queda, Tal vez más. Dios. Ahora tiene que cabrón. Le ha hecho un catch con CMP. Nah, no se puede. Qué pena. Any energy onto these remaining Pokemon. Azumarill is known for being one of the most bulky Pokemon, but it's 1 versus 3 at that point. All of them ganging up on the Azumarill there. MegaJuncko taking game number 1. What I really like to point out is the energy management from the MegaJuncko. Tranquilos. I kind of pointed out as well. This looks like an Andres catch situation, and that's exactly what she went for. And he was like, "All right, I know you're going to probably try to catch. I'm going to swap as well." That was a very, very quick swap on both sides, and very good energy management, keeping the energy on Frenzy Plant stored on the Serperior, keeping that Drill Run stored on the Dunsparce. Se ve el metal para la Liga Super y ahí. That Sandslash, taking all those bubbles comfortably, throwing I think was what 4 Drill Runs on. Yeah, basically all that energy just and the Azumarill had to absorb it all because you're right, with so much energy stored on other Pokemon, she just needed to get up too much. Unfortunately, not a hill that she could climb for game number 1, but the MegaJuncko played that out very fantastically. Otro que lleva Moltres, Otro que lleva Moltres. El Junko es famoso en España. Hablas de la planta, ¿no? You knew that the Drill Run was enough to knock out the Sandslash, but he did that one extra rollout. That meant that he needed only 3 more rollouts to try and get to another charge attack, and that kind of slowly and steadily added up across the game, putting Azumarill in a situation where it could not pull up a Protect Shield. Let's see what these two trainers go. It's going to be pues no lo conozco. Sí, ahora que lo dices sí me suena, pero no lo conozco. Vale. De nuevo, Malamardo ganando el lead. De nuevo no. Esta vez lo ha ganado. Y viene Sandslash. Cuidado porque esto no es tan bueno para Sandslash. Pero sí, con el nieve polvo sí.
Le aguanta un Earthquake todavía, ¿eh? El Sandslash, creo. Y luego todavía se podría, si decide matar al Sandslash, todavía podría ir farmeándole el Malamar. Y Malamar le hace mucho daño, tanto a Sandslash como a Tina Superior, vale. No tiene Dash Bars. Hace bien, bien CMP, bueno. Buen CMP. Ahora puede con esa energía también vencer a sus Sandslash. Vamos, que sus Sandslash, el de Sandris, ahora mismo es corebreaker de todo su team. Menudo sopapo. Entra ya directamente para matar y saca al Superior. Y Azumarill queda libre. Esta es para Andris, sin duda, sin contarme nada más. ¿Qué tal, Fachirisu? ¿Cómo estás? Buenos días. Juncko. Te salieron 9 comerciales. La madre de Dios, ¿tanto? No te creas que cobro yo nada por eso. Eso es culpa de Twitch, únicamente. Yeah, Superior is down to the yellow and now in the red as well. Back-to-back Frenzy Plant loaded here. Let's see what happens. Frenzy Plant goes in and Andrew's deciding not to shield and saying, I'm going to invest all my shield into the Uso el mismo team, sí. Because that one shield is going to go a long way. In comes the Sandslash met with his Frenzy Plant. This is not super effective. It is resisted damage, but still going to do quite a bit of work on this Sandslash. Yeah, Sandslash not very effective. Knocks it barely down to the yellow. Pretty much a big swap right away into the Zoomerl. Though there's a ton of energy on the MegaJuncko Sandslash, at this point, there's still so much health left on the Azumarill, while the other way around, it was game number 1, and Drees is already nodding. She feels like she has a good hold of this situation. This bubble damage doing so much to the Sandslash. Yeah, bubbles are coming through, and it's doing chunking away at this limited HP that this Sandslash has here. Another drill run going in, Azumarill into the yellow, but at this point, do you really mind? Because whatever comes in is going to be met with energy from the Azumarill, or even potentially could go Aquí le sobran 2 Pokémon y un escudo a Andri. Vale. Venga, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede. Tengo aquí de día se refleja mucho por la luz. En la puerta se me refleja. Voy a bajar el store. Me está rayando que flipas. Se refleja un montón la luz y parece que me están mirando por la ventana. No me hace ni puta gracia. Así tranquilos. Más tranquilos. For sure, these two trainers need to be on top of their game because both of them completely outplayed the other in game 1 and game 2. So now it's all. Sí, el que pierda está fuera. Por eso te digo. Is known to be going through these tough gauntlet situations. She's made it multiple times to the Vamos, pelirroja peligrosa. Vamos, vamos. She's a seasoned veteran of the game and you can see it. She adopted perfectly after that game number 1 loss. Yeah, if I'm looking at the team compositions, of course it's a show 6 format, but it is definitely, you know, you can only play 3 different Pokemon. I wonder if the MegaJuncko is taking notes of what she is playing because Azumarill has been looking very strong for injuries in all of the performances that she's done so far. Yeah, Azumarill is looking great, so I'm not entirely sure because MegaJuncko does not really have a hard answer to the Azumarill except for that Superior. Because Clodsire, yes, of course you can run it, but it's Sludge Bomb, but then it's still no lo veo muy claro, Moltres. Es que pierde fuerte contra casi todos. Contra 4 pierde fuerte. O puede perder fuerte. Pero igual sí, igual va a la desesperada, no lo sé. ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estás, tío? Funciona de puta madre. Pero de puta madre. A ver, no es una interiorización completa porque dentro de las cabinas posibles no es la más económica, digamos. Pero aún así creo que cumple lo que yo quería, que es no despertar a todo el vecindario. ¡Hostia puta! Le ha metido el Poliwrath. Vale, bueno, esto no es malo. Tampoco, ¿eh?
Con ganar el cambio, luego tiene Azumarill versus Poliwrath y queda Cloudsail versus Sandslash. Bueno, va a estar apretada esta, ¿eh? Va a estar bastante apretada. Hola Rubén, ¿qué tal? Qué putada el bait. Qué putada el bait. No, mete presión, Quiere ganar el cambio como sea, claro. Como sea. Luis, ¿no me seguías? ¿Cómo que no? Qué raro es esto. Se buguea Twitch, yo creo, ¿eh? A ver. Es importante. El Poliwrath lo malo que es que... Vale, quiere irse. Cuando venga Poliwrath se quiere ir. Se quiere ir, pero cuidado. No puedes encerrarte. No puedes encerrarte. Saca Cloudsail. Estupendo. Estupendo. Estupendísimo. Bien. En vez de venir con el Poliwrath... Esto es para Andris, chicos. Esto es para Andris, ¿eh? Seguro, ¿eh? Ah, era de kick. Vale, perdón. Que es que tengo tantas alertas diferentes que no... Que no. Vale, da igual. Se encierra. Se encierra ese Poliwrath. Se encierra. Se encierra y Azumarill acaba ya, ¿eh? Un Carantoñita y un rayo hielo para ese Cloudsail. Sería suficiente casi. Porque no tumbas de un terremoto a Sandslash. No lo tumbas. Encima no le tira... ¿Qué tiene? Viento hielo. No, tiene Scald y qué más. Y puño dinámico. ¿No? ¿Por qué le tiras Scald? Métele un debuff primero, ¿no? Vale, un PS, farmea. Y no tiene nada que hacer el Cloudsail porque... Bueno, sí tiene energía de sobra para tirarlo, claro. Tiene dos Sludge Bomb. Una no lo tira, ni mucho menos. Y va a farmear hasta tirar casi... A ver, ahí. ¿Lo ha hecho bien? El Junko lo ha hecho bien, ¿eh? Hola Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal, Paco? Yo también tengo que estudiar, tío. Pero en principio le aguantas el terremoto seguro. Quiero verlo, venga, ya, vamos a verlo. A ver, cuidado que sigue todavía vivo. Espera, no. No, ya está. GG. GG. Avanzamos ronda, amigos. Vamos, la peligrosa. Ahí está. Ahí está el Bunny, mírale al Bunny también. Vamos, Bunny con su hijo. Sí, señor. Bunny con su hijo. Wasted, eso no me gusta. Quítate esa camiseta. Quítatela, hombre. Ponte en bikini, pero déjate esa mierda. Cago en la madre de Dios, hombre. Me daña el ojo. Vamos, vamos. Hoy me toca estudiar resistencia de materiales. Tengo el viernes parcial y la semana la tengo complicada por trabajo, claro. Así que tengo que sacar tiempo hoy. ¿Son buenos esos? Ya, sí, ya lo sé, pero bueno. Tú me entiendes por qué, ¿no? Vale, y ahí. Joder, que parecía Bunny y su hijo, no me jodas. El chaval ese es joven, no, jovencísimo. Voy a traerme una bebida, creo, tío. Me voy a dar a la bebida hoy. Claro que era de amaretto, por eso digo. Me da bastante rabia que... Pero, bueno. A ver, no pasa nada, cada uno sigue su camino, ¿no? Bueno, para mí será de amaretto siempre.
played to your advantage, and the MegaJuncko did exactly that. He knew that she was going to Yo swap quiero terminar de in, estudiar and tejido simultaneous epitelial KO, y también or terminar la introducción simultaneous al swap metabolismo. in Ya te the preguntaré en el Yeah, próximo that was stream game qué one, tal fue. and in game one we saw Vale. all that energy going to waste here with the Azumarill ¿Cuándo? completely in game number two, Paco, bubbling down ¿tienes to parciales? Superior, but game three, ¿O it estás was estudiando ya en all plan about this en bloques Malamar para coming in enero and o completely diciembre? flipping the game on its Porque a lo head, mejor tienes en like how we diciembre. can evolve it. Que aquí, por ejemplo, en ingeniería se hace en enero. Como mucho un examen en diciembre, como mucho, antes de las vacaciones de Navidad. Y luego se hace en enero a la vuelta de Reyes Magos, aquí. Yeah, great games there. Unfortunately for the MegaJuncko, he could not capitalize on that alignment that he had. He had the alignment going through. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? De madrugada, ¿no? Por lo que veo. Abicolote. Me gusta el nombre, Abicolote. Primo lejano de Ocelote. Tengo un par de parciales de bioestadística, pero en diciembre tengo 2 finales y la vuelta 4. O sea que sí que te los dividen, ¿eh? Sí que te los dividen, ¿eh? Es que a mí, por fechas, siempre me meten uno el 21 de diciembre o 22, por ahí, antes de Navidad, justo. Y luego ya la vuelta, la matraca del resto. Creo que voy a ir a por un refrigerio, tío. Es que entre que no le he bajado la temperatura a la cabina y ha ido subiendo. No estoy mal, ¿eh? No estoy... Ahora con la ventilación se está de puta madre, la verdad. Pero... ¿Qué pasa, Technical? Y nada de Quants, ¿qué pasa, tío? ¡Aquí está, Andris! Hacer como que nos conocéis, sí, hacer. I mean, you can see on the stream my face when I faced the Polyrat, but yeah, when I did the save swap in Malamar, I just pray for no see the Moltres because just over. so yeah, when I see this replay, I said maybe I can change the. Hacemos una cosa. Si Andris pierde es de Wasted, si ganas de Mareto, ya no hay más. Doable, I think. El número 2 del mundo, sí. Así de claro. Y tiene estilo, porque va con un traje azul, Tiene estilo. No lo podemos negar, El nivel como tiene estilo. Y ahora va con barbita, como todo. Todos se ponen barbita. ¿Por qué será? ¡Qué pena, tío! Voy a tocar una oda de la desgracia y la elegía. Joder, al dolor. Venga, Ko, que vaya muy bien. Se le pega a Andrea lo bueno y nada de Quants. Espero que no sea la barba, Espero que no sea la barba. I mean, sometimes it's stressful, these kind of events, because like there are many games that I don't kind of enjoy this meta. I mean, I found it like quite RPS. You need to be very careful, and you switch every time. Like even you can do like maybe 3 switches in the same game, so sometimes you miss some counts or whatever, or the energy if you count the energy. So I think it's kind of stressful if you don't. Lo que tengo duda ahora mismo es si Dragonite es su Pokémon favorito. No me suena que lo sea. El de Andris, digo, You know, Dragonite I think is the icon for Spain. You can see many For Spain, ¿no? With the Dragonite and the Spanish flag. Sí. Like doing like this. So yeah, I think it's. Siempre ha sido de Umbreon, ¿no? Es que no me sonaba. Entonces, ¿por qué? Claro, pues ahí he tenido yo razón. Yeah, I would like to shout out my families in the first place, and also my Spanish friends like Amaretto. Ah. I don't know, all the Spanish players that like. I got a lot of messages from many people, so yeah. And also I would like to sort out the Yo también le dije que ánimo, Yo también. Y le dije abrir stream para animarte sobre todo. So I would like to sort out both, and especially Baro, which is my teammate, and I usually spend time with him, like practicing and these things. That is very useful, you know. And finally, I would like to sort out all these
people that is around here. And also, if I forget someone, I'm sorry. Many people that I want to shout out. Me gusta verla contenta, la verdad. Dice alertas desde Waited. Hombre, claro. No jodas, tío. Andrea, thank you for your time, and I wish you the best of luck in your next round. Thank you. Let's head back to the casters. Great interview there, Martin, and great to see all these Qué bonito. coming together to support players Qué bonito. do well in these games. It's something that I think is very specific in a way to Pokemon Go, because it is a community game. You have to go outside, you have to meet people, and you can learn so much from these experiences. I mean, I think this is one of the best things, even though each region kind of has specific players and people that are on top. When they go compete at Worlds, then it's like you really have a smattering of people from all the different places. Andrea's called out people from the LATAM regions that she's kind of going along with. I mean, ¿Cuánta edad tiene Amanda, tío? It gives like a really good feeling to see. Okay, No logro determinar su edad a simple ojo. Oye, qué guapo el Gengar de Halloween, así naranja. ¡Qué guapo! Lo quiero para mi setup. Qué chulo, tío. Qué chulo el Gengar ese. Me impresiona. Entre 20 y 50. No, 20 no. 20 no. 20 seguro que no. Pero no sé si tiene 30 o 30 y varios. O igual tiene 25 y me pegan un... No sé. ¿A qué viene esa pregunta? Pues porque estaba mirándole y he dicho... ¿Nuestra edad más o menos? Sí, ¿no? Igual sí, ¿no? Por eso. Mi cabra Tonton perdió. Sí. Se acabó para Tonton. Ahora me queda ver lo que pasa con Tactical. Skarmory Yeah, and got some Greninja. really interesting ones. So other ones we want to highlight because we didn't get to see them on screen was Anor was able to beat out the Gengar life there. We just saw Andres beat. No, me refiero que sí que perdió. Que no está fuera, claro, pero es que sí que perdió. The matches that will be played here in day 2 in Lille. Yeah, we have one more competitor there. One of the top competitors that we've seen for so long in this is Tomahawk. He went up against Serkori as well, beating Serkori 2-0. So he's waiting for the winner of Lurgan Rocket. Sí, hay mucho nivel, sí. Claro, que igual te puedes pensar, no, aquí son 4 matados y por eso han llegado a la final. No. O sea, casi todos tienen un nivelazo, ¿eh? Bueno, tampoco conozco todo, ¿no? Pero de los que estoy viendo, los nombres son nombres, quiero decir, nombres de... Mira qué bien, Andris, cómo ha cambiado, se ha dejado barba pelirroja, mírala. Qué preciosidad. Qué estilazo, se ha puesto una camiseta, una camisa así, ya le he dicho que le quite la de Weighted, se ha puesto una camisa hawaiana de cuando estuvo por Hawái. Y el MegaJuncko también ha mega evolucionado. Ha mega evolucionado, tío. Y de nuevo vemos a la escena paternal que estoy tapando yo con mi cara. Bunny e hijo. Espera, que os lo dejo ver. Mirad qué bonito. Bunny e hijo, tío. Qué bonito. Padre e hijo ahí dándolo todo. Sí, va a costar, ¿eh? ¿Qué pasa, Logan? Sí, Toad sigue todavía. Y va a seguir. Espero. Espero. ¿Qué pasa, Crueldad? ¿Cómo estás? Hay 2 finales, Loser y Winner los enfrentan entre los ganadores. Tienes la final de Loser y luego de la final de Loser el que gana se enfrenta con el de Winner. Hostia puta, un poquito mal para el MegaJuncko. ¡Ey, qué bueno el MegaJuncko y Andris, qué bueno! Uy, casi. Quería hacer la foto y mandársela a Andrea en plan, joder, qué buena estás. Dios, han cambiado rápido, ¿eh? Han cambiado rápido, qué pena. ¡Qué pena!
this point, Pandlight going, alright, I'm not gonna play around, I'm going straight for the return to do big damage, but Tonton knows, and then he shields up. Putting up the shield there, and now at this point, just charging up a lot of energy. Pandlight won't be able to reach another return. Recognizing this, the Tonton says, okay, I'm gonna throw right here. Tenías que estar tú ahí en el torneo, sí. Con tu dinero, ¿no? Yeah, pulls up a Facilito. He's one away from a return and gets to another return. This is great matchup, but in the end, it is a charger bug against the Clodsire in the end game. That you do not need a shield as a charger bug. So Tonton is identifying that, all right, switch is really important for me, so he goes and gets it. Yeah, not only that, 2 shields down, but as if there's a charge up on the Clodsire, no shields necessary. A lot of energy as this electric type Pokemon just continues to ramp up here. Another X's are already ready. Pandlight opting to go for a Volt Switch instead of trying to throw on alignment there. Lo que yo no entiendo es por qué Toretto, dedicándose a esto, no hace nunca stream de esto. O no hace cosas de esas. Créeme que si yo veo un regional al siguiente que vaya, en Sevilla, me voy a poner el puto cartel, salga o no salga en el puto stream. Por supuesto. No te quepa duda. No te quepa duda. ¿Le ha dado tiempo a hacer captura? ¡Qué bueno, el Osma! ¡Qué julandrones! ¡Qué julandrón! No protect shields remaining, and guess what? The Clodsire comes into this. There's already some energy on that Marowak. Once you get a lot more energy through this Mud Bomb from a Shadow Marowak is going to do so much damage to the Clodsire as it connects. Bone Club going through. Look how much damage that does. Bone Club goes through, but Earthquake coming in immediately after from this Clodsire. Clodsire is hoping against hope that this is enough to knock out the Marowak. Does the Marowak survive? Yes, it does. So this Clodsire is going to take some more damage. Oh, that was a great heads-up play from Pandlight. It looked like this game was over, but now he seems to be in the driver's seat. X's are going to knock vale, también lo ha hecho, me lo ha pasado Valk. Por privado también. Get through these 2 Pokemon at the back. Tonton head in his hands, recognizing that he maybe had out of voy a hacer captura de esto, tío. Yo mirando en la nueva Andris. Clodsire is so low health at this point, not very effective, but guess what? He can't go through both the Marowak and the Charger Bug here. Charger Bug already getting to another te pilla al lado de Bilbao. Nada, un par de pasitos. Completely over here. This is one of the great things that I'm seeing in this meta is like you have these bad leads. You think it's going to be an RPS game, but no, it's not. Players finding ways, pulling shields, getting that shield advantage to bring these games back, and that is great gameplay and always keeping you on your toes. I mean, if you're going to go ahead and give like spiciest matchup awards, I think I said it earlier that I was going to give it to Galactic Bolton. I take that all away. Look at both of these teams of Tonton, of Pandlight. I mean, we have Alolan Eradicate, pues we al final Goro, ganó Panda. We have on the other side Greninjas, Skarmories. This is definitely a team compositions that we're not seeing very often here in Lille, but they're really paying off because they've made it to day 2. They're in the top cut here of this big stacked tournament. It's one of the reasons why people are slowly and steadily moving away from this Clodsire. We saw great matchup, right? Clodsire is in no position to lose, but getting to that charge attacks, the Earthquake and Sludge Bomb takes so long when you play against Pokemon that are really fast-paced and can get to 2 charge moves in the duration. For you to get to one of your charge moves, you are in an uphill climb, and that's exactly what happened here. He pulls what Pandlight did. All right, I need to get rid of this Clodsire, so what I'm going to do is I'm going to try to save a shield for the Marowak, and hopefully whatever Sonic justo se ha tenido que ir, Sónico. Club it down, and that's exactly what no happened. creo que te lea. That's exactly what happened. I mean, on paper, the matchup was very bad for Pandlight, but at that point, if you have a shield, voy a ver si me han escrito algo I can just shield up from this Greninja. These Muslims are going to hurt. Fuera de Telegram, porque no he leído nada. And he was able to just chip down the Clodsire enough for the Charger Bug to be able to charge and finish it off, basically. Yeah, it looked complete RPS, right? It looked very polarizing, the lead, the swap in, and also the end game. But getting that shield advantage and putting it all on voy a por un refresco, tío, which does para no morirme del asco. With that mud slap, it just resists the poison stings, and it can go to a lot of the Pokemon on Tonton's team. A huge spotlight needs to go on that Raticate. It got to 2 returns, forcing that shield, protect shield from Tonton. That was great mid-game play. I think we are going to see a lot of Raticate in game number 2 as well. I mean, you're absolutely right there. Not 1 shield, 2 protect shields, completely stripping away both of those from Tonton, which ended up being the thing that ended up getting it for Pandlight in the end, being able to shield up that Hydro Cannon
proved very vital. But that was just game number 1. And if anyone can come back from a game deficit, is Tonton Batuz. He's been in so many top cut finals. He knows the Pokemon that he likes to play, and he loves to play Spice. In fact, he was just, the finalist in Dortmund. He's already top cut here in Lille. He has potential to take it all the way back up to the top. What I would like to see once is Tonton Batuz actually not playing Spice. I want to see exactly what is his ceiling, because he is a great trainer, and bringing all these Spice, technically for me, these are not in a way a lot of spicy Pokemon, because he just picked a core set of Pokemon that are like hard countering the core meta, right? Sure, I think that that's a good point. So spicy doesn't necessarily mean like not good or not playable. It just means that you're finding counters to things that are typically brought in the meta. Yeah, speaking of counters, we see a Pangoro going in to the Marowak. This is in a way a neutral matchup. Both of these Pokemon are going to do a lot of damage. Pangoro is going to do a lot of damage through the charge attacks, whereas this Marowak is just going to be mud slapping this Pangoro down. Pangoro, qué bueno. Y usa Skarmory este tío. Both of these trainers know it as it is on their team, but this is interesting because Marowak is also a type of Pokemon that usually needs 2 Protect Shields, and it looks like he is deciding kind of like, is he going to decide? No, last second shield to shield up this Night Slash. Pulls up a shield in the very last second and gets a boost. This is not a situation where he wants to be. This is Tonton's second Night Slash boost. Javier, muchas gracias. Gracias por el raid. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias. Javier Chif nos ha raideado con un viewers. Mira mi suerte con las aves en 45 inciensos por Telegram. 45 inciensos. ¿Pero de qué duración? ¿De qué duración? 45 inciensos. Todos malos no sé. 8. Tú. Escúchame, sin 45 inciensos te han salido esas aves y las has atrapado todas, que no puede ser porque te habrán salido más y habrás atrapado no todas. Tienes muy buena suerte. 45 aves. Porque 45 inciensos en un mes y pico te ha salido todo eso. 45 aves has atrapado. Pues ya vas más que yo. A mí me han salido 20 aves, y he atrapado una. 200 inciensos. Yo no creo que lleve tantos. Ahí viene con la priority. Tonton takes out the Shadow Marowak, but what is important is this: can this Pangoro get to another close combat here? Does Pandlight bring in the Charge Bug, or does la verdad que Pangoro tiene bastante play aquí. Si no es contra Talonflame está bastante bien, tío. Su play era farmearle, claro. Skarmory y la rata. The quick attacks are coming in quick, but unfortunately Skarmory is such a bulky Pokemon that you will need a crunch debuff and a tengo una ave porque usé el Master Ball por la desesperación. Pero eso cuando era al principio, me imagino que, ¿no? ¿Desesperación de qué? Ahora es cuando me dices Shiny y le tira Master Ball por la desesperación. Better to be safe than sorry in Tonton's case, because he has that Brave Bird already loaded, because with no Protect Shields remaining on Pandlight's side, this will be enough. 2 de esas 8 es con Master. O sea que has tirado 2 Master de esas 8, vale. Me cuadra más que hayas atrapado tantas. Vale, 1-1, macho. Está casi todo muy parejo, 1-1. No hay 2 ceros rotundos ni nada, tío. ¿No? ¡Qué locura! Brave Bird is one of those attacks that ends up lowering your own defenses, but guess what? When it's the very last Pokemon on the other team, you don't really have to fight for it anymore. Tonton recognizing that, okay, even if I lower my defenses at this point, I'm going to be able to still win the match. I would have really liked to see a close combat on the Alolan Raticate.
but unfortunately he bought in the charger bug, and that would have been a great opportunity to see how much a close combat does to an Alolan Raticate. But great lead by Tonton Batos here, identifying that, all right, it's a Marowak, what can I do? I don't want to really go for a close combat and swap out, so he stays in, throws the Night Slash, tries to fish for that boost, and he gets it, and that boost kind of put the game completely in the favor of Tonton Batos. I mean, I think if you're a Pandlight, you might be reconsidering what you're going to use as your safe swap there, because that charger bug was kind of stuck against that. A ver, hostia, Wolves Top 16, el Tonton. EU y C Champion, fue Tonton, es verdad. Mira, no, Fer, ¿no estabas hablando de Tonton hace un momento? Me estabas hablando de... Y el regional finalista de Dortmund y de J-Dance. Vale, eras... ¡Ay! Pensaba que... Vale. Ahí lo tienes a tu Tonton. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta? Te gusta la gente con barba, ¿no? Porque veo, ¿no? 2025. Pero se refiere al ciclo de competición de 2025. Me imagino. Ah, ¿te gusta por el equipo? Sí, la verdad que sí, es que es mola, mola. Aunque el otro tampoco anda muy allá, O sea, quiero decir, se parecen bastante el equipo. Los dos llevan el Pangoro, no sé qué. ¿Tonton no es una marca de GPS? Sí. El Tonton es de toda la vida, el del coche. No, pero yo me refiero... Creo que lo de 2025 es por el ciclo competitivo 2024-25. Creo, Pero Dortmund ha sido hace nada, con lo cual se referiría al año 2025, sin más. Yo habría puesto 2024, pero bueno. Going to give Tonton Batos a wee bit of an advantage. And I mean, and that's the risk you take sometimes when you play Pokemon that can end up boosting, or I mean, that doesn't have the 100% positive chance to debuff. A ver, venga, la del desempate, Talon contra el Panda. Claro, Panda Light debería llevar el Panda, claro. ¿Qué cojones? Lleva un Panda y el Panda. O sea, ¿te das cuenta del detalle? Nadie se ha dado cuenta de esto hasta que yo lo he dicho. Estoy seguro. O sea, ¿cómo Panda lleva un Panda? Busca el boost. Oye, le pega a la mitad de la vida. ¿Qué cojones? Sí, señor. Tonton ya tiene Arceus. Y el Raticate tiene los colores de un panda, es verdad. Sí, sí. Es la primera vez que un Greninja se cuela en un día 2. ¿Sí? Bueno, ahí sí que no te puedo decir nada porque no tengo ni zorrísima idea. Uy, pues no lo ha tirado. Vale, buen catch, buen catch. Buen catch. Aunque bueno, no ha sido tan... Era fácil hacer un catch ahí, pero... Uy, uy, no lo tiene también ese Raticate, Earthquake, de una. Mejor Earthquake, ¿no? No sé. Bueno. No, con los picotazos ya se va a quedar casi a rango de... Vale, vale. Bien, protege bien el retribución. Bien protegido, la verdad. Es lo que más duro le va a pegar de toda la partida. Y ahora está casi a rango de bombalodo, bien hecho. Lo cubre. ¿Y llegará el retribución antes? A ver. No. Buenísimo. Doble crunch. No, se queda la energía. Claro, claro. Vale, no lo tira de uno. Y ahora sí que puede dejarle tocado al insecto. Debe seguir, a ver. Ahí. Para que no le farmee mucho, bien. No, yo creo que Tonton tiene... Bueno, ese doble triturar que se ha guardado. Si le consigue farmear, va a tener que hacer un catch en el panda a toda hostia. Y aún así tiene dos. Nah, no puede ganar. Tonton no puede ganar. Raticate tiene mucho ataque. No puede ganar ninguna prioridad. Y aquí un triturar y otro. No le queda.
Ya está. Tonton a su casa. Lo siento. ¡Ha hecho overtap! ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Cómo va a ganar prioridad Cloudshire? Que la rata es una rata con el diente muy grande, que no puede ser esto. Ocelote, esto es para Greninja y Tonton. Vale. La ha tirado, ¿no? Madre mía. Pandlight coming in from out of nowhere, essentially making it so far in day 2, but he's not going home empty-handed, obviously. He's going home with a lot of championship points, you know, a lot of prestige and a lot of respect, I think, from some players who maybe are thinking... Podría atribuirse, aquí me creo perfectamente, que haya sido un fallo de Niantic y del lag, pero no, aquí la ha tirado. Qué barbaridad, la ha tirado, tío. Joder, cómo tiene que estarse tocando el huevo el panda, tío. Madre mía, el panda. No puede ser, macho. Yo hago eso y la verdad que... soy muy capaz de hacerlo, pero me habría jodido tremendo. Me habría jodido tremendísimo. Buah, qué pena tirar eso, la verdad. Que me alegro por el Tonton, pero... No se acordaría de que Cloudshire tenía cargado. Dios, pero tío, pero pulsa. Que solo le queda un Pokémon, pulsa. El Talonflame no tenía nada. What happened in all these games here a little bit more closely. We see game number 1 where this big earthquake from the Cloudshire was not enough to knock out the Marowak and tried to go for a swap here, unfortunately giving a little bit more energy. Que me ha dolido hasta a mí eso, Ha sido muy duro. Ha sido durísimo, lo siento. Buah, qué dolor de huevos, tú. Qué absoluto dolor de huevos. Impresionante, Impresionante. Te lo digo totalmente en serio. Vale, ya he cobrado mis moneditas del día. ¿Cómo vamos? 5.500 alcanzadas monedas, tío. Ya me tiene que salir, cuando me salga el pack de los 99 pases, a comprar. Sí, señor. Sí, señor. Just enough damage to knock out that Raticate and knock Pandlight out of the tournament. Both of those games were really, really close. Of course, in the side of Espera, este es aliento de fuego, ¿qué es este? No vaya a ser que esto sea un Magikarp. Nah, es otro fantasma, ¿y esto? But we're going to remain in the loser side of the bracket right now. Earlier on, we saw Colin 6, one of our previous Lille Regional Champions. Frío paralizarte, ya, pero ya no está el cabrón que busco. Me han jodido con los Swineups, que lo sepáis. Me han jodido con los Swineups, tío. We've seen Colin get knocked down, and he's like, all right, fine. I can still make it, and I have all the confidence. If anybody can pull it all the way into the grand finals and even maybe switch the grand finals up and win a regional, it's going to be Colin. He has 3 regional titles. Ya no voy a poder conseguir mi... Bueno, a ver, conseguí este, ahora te lo enseño. Y te juro por mi vida que me lo voy a subir. En el momento en que necesite cochino oscuro, me lo voy a subir. 5.500 farmeando, joder. Llevo farmeando desde el Go Fest de Madrid sin gastar una triste moneda. Yeah, Araquanid has this amazing typing of being a water bug type Pokemon. It puts it in a great situation against. Bueno, un poco más tarde. Desde el Go Fest, pero el del global. Desde julio. Desde julio llevo, no sé si 8 semanas ahorrando esto. ¿Cuánto es? 50. Hemos pasado 8 semanas, 9, 10.
porque estoy Qué todo bueno. tactical. No me da la gana jugar eso. Me encanta. No, todo presidente tactical. de Yoto, ¿qué pasa, Marty? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Que no se trata de eso. Que no. Muchas Presidente de gracias. Yocto se ha suscrito por 4 meses. David Muñeco. ¿Cómo estás? Muchas gracias, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, señorito presidente? Mandike 100. Bien. Buen bebé. Me han quisado para el community de noviembre. Sí, pero no te va a servir de nada si no tienes uno bueno de antes del fin de, porque claro, vas a tener que... O sea, tiene frustración, ¿no? 350 por semana. Multiplica. Un mes tiene 4, ¿no? Vale, pues 1400 por mes. Si consigues todas, claro, que es complicado a veces, ¿eh? Por lo menos en mi vida es complicado. Consigues todas 700 por semana, o sea, cada 2 semanas. 1400 al mes, 2800, 2 meses, pues sí, desde el GoFest de Madrid, ahorrando las 5500. A las malas élite. Sí, coño, pero escúchame. Monkey. Yo tuve la gracia de poder pillar uno, pero uno, no 2. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo pillo otro con frustración, en el Community Day no voy a poderle dar 2 ataques, ¿o sí? Ah, sí, le puedo dar 2 ataques, ¿no? Que no voy a jugar Y eso evolucionarlo, porque ¿no? estoy todo tactical. No me da la gana jugar eso. Me encanta tu tactical. Que le dé Bulti, cabrón, ¿cómo estás? Que no se trata de eso. Que no. Bultison se ha suscrito por Colin, 29 ya. meses. Hola, guapetón. Enhorabuena por esa cabina. Muy bonita y se te ve muy contento. Paso poco, pero hay cambios en la vida. Cuando se estabilice volveremos más fuertes. Por cierto, a ver si hacemos los cambios que tenemos con 2 cuentas. Hostia, Bulti. Saludos, bebé. Grande. Grande, Bulti. Ya sé que estás atareado en tu vida y espero un informe, por cierto. Espero que me informes de qué tal va. Llevo esperándolo varias semanas, pero bueno, tú cuando puedas me lo dices. Espero que me cuentes qué tal está el tema judicial y todo el rollo que tenías pendiente. Y tenemos 2 cambios pendientes, cabronazo. Escúchame, hacemos ahora mismo, necesito hacer un cambio hoy. Si quieres lo hacemos ahora mismo. Pero no sé si viste esto, Bulti. Y perdonad por no... No puedes, digo, para más adelante, no puedo. No le puedo dar 2 ataques, Julio. Y que evolucione. Si yo pillo un Monkey oscuro que tenga frustración, le doy 2 ataques. Y lo evoluciona en el community, no se puede tener ese ataque. Siempre pilla el primer... Ah, el primer slot. Te escucho si quieres algo. Tienes vía libre. Mira, no sé si esto lo sabes, Bulti. Pero ya no me hace falta este. No me hace falta este, tío. Me lo dio y es de mi pueblo, tío, como yo quería. ¿Regional de qué es? Hola, ¿cómo estás, Nahuel? Es de Pokémon, de VGC, PvP y TCG, de las 3. No aprende el Legacy, qué pena. Pues voy a tener un Monkey con Legacy. 1. Hay que farmear. Es que no tengo MTs cargadas, tío. No tengo MTs cargadas, tío. No las tengo cargadas, mira. Elite, ¿dónde están los elites? Ya tengo 5 cargadas. Y son para cuando tenga una desesperación o una emergencia. No para... Va, venga, le doy... No lo voy a usar, no me vale para nada. Simplemente es por capricho, no. Son para una emergencia. Cuando pase de 10 de nuevo ya le podré dar... Es que es así, tío. Es en Lille, sí. Ah, en Lille, sí, en Francia. Francia. He visto el vídeo y eso, gracias, Bulti. Bulti, ¿sabes lo que ando buscando ahora? Que tal vez me puedas dar tú.
that Arachnoid is coming, so should I really play Malamar again? There's arachnophobia, and I'm wondering if now Esto. Colin is pretty scared of Necesito uno con ataque 15, porque estoy de perder prioridades hasta las pelotas. A pesar de que le estoy subiendo de Best Buddy, no me va a valer este. Este me lo subí para tener uno y porque es Shiny, no por más. Necesito un 100 de esto o un Shiny mejor. ¿Puedes darme algo de eso? Y Beltal. Y si por supuesto tienes tú, este también me lo subí porque es de Raúl, ¿eh? Me lo cambió Raúl y dije, ¿qué cojones? Este es especial, así que me lo puedo subir perfectamente. Y tengo, como ves, XLs para subirme otro, o sea que no hay ningún problema. Entonces, bueno, si tienes un nivel tal, aunque no sea Shiny, pues prefiero un nivel tal. Si puede ser de Baleares, ¿no tienes? ¿Y normal? O sea, no te hablo de... Da igual, puede ser normal, ¿eh? Porque tengo un 98 para subir, pero prefiero que sea con suerte. Porque si me subo un 98, pues bueno, puedo subirme este. Pero no me quiero subir uno que ya tengo... O sea, no sé, podría, pero si es con suerte mejor, que así me ahorro un pico. Me ahorro un pico, ya que me gasto los XLs, pues que sea más o 100 o con suerte, ¿sabes? Tengo dos 100, un 98, un 96 con suerte. Pero no tienes ninguno para cambiar, dices, ninguno. ¿Y en la otra cuenta tampoco? ¿Ninguno? Qué pena, tío. Qué pena. Ah, tienes 200. Vale, el 98 te la pela, ¿no? Vale, vale. Pues entonces pillaré ese. Salvo que en la otra cuenta tengas... ¿No tienes Shiny tampoco en la otra cuenta? Pero bueno, me vale. Que igual sale 100, yo que sé, ¿sabes? Puede ser. Y yo necesito... Míralo a ver, por si acaso tienes en la otra. Y si no, pues el de Mahon, perfecto. Vamos a ver. A ver si el Colin lo remonta, ¿no? Acaba subiendo un 98. A ver, si me sube un 98 finalmente le voy a poner el Best Buddy y ya está, ya a correr, ¿eh? Hasta que tenga un 100 en algún día, pero... Es que es porque Ibeltal se ha vuelto tan relevante y tan clave en este meta nuevo que es que lo quiero, para el equipo este que estamos usando, lo quiero ver mejor de Ibel. O sea, de verdad. Os parecerá una tontería subirme otro, es que no es ninguna tontería. Si quieres ser un mínimo de competitivo, es lo que hay. Ya llegará otra vez en raids y volveré a farmear XLs, no puedo decir otra cosa. A mí me tocó subirme un 96. Sí, pero seguro que tiene ataque 15 y le has puesto el Best Buddy. Ayer me ganó una prioridad un Best Buddy de Ibeltal que creo que era 91% de IV, tío. Y yo digo, no puede ser, tío. Prefiero la gallina multicolor que el Ibeltal. ¿Multicolor quién? ¡Jo! ¿Qué tal, Mocolo? ¿Por qué no duermes? A ver. En la otra tengo un Shiny ya con tu nombre. ¡Tienes Shiny! ¡Hostia! Y de Mahon. Vale, ¿qué cuenta es? Lo hacemos ya mismo, ¿eh? Lo hacemos ya mismo, tío. Sin duda. Y el otro de la otra cuenta me lo reservas para mañana, por favor. Vale. Porque... Uf, lo puedo necesitar incluso, ¿eh? Voy sacando el móvil. Vale, pues hacemos... Ya aprovechando que estás tú aquí, dime qué te doy yo. Haced predicción si queréis. Dime qué te doy yo y hacemos el cambio. Aprovechando que estás aquí. ¿Y en qué cuenta es, por cierto? Fue perder el CMP versus Zacian. Eso. Es verdad, también perdí un CMP con Zacian 87.
con mi sundito de mierda, porque él estaba en nivel 51, el suyo con medallita, me cago en Dios. Eso me dolió más que nada, Estás despierto desde las 3 AM. En Perú son las... sí, por ahí, ¿no? 3 y pico, 4. A ver. I mean, the big thing is here, Colin still has a shield, but not a lot of health left on either one of the Pokémon's. Aquatail is loaded, but will it be enough? Anacor puts his head Va a estar muy igualada esta. Waiting to see because he's got so much energy on that Mandibuzz. Has a lot of energy. He has back-to-back air lasers. All he has to do is wait turns. Will Colin wait another turn to get this in? He pulls up his Protect Shield. He's putting everything on this Drapion. This is gonna be... Oh no, he does not have his Switch Clock up yet. And Anacor doesn't know it. Why he's continuing? ¿Qué hace? Was that a game? ¡Puto lag! Oh my, Anacor waited a bit too long, and this could be it. This could be it. This could put No lo he dejado tirar. Poison Stings coming in, and Nah, esto es un robo, tío. What happened there? ¿No? Anacor waited a bit too long, and that was enough for Colin to take ¿Qué ha hecho? advantage. No, es que no me he enterado. He visto la partida a mitad. ¿Qué ha pasado? Hice un wait, pero no fue un wait. Eso no fue un wait, tú. Eso fue algo más. ¿Viste la foto que subí el otro día a Discord? 2 raids y 2 cuentas 100. Sí. Sí, tío, sí. Sí, la vi, sí. Ah, es de cuenta entrenadores. No lo tengo. O, bueno, igual me lo has mandado en alguna conversación, pero no la tengo. Hostia, si es de entrenadores la tenemos complicada, a ver si se puede entrar, porque cada vez está peor entrar en cuenta entrenadores. No le vi tapear, no hacía falta tapear, Cuando me pasa lo de que quiero cambiar o hacer lo que sea, no tapea, Eso es un puto fallo del juego, amigos. No os engañéis. Nadie hace un wait de 20 horas, tío. Y además se ve como el tío hizo... ¿Qué hora es Shiny? No tengo. Espera. Te estoy diciendo que no tengo, pero igual tengo. No, son cambiados. No tengo. Cualquier otro Kyogre te puedo dar, pero Shiny justo no tengo, tío. La ballena maricona, pero bueno. ¿Pero qué es esto? A ver, dadme un momento porque es que va tan mal el wifi, tío. Mándame un Discord con la cuenta de entrenador, por favor, Bulti. Very close to the bug buzz to say, Colin, I know you're a great Pokemon trainer, but can you count how many bug bites did I do? Because it's very difficult. I mean, yeah, the animation sometimes, especially, with all the swapping and pretty much dancing around that all these Pokemon trainers are doing, the switch timers get often misaligned. It's really hard to remember how much energy your opponent swapped out with, how much energy that you have on Pokemon that time. I mean, I know that that's a problem for myself. If I swap out, I'm like, wait, did I have an attack loaded? Not only that, which side is my attack on? Yeah, that's always one that gets me as well. Which side my attack on? There's been so many times where I've clicked on the wrong side saying, oh no, that's not where it is. That's not what I wanted to do at all. But a lot of these high-level Pokemon trainers, they kind of shiny. train their muscle memory A lo mejor in such sí. a way. A ver. All right, I have the heavy No tengo ni idea, attack on the left-hand side and Tengo del otro. and the bait on the right-hand side. Tengo varios de este. You just have to train it, and it Pero will take a lot del of otro no. charge De hecho, no TMs, tengo ni siquiera but Shiny. in the end, it's worth it. No saqué ni siquiera el Shiny, lo que es de este, del bueno. Del perrito, no saqué ni siquiera el Shiny. Mira, saqué incluso el peor de estos, el Nundo. La culpa ha sido del juego. ¡Que te lo he dicho, coño! ¡Nadie hace un wait de 30 segundos! I've seen this go incredibly wrong for Amanda multiple times as well. So, so yes, it is what it is. I think when you start competing at a higher level, you will have to try and build that mechanics. Or what you do is you practice with these Pokemon for a long time, so you know, okay, this is a Drapion that I use. Quería ver entrar un picotazo de Drapion. Ya, ahí no lo vio, ¿no? My charge attacks are always going to be.
Ha visto el draft bien parado. Claro. Claro. Algo era. Vale, ya tengo... Vale. Vale, Víctor. Espera, Voy a meter la cuenta del club de entrenadores. A ver si me la detecta, porque es que cuando meto la docelote a veces me va a la primera y luego otras veces tardo 30 minutos en intentar entrar. Pero bueno, hoy tenemos todo el día, no hay ninguna prisa. Pero bueno, a ver si lo hacemos rapidito, así te puedes quedar aquí y te vas cuando puedas. Que no te estoy echando, ¿eh? Pero te estoy echando. Groudon. A ver si lo tengo shiny, porque Groudon, déjame mirar. Joder, me pasa que lo mismo, que son intercambiados todos, incluyendo este. Este es un intercambio también. Nada, tío. Dime cualquier otro, es que me dices justo. ¿Qué tienes, Shiny, si no tienes Groudon? Tú me dices cualquier Pokémon que te interese. El club de entrenadores no está disponible en estos momentos. Pero ¿cómo que no, hijo de la gran puta? ¿Pero cómo que no? ¿Cómo no va a estar disponible? Qué asco de servicio. Es un asco de servicio. A ver qué tienes. Voy. El cambio que emociona a Spielberg. Y intercambiados. Ah, ya. Está disponible ya, ¿eh? Pero te pone que no, ¿sabes? Es como el mensaje de mantenimiento, el azul, que dices... Vale, buen lead para Colin. ¿Lo quiere debufear? ¿Y luego irse a quién? A Zumaril. Ok. Claro, si tú encontré tu canal. Hola, Nox. ¿Te salí en shorts? ¡Hostias! Ayer vino una persona que lo mismo. Que le gustó mucho el canal por descubrirme en shorts. Muchas gracias por el follow, tío. Muchísimas gracias. Hostia, pues me alegro de que los shorts funcionen. Que valgan para algo, vamos, que para algo me los trabajo. Voy a quitar el wifi a ver si me entra, porque no me están dejando entrar. En los putos... En la cuenta de entrenadores, ¿vale? El mismo nivel tal. A ver, nivel tal que tengo. No, el único que tengo es para la Liga Ultra. Tampoco, es que me pasa que están todos cambiados, claro. Están todos cambiados. No tienes, yo qué sé, Zamacenta tengo Shiny de sobra. Alguno que digas que no tengo el Shiny, a ver si sale bueno. Dando resultados, sí. Pocos da, la verdad, no mucho. ¿Te gustan los vídeos de Dragon Ball? ¿Has visto los vídeos de Dragon Ball que he subido? No me lo puedo creer. Joder, que a alguien le gusten los vídeos de Dragon Ball para mí es como... Es mi padre. Hostia, pues voy a seguir subiendo. Voy a seguir subiendo porque estoy jugando la serie en directo. Luego jugaré un rato, de hecho. ¿Tú también los has visto? ¿Estás pobre? Sí. ¿Quieres Zamacenta? Tengo 3 Shinies, así que... Uno para ti, si quieres. A ver si me deja entrar en la cuenta. A ver. Lo primero es entrar en la cuenta, claro. A ver si me deja ahora. He quitado el wifi y lo he puesto como 4 veces. Hasta que le dé por entrar. En el otro es el teléfono, porque en el otro teléfono, en el de John Gallego, en el que voy con el IRL, estoy en casa y pongo una cuenta de entrenadores y va a la primera, tío. Es el puto teléfono 100%, ¿eh? Es caro, bueno, si quieres lo pago. 40.000 tengo, me va a joder bastante porque lo estoy ahorrando para los inciensos, pero bueno, si quieres... O yo que sé, un legendario que digas, hostia, pues aunque no sea Shiny, me apetece, Zacian o cualquiera que no tengas. Ya sé que es una putada porque es nivel del Shiny, pero bueno. O un Shiny que sí tenga registrado
pero no lo tengas 100, repito, que sea útil. Y el Zamacenta para cuando lo tengas. Pero bueno, si no te doy el Zamacenta, me chupa 3 pelotas. A ver si consigo entrar, que está así. No sé lo que voy a hacer. Voy a borrar datos, caché y de todo. Que es que es lo único que funciona a veces. Dame un momento. Aplicación, gestor de aplicaciones. Voy a borrar la puta mierda del caché. There's still a shield left on Anacor's side. It's a race to the next charge attack. We know that the Shadow Drop-Down wins charge attack priority. I think he's ahead on energy as well. Colin 6 hits the Aqua Tail. Colin. And he knocks this Mana Buzz from the sky. Mana Buzz out of the sky. Colin showing how cool and composed he can be. That was a huge review there. He almost lost that game. Coming back, making sure his opponent made the mistake and not him. Coming back to take the series, Colin. being 1 point down to 2-1 and going into the next round. Coño, que me cuesta encontrarla, que flipas. Esto, ¿cómo era? Uso de datos. No, almacenamiento. Looking to make his comeback here from the loser side of the bracket and maybe take home his 4th title. We know he's been here multiple times. He's been here and he is here to stay. He's still in the regional. He is still trying to get his regional crown back from Galactic. Voy a forzar detención. Playing up next against Tonton, who what we saw earlier on was the winner of the matchup between him and Pandlight. Very, very impressive. Qué asco del Drapion. Estación lo tengo 100. Si no te importa Zama, como dice. Sí, que no me importa. ¿no? En un día de GBL he conseguido 20 y pico mil, 30.000 polvos. Más o menos se consiguen, ¿no? O sea, no te preocupes. Te doy el Zamacenta. A ver si por lo menos te da buen Zamacenta. El cambio ideal es que te dé bueno y que me des buenos. Es que esa sería la crema, ¿no? A ver si ahora entra, Ya he hecho el forzado de detención, ya he hecho todo. Si no entra ya F, tengo que ir a por el otro móvil y no está cargado, creo. Me sigue igual, Pero de esta tiene que entrar. Tarde lo que tarde. Está entrando. Está entrando. Está entrando, babies. Está fucking entrando. Está fucking entrando. That was she said. Vale. Es Bultison, ¿no? Vale. Ya, nivel 46. Okay. Vamos, vamos. Cambio interesante, no sé si habéis hecho predicción, pero bueno, habéis tenido tiempo. Tiempo habéis tenido. Tiempo habéis tenido, amigos. It's not that he played bad. In fact, he was going to win the matchup. But a lot of times, you do see this happen with trainers, where they don't even wait just one turn. They wait 2 turns to be able to. Te puedo dar... de estos son varios. El último no, porque ese es para la ultra. Pero bueno, te doy el potenciado, ¿quieres? Potenciado que... Bueno, es el único que tengo potenciado. Shundo tengo fe. Ojalá. Vale, tiene mi nombre, vale. Ya lo veo. Aunque no tenga la mortífera, me chupa 3 pelotas. Este sí que le pondría la mortífera si sale bueno. A este sí. Te doy el... ¿Quieres el potenciado? Pues te doy el potenciado, ya que estás. Bueno, espérate. ¿Lo vas a usar para PvP? Si no lo vas a usar para PvP, pues te doy uno normal. O si te interesa subirlo para Ultra alguna vez, o yo qué sé. Tú dime. El Zamacenta este potenciado es mejor para alguien que vaya a jugar PvP. Si se lo va a subir al 50, quiero decir. Vale, pues... No, pero dime, a mí me da igual. Es depende.
Si tengo disponible y lo quieres subir para PvP y tal, pues te doy el bicho grande. Y si no, te doy el otro y ya está. Entonces lo va a tirar. No, no seas así. You gotta guess. No, give it with us. It's the ghost type of Oricorio. There's a ghost flying type. 14, 15, 15, no, por favor. I don't know the name. It's the ghost type. It's Oricorio, but the typing is different. Okay, it's the bird. Dependerá si sale cerca de 2500. Hombre, ya, pero bueno, pero tienes la oportunidad de subirlo a 2500, quiero decir. Este no, este se pasa ya. Me explico, ¿no? Si yo te doy un potenciado ya no puedes jugarlo en ultra ni de coña. En cambio, si te doy, te hablo de cualquier otro, este, por ejemplo, este por huevos te va a salir máximo 2188, que es el 100, y lo puedes subir en 2500. Es un Ya llevamos unos cambios bastante malos, pero todo el rato fatal. Ya va tocando algo guapo. Tú dirás. We're on the loser side of the bracket too, I think. Tú dirás. Fair enough, but we see a great match coming up, and that's Lurgan Rocket going up against Tomahawk. This is another matchup where Magnazone can shine. We see Tomahawk's team. He really does not have more than one hard answer to that Shadow Magnazone. It's a trend that we've been seeing today, right? It's only that Gastrodon on his team that can do any damage to that Magnazone. Other Pokemon do not want to deal with this Magnazone. Wild Charge from it will pretty much a ver los polvos, pues 40.000. Ahora lo vas a ver. Venga, va, pues este mismo, venga. Si no lo tienes claro, te doy este y así decides, ¿vale? Total. 3, 2, 1. ¡A la verga, amigo! Por favor. Que los dos sean buenos, por favor. Por favor. Por favor. Joder, cago en Dios. A ver el otro. ¿Qué va, tío? No salió, tío. Cago en las madres de Matusalén ni la puta madre que lo parió. No vale, tío. Ni uno de los dos vale. A ver cómo te queda para 2500, que igual hasta tienes suerte. Te queda en 480. Mira, por lo menos lo podrías ver, ya que no vale para eso, pues bueno. Puedes usar este Shiny para Liga Ultra por un casual. Imagínate que se hace bueno el Ultra. Nunca lo sabes. Igual sí. ¿Y este para Liga Ultra cómo queda? Aunque ya tengo subido uno. Nah, es que este no vale para nada, tío. Fua, qué pena. Bueno, pues nada. Mañana, Bulti, si cuadramos, intentamos el de la otra cuenta, el nivel normal ese, y te doy cualquier cosa que te interese y ya está. Quédatelo y listo. Yo, pues hasta que me salga el bueno, tendré que seguir buscando. Qué buena, mamá de Dios. Hoy no va a ser el día. Vamos a poner el match de Lurgan y de Tomahawk. Voy a quitar la pantalla. Qué pena. Con lo que me ha costado entrar en la cuenta, además, cago en 10. Ya que estoy, la voy a poner en venta, ¿vale? La pongo en venta. Esta vez voy a meterla en Sein. Voy a regalar una prenda de sujetador por si acaso, pues por si motivara a comprarlo, ¿no? A ver si con $150 crees que me darán. Es que necesito recaudar fondos para la cabina, sí o sí.
now an Aquatail is ready, going instead for that crunch. It's a little bit heavier hitting. Does Lurgan Rocket want to use a shield? Yeah, he will be forced to use the shield here because he wants to preserve this Magnezone and all its energy. He can do 2 volt switches and going for that mirror shot on charge attack priority, but instead getting caught by this Dugong. Tomahawk right now is dancing around this Magnezone. Catching another attack is not going to be doing too much damage, but now swapping back into the Dropion to clear that lunge debuff that was there before. Still a lot of energy on Lurgan Rocket's side, going for the crunch right before an attack is ready on Tomahawk's side. Tomahawk still has 2 shields left. He has 2 shields, but he has to preserve these shields. Oh no, going for shielding this crunch. Does this give him an attack defense fall? Yes, it does, forcing Tomahawk now to be into the yellow because this is a great position to be in if you're a Magnezone because ice shots don't do enough damage. Lo malo es que hasta que nos salga con suerte, aunque estemos a nada. Pero bueno, voy a... Aprovechando que me lo has dicho, Martina. Un momento. ¿Te mando regalo? ¿Puedes abrirme? Te mando regalo, ¿vale? Ábreme y avísame y así estamos ahí. Ahí. Si no es con una cuenta, con la otra. Moltres, míralo, ahí está, qué bueno está, qué bueno está, qué guapo está, Dios, mejor sin Shiny, tío. Qué guapo. El pájaro del Averno ahí. No lo aguanta y si no le falta un poco para morir. But Magnezone, as we know, has that mirror shot loaded. Mirror shot coming in. This is resisted, but we know how much attack Magnezone has. This will be enough to knock the Dugong out and give a 1-point lead for Lurgan Rocket. Lurgan Rocket has only dropped 2 games this whole time in Lille says, you know what, I didn't like Te acabo de abrir mañana, mándame mañana, bro. Creo que no te puedo mandar otra vez. Ayer descubrí, o desde ayer en el IRL, descubrí que no os podía mandar de nuevo. Me pone que ya te he mandado. No puedo. Pero recuérdamelo, por favor. O canjeate. Bueno, no, mejor. No, porque entonces no me voy a acordar de si... No creo que eso sirva. It's got to be Tomahawk. Look at those accolades. He is multiple regional finalist, and as he said before, he has been on a roll 5 times consecutively, making the top cut in the last 5 tournaments. Yeah, I mean, not even just in Europe. He's been top cutting in North America as well. He's been top cutting. Te lo guardo si no te salió el 100, gracias. Eso sí que te lo compro, ¿eh? Demasiado, además, muchas gracias. He's been so consistent. I think he's so consistent that he's going to take away the Mr. Consistent title away from Martin soon at this point. But what we want to see here is how he's going to try and adopt. He knows now Lurgan is no longer afraid to bring that Magnezone. He's no longer afraid to swap, keep that Magnezone. Queda Sierra, tío. Sierra daba... ABB, the highest reward, and hope he does not get Magnezone on it. No me interesa tanto como Veldumo el otro. It's an Aridos into the Azumarill. Great lead for Tomahawk. We again see that Magnezone backline going for this Drapion swap in. This means that this Aridos will get to the move before, but no, they're going for that Aquatail, just getting there 1 turn before the Aridos gets to that lunge. I like this attack because that means PvE es el mejor de los 3. PvE, pero yo no busco para PvP. PvE. A mí el PvE me da pela. No es tan importante como el otro. Buen catch. Realizador, ¿dónde está lo de catch? ¿Te estás durmiendo, chaval? Great catch indeed. Both the trainers waited turn and Lurgan deciding to go for the charge attack, even though he probably not reacting just in time. But in comes his first Aquatail. Aquatail will be enough to put this Drapion into the yellow, but this is not enough to knock it out. So Lurgan's Drapion is going to be able to get back-to-back Aquatails. How much does a debuff Aquatail do onto the Drapion? Well, you know what? For science sake, let's find out. Thanks for letting us find out. Definitely 2 would be enough. And it looks like Tomahawk choosing to go for another fast attack instead. And it has to take this charge attack with the Aquatail, and it's enough to knock him out. This is
crucial here because we do see the Azumar. We've seen how much work Azumar can do as like a protect shield in itself. Soaking energy. Dugong coming in here. This is great for Lurgan Rocket because all he needs to do now is bring in. Y hay días que se me escapa hacerlo por tiempo, así que me tengo que reservar un hueco al día solo para eso, tío. It's still gonna be really, really close here. Let's see if Tomahawk can do enough to win. I mean, Lurgan Rocket is normally the person who's giving like little cheeky winks and moments to the camera, but at this moment, Tomahawk just outmaneuvered him there. He thought that Tomahawk was going to swap out, but ended up going into the Azumarill, bringing a perfect opportunity to double Trailblazer, getting that Azumarill super low. Speaking of Azumarill being super low, the Aridos is now also super low. One more Volt Switch will be enough to knock out, not before he gets to the lunge here. Dugong has a drill run started. It's all gonna come down to, is this gonna, can he bait the Dugong twice? Oh, it already has done so much damage here. Lurgan Rocket is so upset at this moment because his attack fell from the lunge of the Aridos. The attack is going to fall even more from the Dugong's Icy Wind, and there's still 2 Protect Shields left remaining on Tomahawk's side. This game was poised to go towards a very Ahí me salieron ya más de 98 Shiny Galar. Wow. Dios, qué pena que no fuera Sundo, tío. Yo me saqué el 100 de Galar otra vez. No, normal. 100 Galar. O sea, 100 normal. Perdón. El 100 normal le saqué. De hecho, lo tienes en YouTube. Igual lo has visto. Lo subí en short, incluso. Porque fue una reacción bonita. Fue una reacción bastante bonita. Tomahawk UK was able to comfortably get a little more before bringing it in, and my goodness, did that prove impactful for him in that game. It was really interesting. Both the players went for the swap, and I think that's a swap. Está bastante igualado todo, tío. ¿Lo viste? Me salió el 100 y eso que también intercambia otros 100 espejos. ¿Intercambiaste otros? These kind of mistakes happen in these really high-stake games here because Lurgan was very close. If he won that game, he goes and progresses into the losers round 3, I would assume, right? I think, well, guess what? Beforehand, he had only lost 2 no baja la puta temperatura, He's now lost 1 game to Tomahawk UK, but he played on Dries, who we just saw early on playing against the MegaJuncko. Joder, chaval. Me voy a cocer en verano. Voy a necesitar meter aquí también otro artefacto para... Regional champion in Galactic. En invierno genial, pero en verano va a ser un putadón esto. Both of these trainers, Pero bueno. Both of these trainers have a chance to go on to the next round. It's all gonna be about this Magnezone. Can Tomahawk overcome it again? One more game to keep all your core Pokemon away from the Shadow Magnezone's damage. Yeah, this is since we're in the loser side of the bracket. This Tengo is a very crucial 10.000 puntos del canal de Pokémon, o sea, muy poco he visto, la verdad. Muy poco. Siempre os veo a otros en vez del canal oficial. Meanwhile, Tomahawk UK has been saying, "What's it gonna take? I know I top cut all the time. I want to win my first regional competition." Yeah, it's nerve-wracking, right? Because you've been trying to win for so long, so this is it. Slowly and steadily, you have to set up your place. You get better as you go, and this is the moment. This could be the moment where Tomahawk, both these players have locked in. Let's see if Lurgan can unlock the potential of this Magnezone, and that's exactly what happens. A great lead for Lurgan Rocket. Lurgan Rocket has found its target. In comes the Aridos, and actually an interesting play, staying in for a little bit here, letting El Ariados es un coñazo de Pokémon, las cosas como son. Le da problemas hasta sus counters, tío. Claro, el Wild Charge. ¿Por qué vas a baitear ahí? Vale. Gastrodon, cuidado Gastrodon. Tienes 2 respuestas. Nah, esto es para Lurgan. Lurgan está follando ahora mismo. Lurgan está follando. Así, dicho en claro. Dicho absolutamente en claro, el Lurgan está fornicando, amigo. De manera desconsiderada, bestial y a lo guarro.
Qué guapo, ver a Moltres en acción me pone loco. Nunca esperaba que me gustara tanto el Moltres, tío. Yeah, this scenario is completely flipped on his head here. Another ancient power would be reached, but Lurgan Rocket potentially going for the Brave Bird, but decides against it. He says, I want Está haciendo un all this gemita. damage, any Exacto. little damage that I can do on the Duga. Oh no, Tomahawk pulls up another Protect Shield. No, 2 shields down here. There's 2 shields left on Lurgan Rocket side, even though there is a lot of energy left on this Dugong, going for the mirror shot bait. ¿Le vas al mirror shot directamente? Because there's no protect shields left on the side of... I think Lurgan knows his game is over. Tomahawk is like, that's not a wild charge, right? And Lurgan is like, you're gonna see, Ya se la pela. what's at the back. A Lurgan se la pela todo ya. Madre mía, qué capacidad de violada. Qué locura, loco. Claro, se está riendo de todo. Se la pela, ni escudo ni nada. Se la pela. Lurgan Rocket going for the 2 shield flex, but what a play by Tomahawk, going for the drill run even, shielding this up, and this is gonna be it. Moments away, Lurgan, moments away from getting this matchup, also trying to farm down this Gastrodon, going for a superpower, knocking out the Dugong with 1 HP, and it's gonna be it. Lurgan setting up, unlocking the complete potential of the Magnezone here. Listen, both of these trainers are just kind of playing and pandering. Mira, aprovechando este rato de regional, lo que voy a hacer sobre todo también es cambiar. Voy a ir cambiando Pokémon, sí, voy a aprovechar. Que luego no me da tiempo nunca y me quejo y todo. Game number 3 away from Tomahawk UK with yet another top cut finish to his name. Yeah, we saw, right? Like he adapted completely into game number 3. We saw they were all estás cambiando, estás aprovechando. So that I think Tomahawk wanted a neutral lead against the Magnezone. That's why he's consistently been going to that Drapion. And now in game number 3, Lurgan was like, that's why he took so long to choose a Pokemon. He's like, should I lead this últimamente tengo la vista muy cansada, pero muy cansada. Será por leer el chat tan en pequeño, tío, no sé, a ver si se arregla el Botrix de una puta vez, porque sí hasta la polla, Hasta las pelotas, tío. De forzar la vista. Because Magnezone is a Pokemon that ends up debuffing yourself when you use the Wild Charge, a lot of players tend to use it in that lead position because they can immediately swap out and clear that. Sí, Tomahawk perdió. Then that became really predictable. Que perdió la familia. ¿Cómo? Opted not to put it in the lead, but Lurgan Rocket saying, okay, you know what? If no one's going to expect it in the lead, that's exactly where I'm going to put it. If I'm going to do the un poco rata por mi parte. Yo prefiero 1000 veces editar. Los cambios para otro. Si los cambios es lo más aburrido que puedes hacer en el mundo. Claro que también te puedes ver tranquilamente el regional, ¿no? Voy a poner el... We talked about this already much earlier, right? If Lurgan starts writing in his book, you're Yo estoy subiendo los best buddies, tío. This is a great scenario. Yes, que reconozco que es la parte más dejada de mi propia cuenta, la más dejada de todas. That he could get to 2 Aquatails subsequently to knock out this Drapion. In comes, oh, that was it. That was the move that did not work out for Lurgan Rocket. Thought that he was going to be able to. Y les queda tanto todavía. Did not work out. Fíjate, si ya podría ser best buddy casi todo mi canal, la verdad. Lurgan Rocket, but this Lurgan Rocket grunt ended up not being acabaste la medalla. ¿Queréis ir a por la medalla? No, yo es por necesidad de PvP, no por más. Well in this tournament, I'm still in it. I could be on my way to be calling myself a champion. Yeah, I think a lot of the trainers were looking at this matchup. The trainers who were remaining in this tournament were like, please knock that Shadow Magnezone out. Please knock that Shadow Magnezone out. Lurgan's like, nope, not yet. I'm still gonna be coming for you guys. He said, baby, I'm still here and I'm ready to rule. Magnezone play was, definitely huge for him in the whole time. I think Magnezone maybe is going to be the new Pokemon. Like Arrow brought the Registeel. We've been seeing a lot of Registeel in this. While Jeff's brought that to Shadow Marowak. We saw a lot of Shadow Marowaks. Perhaps
Magnezone will be returning I think to the max out meta. Magnezone is all the more reason to bring more Shadow Marowaks, right? But you need multiple checks. This is one of the ¿Quién estaba reasons subiendo why yo de...? it's always important to have la multiple luna. checks for a single Pokemon in your team. No le tengo because puesta. we saw Tomahawk struggling. He had multiple soft checks. He ¿A had quién that puedo Rocket, quitar? he had, Ah, sí, está, coño. Está aquí. Dugong with Drill Run, but his only real hard answer to that Magnezone was that Gastrodon, and unfortunately for him, you bring in your Gastrodon and you get matched against a Chestnut. There is not much you could do. I think Lurgan completely predicted Game 3 and did not make any mistake. Perfect gameplay there. I mean, yeah, I saw that Gastrodon instead just went Guillem, ¿por qué no me va el puto speak nunca? Me cago en Dios. Es que lo del speak yo tendría que cambiarlo porque tienes que depender de una web, ¿sabes? Es una puta web de mierda. No es automático, tío, es una mierda. Ya lo siento, de verdad. Repite el mensaje si quieres. Así me ahorro leerlo. Guillem-Dex. Ahí. Yo sigo esperando que el profesor Willow me explique qué es el Best Buddy y cómo se hace. Supongo que según el juego aún no estoy preparado para eso estando solo a nivel 49 de entrenador. ¡Viva dijimos! 3. ¿Qué tal, Guillem? ¿Sigues esperando? Es una broma. ¿Por qué? ¿Porque no te lo ha contado? ¿Señor Willow o qué? Leonard and I have Amanda. Now, one of the things you probably see in battles is that many trainers like to use shiny Pokemon, but there's also the choice. Joder, Inadequance, qué bueno, ¿eh? Se ha afeitado y todo, ¿eh? Se ha cambiado de ropa, se ha afeitado y ahora se va a dejar crecer la barba otra vez para el siguiente match. Qué bueno, ¿eh? La realización de este tema. Me encanta, ¿eh? Qué buena la realización de este programa. Of course, me on encanta. community days, those are more often. You're still every time very hyped that you find one, and maybe you can find one for competitive battles even, but it's just a little thing that brightens up your day if you are randomly finding a shiny. You know, you're just tapping on your screen, and all of a sudden a Pokemon in a different color pops up, and your day has been made. ¿Quién? Inadequance. No quieren que ganemos los hispanohablantes. Ya. Eso dalo por hecho, ¿eh? While they're not always the greatest for Great League battles, if you have a 4-star Pokemon creo que Kyogre. in Ultra League No, or Kyogre también hay que Master League, subirlo. those can be Sí, sí. very, very competitive. And Todavía I no would lo say tengo for el Master Best League, Buddy. you want those hundos for that. También hay que subirlo. And even in the Great League, I think if they were more accessible, like a Pachirisu, Aguante you Paulasha. definitely want that to be a 4-star Pokemon. Yo voy con So cualquiera if I de las had to que choose one or the sean other, españolas, I'm pero gonna más go con with the Andris. 4-star. Más que nada por amistad, ¿eh? ¿Qué te parece cómo están llevando Dynamax? Es un problema. Nox, nos vemos la semana que viene y te lo cuento la semana que viene, porque dentro de una semana concretamente estaré intentando sacar contenido de eso para hacer un Gigamax de cada. Y va a ser complicado. Porque no pienso gastarme ni un puto duro para hacer un Gigamax. Y encontrar gente es complicado. Exacto. Yo empecé a jugar por allí cuando salió. Tras 1 añito y medio el móvil me petó y no jugué durante 2 años y cuando volví ya iba mejor, pero nadie me explicó el Best Buddy. Me lo perdí al no jugar esos 2 añitos. Emoticono cara riendo. O sea que nunca jamás te lo llego a explicar, dices, ¿no? Joder, tarda en bajar la temperatura de este sitio, tío. Tarda 1 hora o 2, ¿eh? Definitivamente no puedo empezar un stream sin poner el... No puedo. Y menos si es largo. No puedo porque tarda mucho en bajar la temperatura. Mucho. Hacemos mucho calor aquí dentro, tío. A ver, Kyogre, ¿dónde estás? Aquí estás. Sorry, Leo. I do like shiny Pokemon, but as a competitor, I also like the best Pokemon to use in tournaments. Let us know in the chat what you think as well. We would love to know what you think of which Pokemon you think is the most useful to use in tournaments. What your favorite is. And, ya te digo, que el tema del Dynamax hasta ahora bien, ¿vale? Me ha sorprendido a bien el cómo lo han llevado. Me gusta que sea difícil, que no sea cosa de 1 minuto y te lo haces todo, que tengas que subirte un Pokémon como puede ser Metagross para subir y matar a un bicho como es Phalanx, por ejemplo. Me gusta, ¿vale?
Lo que no me gusta es que es lo de la semana que viene. Porque eso de que tengas que reunir entre 10 y 40 entrenadores me parece una fumada. 10 todavía, pero más, ¿no? Una fumada. Y que te cuesten 800 cada una es otra fumada. Te lo ponen solo ese fin de semana para que gastes. Y a mí esa mierda, lo siento, pero ya no va conmigo. Nunca lo fue, pero ahora menos. Igual vivía en un pueblo pequeño y me volví pecador. Me aguanta Fly y me da permanencia. Lo llega a explicar en algún momento. Porque si tienes que irte a internet a buscar qué es y cómo se hace, me parece súper anticlimático XD. Sí lo explica, creo. Bueno, no se hace tanto de eso, Guillem. No tengo ni idea. Literal, debería ser que lo explicara, ¿no? En algún momento de la existencia de la cuenta. Pero no lo sé. Sinceramente no lo sé. Pues Nox, me alegro de que ahora puedas jugar, de verdad. Porque entiendo perfectamente que te hicieras Fly. Siempre lo he dicho, lo entiendo. Entiendo que lo hicieras, aunque no comulgo con ello. Ya sabéis que no me mola el tema, pero bueno, hay gente que tiene diferente situación y lejos de ser una excusa para ser un avaricioso, me parece totalmente lógico. Dex. Porque la cuenta secundaria me la hice literal en 2022 a 2023 y está también al 48 y no me lo ha explicado. Pues entonces no la explica. No lo explica Guillem. Debe ser que no lo explica. La verdad es que te lo tendría que explicar, pero bueno, es verdad. Hola Iván, ¿cómo estás? El de Sevilla es en abril, falta un mundo, ¿por qué lo dices? ¿Pulga? ¿Por qué lo dices? Vale, siguiente es Buddy, Reshiram. Even though it is a flying type, it's not running wing attack. It has its issues with Chestnut because of this. Siento, los de Niantic no iban muy bien este juego. No. Por eso existo yo. Creo que tenía mucho potencial en su época dorada, pero poco a poco lo están dejando morir. Sí, opinamos lo mismo. De hecho, sigo creyendo Nox, sigo creyendo que tiene un potencial extraordinario. De verdad te lo digo, el juego. El juego es el mejor juego de Pokémon habido y por haber. En cuanto a experiencia se refiere, porque revives lo que el anime quiere decir y explicar, ¿no? Que es ir por el mundo capturando Pokémon, ¿no? Pero, claro, el cómo lo llevan ya es otra cosa y es una pedazo de mierda y cagada. Y sí, lo están dejando morir. A ver, no todo lo hacen mal, ¿eh? No se me malinterprete, hay cosas que lo hacen bien. El cómo están gestionando y metiendo muchas cosas a la vez y no sé qué está bien, pero no arreglas lo básico. No saneas el servidor, no haces cosas que tienes que hacer desde hace años, no lo haces. Con lo cual, todo lo que haces o intentas por hacer metiendo cosas ahora mismo es como a presión y está mal hecho. Al final termina siendo una bola que afecta a lo de atrás. Ciertamente, las pegatinas las bordan cada season. Sí, es lo único en lo que se curran, pegatinas y mierdas que sean para comprar. Tal cual. Me hago terciaria. A ver si me explica. ¡Oh, Greninja! Pero mal. Mal para Greninja. Se va con energía. Le tira un rayo hielo. ¿Qué bug tiene para que le tire un rayo hielo? Maro aquí... Vale, entiendo que le tire un rayo hielo entonces, sí, puede ser. Puede ser. El PvP es lo peor que hay, a veces pierdes por un pequeño lag. ¿A veces? Sí. Por eso existo yo, repito. Greninja lanza mugre y doy 4 backflips. This is a problem for Colin as well, though. Oh, going for the Sky Tech. I think that may have still knocked out because of the Sky Tech buff. However, you have Poison Sting as a fast tag. How much damage does Poison Sting to a Steel type, Leo? -5. But this might as well be the biggest farm down in the history of Pokémon Go. Can he actually get the no? Tonton reaches the Brave Bird. ¿Por qué no me ha contado mis... ¿Qué? ¿No me ha contado mis corazones? ¿Cómo que no? ¿Cómo? Eliminating all this energy that Colin has on the drop kill. I don't think you want to use your shield here as Colin, and he doesn't.
Nope, Colin knows he has the Shadow Marowak in ¿Perdona? the back for a possible charger bug that could answer his Azumarill. Goes into Azumarill. Ah, no ha subido, sí. Hostia, no me jodas, que entonces he perdido el regalo. ¿Me estás diciendo que he perdido el regalo? Ah, ahora sí lo tengo. Me faltaba darle la comida. Ooh, that mud slap. Oof, that's gonna do good damage that he just got through there. Vale. Two axes are actually knocked out, but I think that the fast attack pressure from this Teniendo en cuenta que las pegatinas son de artistas externos a los que contratan solo para eso, exacto. Pero no pienses que el tema de PvP lo hacen a propósito. En el Mundial, donde casualmente fue la semana de combates, Go fue remil optimizado, por no decir que casi era excelente, pero terminó el Mundial y murió el lag de nuevo. Claro que lo hacen a propósito, quiero decir. Nahuel, en el Mundial es el único momento en el cual el lag no existe, o apenas imperceptible, y menos dentro del pabellón de competición. Ahí siempre ponen repetidores, siempre ponen refuerzos del servidor de internet para que no falle nada. Y te lo maquillan para que no les llamen la atención. Y básicamente es eso. Para que nadie de los de Pokémon Company, Game Freak o quien sea se lleve las manos a la cabeza y diga esto qué es. O de Play Pokémon mismamente. Pero lo que no entiendo es cómo el resto de regionales dejan que desear muchísimo. Este bien, pero el de Baltimore fue... No quise ver ninguno más después de ese. No quise ver nada más. ¿Qué tal, Wiper? ¿Cómo estás? La mañana bien. Aquí llevo ya no sé cuánto tiempo esperando la gran final. Falla como una escopeta de feria. A veces no lo muestra correctamente en esa ventana. ¿Y sabes qué es lo que peor? Llevo de lo de los corazones. ¿En qué momento a los ingleses le solucionas esto? ¿Y en qué momento los españoles, hispanohablantes, etcétera, consigue un compañero, un corazón con tu compañero? ¿En qué momento no me arreglas esto durante 4 meses? Porque lleva jodido más de 4 meses o 6. O sea, yo a esto me refiero con lo de Pokémon GO. ¿Podrías traducir en español al pavo ese que habla? Sí, también me puedo hacer una paja y hacer con los platillos así mientras doy saltitos, si quieres. O mejor, contrato un servicio de subtítulos para que lo entiendas todo genial. Eso lleva roto muchísimo tiempo. Pues eso digo. Que no entiendo por qué cojones. Yo quiero saber cuántos corazones para... O sea, yo antes, ¿sabes lo que hacía? Cogía la calculadora, hacía... A ver, me quedan 68 corazones para alcanzar no sé cuánto, ¿vale? 68. Si voy a 6 por día, ponte. ¿Cuántos días necesito para alcanzar 68 caramelos? Apuntaba. Macho, ¿por qué no me pones esa mierda que es dar a un botón? ¡Arréglalo! No se te puede decir nada. Que no, que es broma, hombre. Hola, Ruzel, ¿cómo estás, señor? Mira, con Ruzel te estuve hace muy poquito. Un domingo como hoy, de hecho. Viendo el partido. Bueno, viendo, sí. En el previo. Te mando, Ruzel, te mando cuando pueda el regalo, ¿vale? Que ahora lo que hago es, todas las colas de regalos las dejamos para después del stream para no perder el tiempo en eso. Salvo que me lo mandes por bits y quieras que lo haga sí o sí por cojones. Y luego los mando y demás. En el calcio una app de esas te decían con los corazones que faltaban para poner antes. ¿Ah, sí? Y no se puede ver, ¿no? Hay otra cosa divertida. Mira los IVs de los que ha capturado. A veces se pone este X y este X fue capturado él. Ah, también. Pero bueno, eso me da igual. Eso es un sinónimo, me da igual. Puedes decirle lo que quieras, pero él a su vez te puede responder como quiera. Exacto. Según eso haciendo un corazón ya lo tienes, claro. Pero es que no, tío, yo lo siento, esas cosas yo... Me parecen denunciables por 20.000. Por 20.000. Ahora, ¿quién estaba subiendo? Resident, ¿no?
Tiene que farmearlo el Azumaril. No, en serio, me parece una completa vergüenza lo de los corazones. Una completa vergüenza. O sea, a mí por lo menos me da bastante rabia, tío. Ya, aparte de los lagazos que pega el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Muy aparte de eso, hay cosas que fallan en el día a día, como esta, sin ir más lejos, que para mí es un engorro el no poder hacer un cálculo. A mí me parece una puta mierda. De hecho, nunca he hecho un short de esto, ni he puesto un tweet de esto. Lo tendría que poner. Porque nadie ha hablado de eso, tío. Por lo que veo, nadie ha hablado de eso. Ya, pero da igual. Pero a ver, ¿qué tendrá que ver meter cosas? Que está muy bien para atraer gente. Pero tío, ¿no te hablo de mantener tipo todas las semanas como un loco el juego? Cojones, que estamos hablando de un error que hace 6 meses que existe. 6 meses. Que no tiene ninguna excusa, lo siento. Ninguna. Es un puto botón, Wiper. Es un puto botón, ya te digo yo. En programación es una pedazo de mierda. Hacer eso bien. Eso es, hay muchas cosas que deberían de mejorar y esa también es otra cosa. A mí me da bastante rabia, tío. El no saber qué cojones tengo que hacer para el Best Buddy, cuántos días, etcétera. El tener que andar tú haciendo cábalas en tu cabeza porque el juego no funciona como debería durante 6 meses me toca los huevos. Nadie se ha quejado de hispanohablante. Vale, no os preocupéis, que ahora mismo me quejo, no os preocupéis. No os preocupéis, voy a poner un tweet porque es que me parece increíble y no me he quejado hasta el día, la verdad que no lo he hecho, pues porque como he estado sin hacer Best Buddies, pues tampoco me he dado cuenta del tema, ¿no? Sí, hidrocano si lo tira así. ¡No! ¡No lo tiró! Oh, pensaba que se lo tiraba tú. And this Azumarill hangs on to the Hydro Cannon of the Greninja by a slither of HP. Who says that Azumarill is a Greninja counter? Did anyone ever say that? I don't think Greninja is that good of a lead of Azumarill anymore. It's just so slow in its pacing. Y esto, señores, es por lo que no voy a poder ser nunca partner de este puto juego en la vida. Jamás. Soy el único que les pone las cartas en la mesa, el único, y del cual pasan como de la mierda, por supuesto. Do keep in mind, Greninja also has Night Slash. That's even a lower cost energy charge attack, which sometimes is reached in 2 Water Shuriken only. Greninja is the master of pacing. It is so good, even against a player of this caliber. Look at all these accolades. And it feels like Tonton was skating there and using the Azumarill as a ramp for the Greninja, basically. Every time he's in there, he knows, okay, usually I take so much damage from fast attacks, but I can take 3 bubbles, I can switch out, I can go for a Hydro Cannon later. I think one of the pivotal moments in that battle was when Tonton gave up switch advantage, because he had a good lead, he had a good alignment in the back, but he really wanted to have that Hydro Cannon land on something that's not Azumarill, because Azumarill can take the Hydro Cannon. But if you look at the rest of the team from Colin here, the other Pokemon that can take it is the Dugong. But everything else does not appreciate the Hydro Cannon. On Dugong, you just throw Night Slashes. That is also very fine. I mean, it's not the strongest attack, but you increase your chances. Oh, we have the lead. And this is an Ariados lead into Greninja. This is particularly interesting because you get outpaced by the Greninja. Tonton can't really swap out. He has a Cresselia in the back. Now, I'm just going to be honest with you, Leo. I don't know how good this is for Ariados. Yes, you can take this Hydro Cannon, which is going to do the most damage, by the way. Here we go. Boom! Straight into the red, goes into Skarmory, and Colin answers with the Drapion. Interesting, but I also don't mind this too much from Colin. So he's just trying to get his weakness to the Greninja out of the way here.
Yeah, but the thing is, this Greninja, it is just almost at full HP. It is still energy dry now, or energy dry again. But this Ariados, it has a move bank, but Ariados needs time to win its matchups. It has to add up Poison Stings, boost itself, or debuff the opponent. It still has that energy though, going for the Sky Attack. I think this may almost have knocked out. I don't think it would have just yet, but Drapion just plays so quickly here, and even a crunch on Greninja may be useful later. I think Tonton may be okay with this though. He baited out the Drapion. Mira, le acabo de mencionar a XN, tío. Le acabo de mencionar a XN, tío, que es el único que intenta retuitear las cosas para llevarlas a un punto más alto. El único, tío. El resto de puta comunidad se mantiene callada como perro. Como perros. Voy a quitar un segundo esto. Quiero que veáis. Mirad. Creo que me ha quedado bien, ¿no? What is this? Niantic help? Pokémon Go up? 6 months since I used to plan my best buddies. So hard to fix this too? Espabilad. It's XN, help me a little. If not, nobody will do. O sea, tío. No me puedo creer que dentro de este circo llamado Pokémon Go no haya ni una puta queja hispana de esta puta mierda. No me lo puedo creer, de verdad. El más crítico de todas las comunidades como diferencia es Poké AK. Todos mis respetos para Poké AK. De verdad. Pero de lo que viene siendo hispanohablantes, ya te digo yo que todo el mundo calladito como putitas. Todo el mundo. Todo el mundo, tío. O por lo menos las personas que tienen una posible dirección directa con ellos. Colin, paso. No pasa nada sobre el último corazón si lo haces con uno con muy pocos corazones. No, bueno, ya me entiendes, la tal. Pasa en todo. Pasa en todo. En el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero es que me da igual. Sí, ya sé que se limpió el culo, pero igual da igual, que me da igual. Eso no me vale de excusa para no poner la queja. Nadie con contacto directo con Niantic. Justo ahora te vas a quejar. Sí, Julio, ¿por qué no voy a quejarme 6 meses después de que esto no se arregla? ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Me voy a poder quejar el primer día, el segundo, el décimo, el 45 y el mes número 6. Y dentro de 6 meses, si no se vuelve a arreglar, me volveré a quejar. ¿Por qué no? Con más razón todavía, ¿no? Except the first game, where he also had Greninja on Azumarill, but it just got to so many Hydro Cannon. The thing is that Tonton Batoos, no de su opinión del tema de Gemita, dice. Llama a GBL ahora en directo. Ya te lo he dicho, tío. Espero no cruzarme nunca con GBL, porque no puedo decir en cámara lo que le podría llegar a hacer. Vale. Que nadie me malinterprete, no estoy hablando de violencia extrema. Pero un sopapo se llevaba. Así, en plan Will Smith. Así, sin decirle nada, ni hola ni nada, sopapo. Y con el cartel. Le voy a poner el cartel en la cara y un sopapo. Y me voy. Y que me banee la cuenta, me suda 3 cojones. O sea, por eso espero no encontrarme nunca con él. Boost, Tonton, but boost. There it is, the Night Slash attack rose sharply. And then in that second game, where Tonton again was just storing energy all over the place, Colin couldn't really shield this because there was a Hydrocan stored on the Greninja in the back, and that just made it so tough because Colin needed. Sí, la verdad que no estaría mal que retuitearais todos, pero bueno, al final es que, o sea, lo hago delante de vuestro siempre o fuera de cámara, da igual. Y la verdad que cero apoyo.
No, es que no tengo Twitter. No, es que... Bueno, entonces, chicos, si te está doliendo como a mí lo que pasa, qué menos que darle un like, ya que soy yo el que habla, ¿no? Qué menos, no sé. Por eso tengo que recurrir a decirle a XXN cosas. Porque por parte vuestra, la verdad que esto tampoco se arregla, ¿eh? Y si te pega él a ti, te aseguro que no. Te aseguro que no. Y me puede pegar. Y de puta madre, pero yo me levanto. Si me pega 3 veces, me levanto 3 veces. Y le pego saco la flauta que se la pego hasta en la nuca. Le pego unos flautazos que se acuerda. Se acuerda. Va a tener problemas de... Cada vez que vea una flauta va a tener trauma. ¿Se sabe cuánta gente tiene Niantic? No. Sé cuánto ganan. Eso es lo que sé. Voy a citar a Toretto en tu tweet. Vale, cítale. Va a hacer como que no ha leído el tweet. Mixols Viteo X5, flauta igual a rabo. Puede ser. ¿Qué tal, Mixols? ¿Cuánto ganan? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Tienes curro hoy? Pues cuánto ganan, pues es fácil ver, mira. Take a look at what our community has to say. We love to see your social posts, and here we have some. Yes. Oh, this is from Lou the Pikachu. Had a fabulous rehearsal day. It was with us, by the way. And cast a workshop with the Lille squad today. Did a little doodle of their favorite Pokemon to get ready for the weekend. All 3 games have an awesome roster. Which one is yours here, Leo? Oh, mine is Darman. En 2023. Incredibly derpy it looks. It is so proud to be there within this esteemed roster of caster favorite Pokemon. I love En 2023 han generado 500... X5, sí, hasta las 22,30 bíceps flexionado, tono de piel claro medio, bíceps flexionado, tono de piel claro medio. Pues oye, muchísimo ánimo. Aquí, si te sirve de consuelo, también estoy currando, ya sabes. Si te sirve de consuelo. Chicos, Pokémon GO en 2023 generó 566 millones de dólares. Eso es lo que generó, ¿vale? Ingresos directos para la aplicación. ¿El cómo se divide el dinero este? No lo sé. Pero no cobran poco. No cobran poco, ¿vale? Le voy a llamar a ver qué hace. No sé. Bueno. Estaría bien, la verdad. Líder Alex quiere colaborar. ¿Qué es esto, tío? La llamada caduca Esto es como la llamada de WhatsApp. Espera, voy a quitar la música un poco, porque igual me vuelvo loco. A ver. Conectándote con líder azul, Alex. You know, it's like the double water core with the double steel and psychic. Hola. It's the AVP strategy. I made it, guys. Usar tu micrófono, permitir. This is the masterclass. Hola. Psychic steel masterclass. Oh, there's a Delian. Can't be at play Pokemon Liu, but my excuse Hola. is hanging with all these fabulous humans. Some of the finest British Pokemon Go PvP talent at Nexus Delia. Swap for a ¿Qué es esto, tío? I suppose. Pick up Hawkeye on his wedding day. Congratulations, Hawkeye, and what a great squad. And of course, we love Ilya as well. Conecta tu micrófono. Sometimes a competitor too. Hola. Is that real ice cream or is that photoshopped? I'm not too sure. Bien, this is the It can be Flisking. both. I think Ilya is. You never have ice cream at a wedding? Oh, sometimes you have ice cream at a wedding, you know. Yeah, exactly. It's a dessert. Hola, Alex. Bueno, cuando conectes el micro. Qué guapo. Pone líder azul Alex +1. Directo con Niarra Blue. ¿Qué cojones? De verdad, tío, es que... mala hostia. Pulga/azulgrana Viteo X5, viven en un country, ganan 500 millones al año, no puedes arreglar un bug hijo de remil PU.
Claro, por eso digo. Están haciendo choque de espadas, casi casi. Ahora, no sé, yo no oigo a Alex. Igual le tengo muteado. No. No, está bien. Hola. Ah, sí, sí, le oigo, sí. ¿Que me escuchas? Sí, te escucho, pero muy bajo. Ah, no sé por qué. Vale, y creo que cada uno puede poner sus cosas, ¿no? A ver. O sea, solo es como una llamada de Discord, realmente. Sí, es como un Discord. Pero igual te pongo más volumen, a ver si se puede. Ah, mira, volumen delimitado. Calla, calla, 200%, ya está, a ver. Chat, ¿escucháis? ¡Oh! Yo sí escucho, ¿eh? Pero quiero saber si te escucha mi chat. El chat, vosotros sí. Mira, ellos sí te escuchan a ti. Los míos, decidme algo. A ver. ¿Se escucha bien? Vale, pues lo dejamos así. Sí, lo dejamos así, en plan comentando, ¿no? Hostia, qué bueno. Al que no tiene el filtro de la cama. Buah, tío. Está bien, porque nunca había hecho esto y no sabía ni cómo era. Estaba leyendo, es que me sale. Llama, siempre sale eso y digo, ¿por qué? Ya. O sea, es como ir por Discord, pero aquí en Twitch. Realmente es como estar en Discord. Lo que pasa es que, como tiene más opciones de que tú podrías ver mi pantalla o yo la tuya y cosas así, se supone. Sí, hombre, podemos hacer así, ¿no? También, pero no sé. Qué rabia lo de Andris, joder. Yo estaba a ver si volvía a salir en stream. Ya. Y veo el bracket y yo, pues muy bien. De hecho, yo pensaba que era obligatorio que saliera. Y pensé que salían todos. Joder, si sale la primera Claro. ronda de loser, saldrá la segunda, ¿no? Claro. Digo yo. Pero no sé. No ha jugado todavía, ¿no? No, que ha perdido. ¿Cómo? No sabía. Nadie me ha dicho nada. Salió en stream, tío. No jodas, nadie me ha dicho Por eso nada. vi mal el bracket. Tío, es que Me sale que perdió contra Lurgan. perdió contra Lurgan, pero yo pensando, yo esperándola a ver si jugaba como un gilipollas. Pues lo siento por entrar a dar la mala noticia. Vaya, hombre. Voy a mirar. Le dice un el que no era. A ver. Es que vi el bracket y yo, pero ¿qué es esta mierda, tío? Yo estaba esperando el combate. Ah, pues sí. Contra Lurgan, porque Lurgan está aquí jugando. Básicamente. A ver. Talonflame. Is probably both happy and not happy to see this lead here. His Galarian Moltres now dodges this, but he would prefer to have his Max Zone on this Dugong here. Now, keep in mind that Dugong can deal super effective damage to both this Drapion, to actually the entire line of Lurgan with his charge attacks, right? Hostia, tío, me has dejado bajonado, tío. Yo pensaba que me cago en las mamas de Dios. Confirmamos que Andris perdió. Creo que sí, tío. Baja el sonido del stream de Pokémon. Voy. Así, ¿no? Así se escucha bien, ¿no? Un poco de fondo, ¿no? Bajo más, menos aquí. Ah, no tiene que ver. Vale, sí, perfecto. ¿Alguien sabe cómo queda Samael? Bueno, ahora no me grites, que yo no tengo cabina. No, tranquilo. Bueno, aunque te grite, el que no tienes que gritar eres tú. Tienes cabina, no tienes cabina, pero tienes cascos, ¿no? Sí, tengo cascos. No me asustas al gato hoy. Qué guapo es Moltres, tío. Estoy cachondo con Moltres. Quiero cogerlo ya de una puta vez. Pinche Moltres. Va muy bien, En todo, además. Claro, ahora que no tiene ataque ala, le meten lo otro, que es como ataque ala ahora mismo. No, es mejor que ataque ala. El golpe bajo está como estaba contraataque, que era el mejor básico del juego. Bueno, sí, eso es como counter, pero de tipo siniestro, macho. Carga menos, pero es que mete más básicos a Fraligator y cosas así. Sí. Vale, se puede lleno. Joder, pues qué bajón, tío. Yo estaba esperando a la pelirroja, macho. Me cago en las madres de Dios.
Pues no estaba también el Moltres, ¿eh? Se ve que pilló ventaja de energía el Talon y cambia el rollo. Claro. No tirar un ciclón hojas, ¿no? El psicópata. Por cierto, ¿quién crees que ganará? No esto, digo el torneo, A ver, hombre, habrá que apoyar a Paula, que es la que queda. Claro. Pero el contra el que va se lo está marcando muy bien, ¿eh? Está jugando muy clean. Y creo que a Paula... ¿Contra quién había perdido? No había perdido contra Pandlight. Igual le viene bien que no esté el Tonton. Que es que ese Skarmory estaba liándola mucho. Tan peligrosísimo. Yo tengo mis esperanzas en Tou. A ver, un Paula Tou al menos un día ver. Estaría guapísimo, tío. Eso estaría muy guapo. O sea, yo creo que gane Paula, ¿no? Pero me refiero a que me gustaría verlo en la final, ya que no está Andris, ¿no? Sí, a ver, es auténtica al final es el mítico. Le spameas ahí tu audio de Totentical y ya está, full apoyo. Dicen en el chat, Jimbo dice, ¿el líder azul se podría decir que es el Chocas de Pokémon GO? Hostia, eso es más al revés, ¿no? El Chocas de Pokémon GO. ¿Por qué? Tengo la Chocas Cam, pero bueno. Sí. De ella el Chocas de Pokémon GO. Soy bastante opuesto a Chocas. Yo no voy de experto en nada. Y Star Sniper me pregunta que si soy de Zaragoza. No, soy del Atleti, pero simpatizo mucho con el Zaragoza. Pasa que le tengo que cambiar la bandera, la tengo al revés. Es porque Fly está en Zaragoza todo el día con la cuenta. No, no lo dice por acento, Danonino. Tiene una bufanda del Zaragoza detrás suya en el stream, eso es. por eso lo dice. No precisa tanto con el acento. Nada, pero como hablo mucho con Sónico, al final estoy mucho diciendo también. Ya, eso sí, eso se pega mucho. Ah, dices el shock. Vale, decía Danonino de lo mío del Chocas por el acento gallego. Ah, claro. Sí, eso sí, claro. Pero tienes que hablar... Cuando me enfado me sale más el acento. Tienes que hablar más así. ¡Así! Para ya ser tipo el Chocas. Es que no me sale. Esto no es un juego. No es un juego. Esto no es un juego, ¿eh? ¿Quieres que haga Pereira? Eso es. Tapando a equipo de... Bueno, el Pikachu sí está brutal. ¿Es Giovanni o no? Es de algún Team Magma de esos, alguno de esos. Sí. Magneton contra Serperior. Ojito Galax. Que le está jodiendo la vida. Esto es mejor para Serperior, ¿no? Como vaya contra Zumaril. Uf, qué peligro, ¿eh? Lo malo que es, claro, el Talonflame en el back no lo lleva bien, ¿eh? Porque tiene Aquacola Drapion, claro. pero bueno. Nah, pero yo creo que es bastante para Galasco Golden, antes el Magneton. De hecho, está intentando bajar el ataque, yo creo. Pongan una IA con la cara del Chocas para hacer drama por el juego. No hace falta. Para eso estamos nosotros. Escuda al voltio cruel. Ojo que igual se lo farmea ahora si no cambia. Pregunta Crueldad que a ver si puedes decir que te follas a su madre, a ver si te pareces. Tu madre me agarra la mano. Puedes subirle un poco a Nia. ¿No? Sí, yo te tengo al 200% de volumen para que se te escuche bien. ¿Dónde está eso? En la ruedita de abajo de la imagen. En los 3 puntitos. This is resistant, and he gets to another one. Lurgan Rocket, what are you shooting here? No, he's putting it all on the Azumarill. Look at this sniping. Please leave Tornado Me. This is what Lurgan Rocket is thinking, but no. Relentless damage. Look at vale. He knows he's looking at Galax Gabolton. Galax asking, you got Azu, don't you? And Lurgan's like, yep. ¡Surrender directamente! ¡Tira! Este es de los míos, no hay que perder el tiempo. La verdad que sí. Lo usa contra Zumaril. ¿Qué ruedita, mierda? Espera, es... Justo en nuestras esquinas de los nombres del recuadrito, en la esquina opuesta del nombre, tienes 3 puntitos. Y pone volumen del invitado. Copiar enlace, añadir favoritos, cambiar a plaza, denunciar, que también podrías. Entonces, volumen del invitado, 200%. Grande esto. Ah, si no lo ponía en inglés no se veía. En grande, claro, tiene que estar en grande, si no, no. Niarra Blue al 200%, gente. Esto puede ser lo más arriesgado que hizo alguien en el Pokémon GO. Y más ahora que puedo, ¿eh?
Bueno, cuando puse lo de abro stream y pasa esto, era una operación de tímpanos. Hostia, esta es buena idea para hacer cuando haya regionales guapos que comentar y tal. Yo creo. Yo te oigo igual, ¿eh? Creo que te oye más alto el chat. Sí. Vale, se lo ajusto un poco con la barrita. A ver, yo. Hola. A ver, así. Yo creo que así más o menos. Yo te oigo igual. Yo te tengo al 200, tío, a tope, porque así te oigo bien y el chat también te oye bien. Yo creo que como te tengo... Sí, sube la barrita igual que la mía, así que está bien, está equilibrado. ¿Qué tal, Rich Boy? ¿Cómo estás? Y da margen a un gritillo. Ahora bien, ¿no, David? Yo sí te... O sea, no, a David ver cómo... el que preguntó por tu volumen. O David Gago. Sí, sí. La voz es lo de menos. No, pero sí importa. El tamaño importa, tío. El tamaño de la voz, Está bien, Rido. Me dio rabia la de antes de Colin, que la debió ganar el otro. Y se le petó el... Ya. Por aquí se decía... legal, el Colin se la dejaba, Por aquí se decía que era un wait. Digo, a ver, ¿cómo va a hacer un wait de 20 segundos? Sí, uno pequeño, pero luego se le petó. Lo que pasa es que él en ningún momento vio el Drapion. En pantalla los básicos Claro, de Drapion. claro. Entonces, claro, él hizo un wait porque pensó que el otro también estaba parado. Claro. Entonces digo, bueno, espero a que entre un básico, no entra nunca, y el otro ya estaba jugando la siguiente partida casi. La típica de que te falta... A mí me ha pasado en GBL alguna vez. Sí. La típica. Eso pasa mucho también cuando quieres ver el básico del rival, al principio, cuando en copas tipo Mawile con la Halloween y tal, que vas con el colmillo hielo o el colmillo fuego, y te paras y digo, vale, no está atacando. Y de repente te ha matado. No me coincidió justo, a mí me coincide cuando... ¿Cómo es el rollo? Cuando ya quiero que me gane el rival, quiero ya que acabe la partida y estoy esperando que me mate a básicos, y no me mata nunca a básicos hasta que meto el básico. Claro, joder, eso es. juego de mierda, ya no estoy tocando la pantalla, que acabe ya la partida. ¿Por qué habla así? Ya. Oye, que está guapísimo el Gengar ese, dicho antes, el Gengar ese de calabaza. El Gengar calabaza está guapísimo, sí. Daría lo que fuera por tener uno así en Halloween. Deberían taparlo menos, tío, que se vea bien ahí. Sí. Y en cambio el Giratina está malito, Sí, ese Giratina parece... Es el origen, pero parece el otro. Igual de cerca se ve mejor, pero es que le pasa algo en los ojos, tío. Está bien, la verdad que el Gengar ese es top. Hola Hafda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí andamos de co-stream regional. Co-stream improvisado, digo, me sale... ¿Quieres llamar a nihabit? Sí, yo... De hecho te tengo... en el chat para que no me maldiga. He abierto, justo cuando he abierto el stream, me he abierto tu ventana. Digo, joder, ahora que puedo y no me explota el ordenador, pues te tengo abierto para darte la view y tal. Y ir farmeando puntos y todo eso, ¿no? Y digo, venga, va. Y de hecho, todo el rato, digo, vale, me sale todo el rato lo de llamar. Digo, jo, qué pesado lo del llamar. Pero... Igual no es tan rollo, igual es más... Claro, igual es... Y sí, es bastante más simple de lo que pensaba. ¿Qué dicen estos dos? Creo que no acertaron una descripción que hablaba de un castillo y no acertaron que era... Paulasha. Ya, un poco raro, es que vive cerca de un castillo. No, es un castillo. Aquí despertando apenas. ¿Cuál Pokémon es el que ¿Te puedo arriba, que Galo? alguien muera? ¿Estamos, Pulga, a punto de subir corazones o qué? No, hablas con el chat, ¿no? Sí, con el chat, Eso es lo malo, que al final cuando respondo al chat parece que me estás hablando tú y... Vale, te hablo. No saqué ya más 100, pero me jugaron el evento y me sacaron 13 shinies, así que no me quejo. ¿Te jugaron el evento? Pero ¡Qué suerte! Sí, porque estaba en el stream, que iba a bajar yo. Ah, es verdad. Estaba en el stream. Creo que Niarra no quiere que le hables de Yamask, Sí, me pegó una chinada terrible.
Pero bueno, ya lo he superado, Exactamente, es que yo cuando te vi cambiaste de página, pero parecía que estaban completadas las misiones de la página. No, están completadas. Pasa que es que estaba la misión, que era primera mitad, en lo de la pestaña de hoy, estaba la primera mitad que eran los Galar, y luego abajo los otros. Digo, qué raro que no sale... Solo salen los Galar, digo, estarán mezclados, ¿sabes? Claro, Y digo, pues nada, solo dan los Galar. Y luego más abajo de repente me doy cuenta de que estaban ya completadas las misiones, pero faltaban reclamar. Ah, bueno, pero... Y eran I-58, digo, no me lo puedo creer. Pensé que tenía 2 páginas, ¿sabes? Y que no pudiste desbloquear la segunda página por no haber completado esas. No, sí, estaba desbloqueada, pero no la pude cobrar. Entonces podía haber salido un ya más, yo qué sé, Sundo. No creo, ¿no? Pero... Podía haber salido igual después de que acabara el evento, que la misión ya tiene adjudicado lo que hay dentro. Sí. Es Sable, el emisario de la muerte. Ah, no, vale, es otra inscripción, ya decía. Sable en la inscripción será colección a gemas. ¿Cómo hacen tiempo estos, Sí, de hacer esto podían haber puesto el combate de Andris, digo yo. Ya, No sé. ya. ¿Qué importa la descripción de Sable? Ya sé leer. A ver, Pero bueno, también aquí entiendo está. para lo que Mi querido. Mi querido Tou. Con el Wolverine, Te voy a quitar la pantalla para que este combate se vea completo. Ahí. Me están canjeando tu audio de tu Tactical en mi stream, que es cuando sale tu cámara. Sí, justo esta mañana cuando me he despertado, estabas iniciando justo, Y digo, vale, mientras voy preparando todo y tal, te pongo de fondo, ¿no? Y entro y estaba Top Tactical, que había ganado, y que le den por el culo a Top Tactical, y sale mi cama ahí. Casi me muero de risa. Ariados Wolverine es durísimo, y el Dugong contra el Back también, Es durísimo a favor de Ariados, ¿no? Ariados gana, ¿no? O sea, tiene que abrir caminos. Sí, pero mira, le ha tirado antes el Icicle Spear. Ahora, básicos... Haría un catch, metió un básico de más. Ya, no sé. Me ha parecido raro que hiciera eso. Bueno, Buah, es que ese Marowak es... Le pondría más. De hecho, los dos llevan Marowak, que es increíble. Aunque en esta no lo han puesto, el Colin no lo ha puesto. Me parece guapísimo que hay matches, tío, que de repente llevan 2 pandas, ¿no? Como el de antes, y luego ahora 2 Marowaks. Ah, sí. No, pero el Marowak lo está usando muchísimo. El Marowak es buenísimo. El problema es que no lo usa más gente, yo creo, porque no lo tenían. No lo tenían. Ya, yo no lo tengo. No lo puedes tradear. Claro. Entonces, claro. Ahí está, yo no lo tengo. No lo tenían, o tenían un cubone bueno, y el juego dijo, oye, si lo evolucionas este día, evoluciona Marowak a Lola, solo hoy. Pues claro, lo evolucionas en Marowak a Lola. Eso es lo que hice yo. Claro, y ahora de repente... Ya lo tienes. Puto mejor Pokémon tierra del juego. Igual debió tirarle abre caminos al principio. Vamos, Tou. Ese lleva un buen golpe. Ahí le viene la arañita. No entiendo este plancha. Yo creo que se lo puede farmear, A ver cuánto... menos de básicos igual, pero... A ver, uno... No, quieren intentarlo. Ya, obviamente, mejor Clodsire. Y aquí tiene el Dugong para el close. Y aquí igual vendría mejor el plancha. Sí. No. No, sí. Sí que llega, guau, qué bien le salió. Qué bien le salió, tío. Vamos, todo. Bueno, no tiene rocafiladas, pero el Dugong está como Dios entonces. It's debuff, so Colin just still no shielding, knowing that everything the Walrein has is going to do more. The thing about Walrein is you cannot farm it down with a Dugong. The small HP on the Azrael might be useful later though to get the Pues que sin rocafiladas es durísima el Closer Dugong, Sí. Con ataque bajado, es que... No. Sigue sin escudar. Es un abuso por parte de Dugong. Todo ya está pensando en la siguiente partida, yo creo, porque es que no puede. Baiteito aquí, Tiene que escudar, está obligado. Finally, the first protect shield from Colin. What is your next decision here? The first bait that has been successful here goes for a drill run just before the Shadow Warren can reach the Y él también tiene que escudar. Claro. There's going to be a shield from Tactical put up. Es que tiene otro escudo, Colin. What is going to happen next?
Otro bait. Y qué huevos. Contó bien, porque no había llegado, creo. Creo que le faltaba un básico. Muy difícil, es que va solo a básicos y no me escudo. Nah, qué pena. Ganó Colin Marrae. Tío, es que Colin no quiero ya que gane. Ya, o sea, aparte de que me cae bien todo, Colin tenía que estar fuera, si no fuera porque falló el juego. Entonces, claro. Lo siento, pero no. O sea, sí, sería... Ganaste con trampas, Colin. Sería surrealista la cosa. Es que encima en la tercera partida le metí una repaseada al otro fulano, tío. De verdad. O sea, no ganaste porque el otro hizo un wait y no le volvió a funcionar más el juego desde el wait. Mira, aquí entra en juego un poco la... No sé. Podrías poner la cara de Niarra. Lo que me... La parte baja donde está la tuya, donde pone Day 2. Ya, podríamos hacer algo así, ¿no? A ver, yo puedo ¿Cómo se puede poner hacer? la cara de Niarra si abro el navegador. Eso es. Pues sí, abrirlo en otra ventana. Lo voy a hacer. Yo podría hacer esto. Yo te tengo abierto aquí. Voy a sacarte de la pestaña. Voy a sacar la pestaña. Vamos a ver si la puedo hacer. A ver, esto por aquí. Pero no sé qué dices de Day 2. Que donde está el Day 2, según dicen. No sé dónde está el Day 2. A ver, en teoría aquí puedo añadir una ventana nueva. Yo voy a ver si puedo hacerlo también. Captura de ventana. No, esta no. Tiene que ser mierda, otra. pero claro, si mueves tú el navegador se me va tu cam. Vale, ahí te tengo yo. Entonces, si yo hago así y hago así, por lo menos ya te tengo aquí. Un poquito una mierda de calidad, pero bueno. No queda mal, así. Ahí estás. Sí, yo por lo menos ya te tengo ahí. Una nota para nada importante. Ay. Ahora, si no te estoy... Qué pena, tío. Espera, voy a intentar... Mira, ahora tira a ver caminos de primeras, el área 2. Espérate, Windows... No, tampoco. Espérate. ¿Ves ahora el Day 2? Ah, vale. Aquí abajo, dices. Vale, ya está. Así que no se quite. Si falla el juego se debe repetir el combate. Ya, sí, no sé. En estos regionales a veces no lo repiten. No tengo idea de por qué. Me rayo le hago el circulito, pero es muy Venga, Tou, tú puedes remontar. does not have shields anymore. And look, he switches out immediately because he needs to bait out the Cresselia. Yeah, and I think that Tactical is just going to go for a Rockslide and then swap out into the Cresselia. Qué pena. Buah, ya si Rockslide no estuviera nerfeado, vamos, sería Marowak ultra poderoso, el hijo puta. No, ya no. Pero mejor que no lo esté tanto. No, por mientras eso. No lo suelten al menos. Está bien balanceado, de momento. Sí, había alguno más por ahí que... El Dunsparce ya, tío, imagínate, si habíamos una plaga de Dunsparce todo el tiempo. ¡Y! Era eso, tío, el farmearle. Y es claro, como no tiene Future Sight, es que esto se complica. Demasiado. Ya está fuera ya, Tou. Mi querido Tou. Es que aunque fuera Malamar para meter el otro ataque más, que no,
A ver, esto mata. Sí, pero luego tienes que tirar al... que va. Mata porque le bajó el ataque. Claro. Está full vidarazo, ¿no? Y que ya con las burbujas más un carantón ya está fuera. Para restablecer el ataque, pues que aún así. Claro. Esa sería... Y aún así le costaba, yo creo. Sí, no, porque de 2 no caía. Es demasiado fuerte Azumarill. A ver... No... A ver... ¿Qué CP tiene ese Azumarill? No sé, pero... estás mirando para... ponerle con el salto top 1. Ya suelen llevar los cines top 1 bastante el top 1 y 5, yo creo. Bueno. Sí, 1499. Igual es el top 1. Es que Azumarill va bien. Sí, puede ser el top 1, sí. Puede ser el top 1. Pues nada. Qué pena, Tou. Ya me jode, tío. Para pocos que compite Tou, tío, me gusta verlo ganar. O intentarlo. A ver, el Colin hoy es el elegido con la que pasó antes. Son / Bizkit Viteo X10. Mija, felicidades por el nuevo setup. Bien merecido por tu excelente contenido. Actualmente mi FAV de Pokémon Go. La de Winners, ¿no? Me parece que era ese el orden. Jugaban toda la rama de losers, llegaban a la final, ahora ponían quién gana la de Winners. Sí. Ahora quién gana la de losers y se enfrenta al que... Creo que es así. Pero no sé si falta un combate. Son muchas gracias, tío. Falta... No. Sí, yo creo que... Creo que ahora va la final de Winners, si no me equivoco. O sea, que va a jugar Rich Boy, sí, voy a jugar al LoL. Hoy esta tarde, no sé si voy a jugarlo antes. Después del regional jugaremos. Después de que acabe. Unas partiditas. Y a la noche intentaré jugar también a... No sé, a Dragon Ball, seguramente. Y GBL. Pues nada, la esperanza es Paula, ¿no? ¿O qué? Sí. Ya me han jodido la final Paula contra Tou. Contra Andris. Ah, bueno. Bueno, ya sabiendo que Andri no está, claro. Claro. A ver, yo si esto lo pongo por aquí, lo creo. Did not swap in the Cresselia immediately when the Dugong was swapped in, and I don't know what to think of that because we knew there was still an Ariados that deals a lot of damage to that Cresselia and debuffs it. Perhaps Tonton knew. He knew that if he would switch that Cresselia in there, the Azumarill would be entirely locked onto the Marowak. Ya no debe quedar tanto, son las 2:30, tiene que quedar poco ya. Sí, tiene que quedar poquito. Queda la final de Winners, la final de Losers, el Losers contra el que perdió la de Winners y el Grand Final. 4 combates. Pero bueno, son larguillos. Sí, sobre todo la Grand. Depende cómo se dé. Paula va ya directamente a la final. Vale, un segundito, gente. Se ha clasificado desde semis. La ventana de mierda. A ver si consigo. Aquí solo sacan los guiris, macho, dicen. Que sí. La verdad que sí, nos tienen un poco de tirria, ¿eh? Un momento, gente. Voy a aplicar aquí. Durísimo. Que por cierto, antes justo de la llamada y eso, estaba comentando, porque estoy aprovechando para subir corazones para los Best Buddies y rollo, ¿no? Estaba comentando que no me había dado cuenta de que nunca me había puesto un tweet de estos de queja, de que cuando tú miras los corazones que te falta para el 4, en inglés no, pero en castellano, tío, está bugueado desde hace 6 meses. Siempre un corazón más. Entonces, claro, yo eso para el tema de... No sé si me estás escuchando. ¿Lo qué? ¿Cómo? ¿Que está bugueado lo qué? Lo del tema de que cuando tú quieres mirar cuánto te falta para subirte el Best Buddy, en vez de decirte, te quedan 67 corazones, es todo el rato 1, desde hace 6 meses. Ah, ostras. Qué rollo. Y eso me toca... ¿Por qué es algo doble? Ah, porque me está Alex tocando. Claro. Es algo doble. ¿Por qué sale? Ahora.
Ah, vale. ¿Dónde te está tocando? No, sabes doble porque estás cogiendo lo de mi stream y ahora no se me está viendo, no, pero eso no tienes que tocar nada tú. No, porque estoy intentando hacer un circulito aquí. The Europe International Championship is the largest and most anticipated tournament in Europe, and it was won by the 2022 Senior World Champion Anor. Despite having a rough start, he put his stamp on the 2024 season with his victory. Emi Weedle was not the only player with an impressive run at the EUIC, however. Paulasha reached top 4 with her spicy signature Pokémon Shadow Magnezone. Bueno, spicy, para Paula ya no es spicy el Magnezone, Lo usa siempre. And when everyone thought the trick was now revealed, Paulasha won in Stockholm with the same Pokémon. Sí, te está tocando todo, que no sabía que happy ending. All of these impressive performances and storylines eventually led up to the World Championships in Honolulu, Hawaii. These household names made it to day 2, but only few made it to no me deja hacer lo que quería, no sé por qué. ¿Qué querías hacer? Nada, que tu cámara, que salieras tú con un círculo como yo. Ah, yo te tengo... Ah, vale, entiendo. Yo te tengo con cuadradito, no... De nada, te pongo cuadradito, no sé por qué. Me dejo aplicar la máscara al vídeo. Yo creo que queda mejor aquí al lado. No sé por qué me sale tan clarito. Is winding down, but the battles are heating up as we are now into our top 4 here in Lille, France for the Pokemon Go Regional Championships. I am Amanda, also known as Lumberger, here alongside Count Xevious. We are ready to give you a grudge match, something that happened a little bit earlier on in the stream. Por cierto, enhorabuena, has llegado a 2000 hace nada, ¿no? Sí, aunque sí, no sé si algunos eran bots de esos que saltan de... ¿Siguen llegándote bots? Los últimos streams tuve ataques de bots de esos, pero yo creo que esos acaban que no queda ni el follow luego, no estoy seguro. Sí, creo que con el tiempo se terminan fundiendo. Creo que sí. Lo sé porque estuve ahí como un mes y medio recibiéndolo a diario ahí, en plan acoso duro, y me acuerdo que de repente subieron 1000 viewers, o sea, viewers no, ojalá, subieron 1000 followers, de que digo, es que encima me estás jodiendo las putas cifras, hijo puta. Y luego ya se me han ido difuminando. Bueno, que hubiera bots que nos metieran sube, pero eso no cae. Claro, eso no cae. Buenas, Carmine. Le di a llamar a su stream y nos dejó así como hacer una llamada de voz y comparto su stream. Al final es como si estuviéramos en Discord y pusiera a su cabeza. Pero bueno, está simpático. Y solo queda Paula. Andris perdió contra Lurga. Bueno, queda... Y encima no la echan en stream. Qué groseros. Bueno, al final de Losers primero. Está yendo lagueado. No le está gustando lo de compartir streams. ¿Se te laguea? Ya hay un poco de lag, no sé por qué, igual lo de recortar la imagen, no sé. Sin más. Pues Sandras contra Azul, Lizzy cargado y cambió. A ver. No tuvo cargado. Está bastante igualada la cosa en esta. Pelea de tanques de momento. Igual. Pues que ese Serperior le cundir contra Zumar y a Sandlas contra Drapion. La cosa es que ahora mismo elige Colin como van, pero va a recuperar el cambio antes. Vale, contra Zumar y no. No le queda un cacho para sacar el Drapion. No tires ciclón hojas, vale. Es que vas con el ciclón hojas y putarao. Ya vuelve a tener la cámara de Niarra. Un PS. A ver, si os pongo a Niarra abajo y me ponéis la cámara de Niarra, ya hay demasiados Niarra. Ya estoy viendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces?
Es una barbaridad esa cámara. Aunque la favorita mía siempre es la de Cabron, tío. No. Estos días por la mañana que me da me da mucha luz en la cara, queda rara porque queda la máscara de Cabron, pero la frente me queda blanca. Como blanca, ¿no? Con dos colores la cara, ¿no? Sí. Hola, Humbercito, gracias por el follow, bienvenido. Joder, pero flipas, yo quiero puntos de tu canal solo por esa tontería, tío. Soy como un niño pequeño. Estas son mejor que la que dice Carmen. Ah, la de pervertido que pusieron. Esta les encanta. Sí. Está guapa, está guapa. Cara, tío, así no hay quien esté enfadado ni quien exprese nada. Joder, también una putada que Marcos no hubiera pasado, con lo bien que iba. Ya, tío, es que estaba en final de winners, joder. Sí. De su grupo de winners, pero... Yo dije que bien, por lo menos pondremos verlo en stream el día siguiente, pero que va. Una pena, la verdad. Más creo que ganó el mismo las dos veces, me parece. El del Ralphito. Uf. Esto mata, ¿no? No creo que le mate. Ah, sí, Pues yo pensaba que se quedaría un PS, a un pequeño PS. Uf. ¿Cómo va la movida, macho? No te salvo el lag, Colin. Nah, se lo merece. Es que vaya match, ¿Con quién vamos aquí? ¿Con el que lleva ciclón hojas de tarao o con el que ganó por lag? Yo creo que con el de ciclón hojas, por mucho que Carmine diga. Ya te digo, tío. No sé si es troleada llevar ciclón de pollas o es algo como lo de Talonflame de doble volador. El tipo dice, el golpero no pega una mierda, llevo ciclón hojas y molesta. Ya. Tendrá su estrategia, supongo. Sí, me imagino. Lo habrá pensado. A ver, sí que hay aliados y tal. Entonces, habiendo aliados, mucho más que antes, un golpe aéreo no viene mal. Pero bueno, de hecho, había hasta un chestnut por ahí. Algún día os veremos a los dos streamers aquí presentes en una final de esto. A mí lo dudo. ¿No quieres ir a competir algún año? ¿Tú viste cómo ganó este tío? ¿Tú crees que voy a ir yo a hacer un viaje para que me ganen por lag el fulano este? No, está claro. Está claro. No es un buen plan, pero bueno. Ya cuando... No, pero yo de momento no voy porque creo que lo pasaría muy mal. O sea, me pongo muy nervioso con estas cosas. Bueno, tú tienes ahí... Tú como yo tienes por lo menos el miedo a la cámara, por así decirlo, lo tienes ya perdido. Pero no veo quién me está viendo. Si no, me cago encima. Ya, eso es verdad. No es lo mismo salir para tu propia comunidad que de repente te vean 1000 personas ahí, que no sabes ni quién coño está viendo. Pero bueno, estaría guapo. Sobre todo estaría guapo el... Yo sí quiero ir... Yo sí quiero ir... A ver, yo si voy te hablo de ir, ya lo he hablado ayer y otros días, ir a un ciclo competitivo de entero, ir todos los regionales, hacerme una de man joke o algo de eso. Pero tienes que venir a Sevilla o intentarlo, tío. Por lo menos por vernos. Si lo guapo no es el regional en sí, sino juntarnos. Sí, por eso, si voy más por ese plan. Ya luego, el torneo igual llevo una RPSada y ya está, y venga, que me eliminen y no me rayen la cabeza. Llevo triple Willy Tuff y el sexto ya nada. Bueno, a Cabron le ha funcionado. Yo sí que primero lo pongo en el stream de el bracket, ¿sabes? Captura el bracket, gané a Juan y yo, ya está.
Qué pena que no lo pudo Bueno, farmear. usó el Malamar en la anterior. Malamar va genial contra Galax. Ya. En teoría todo. Sí. Menos el Mirror, que también va bastante De hecho, bien. puede ser que a Galax... Es que no había ganado a Galax. Igual había ganado una partida a Anderis. No, A Juanillo lo jubiló. eliminado. Creo que fue Galax el que escudó un juego sucio con Talonflame y luego, claro, se comió la Coca-Cola de Drapion. Y digo, pues tío, no escudes el juego sucio. El baiteo, lo dejan... No, no es baiteo. A ver qué hace. Esa mejor de 5, la final de loser. No. Que yo sepa, no. Bueno, Solamente la gran. siguiente combate. Sí, sería la siguiente. Es semis esto realmente. Sí, es semis. Pero no creo que sea al mejor de 5. Que alguien confirme, ¿eh? Pero yo creo que no. Final, pero no es final. O sea, es final, pero luego aún hay otra final contra el que pierda ahora la final de Win. Así que semifinal. De hecho, puede ser muy largo porque si en la gran final el que viene, como siempre, el que viene de losers le gana, tiene que hacer otra vez. Siempre gana, tío. Siempre hace que... ¿Ya? Siempre eso es. Digo, ah, bueno, este será rápido. Está arriba, pero una se la lleva siempre. Tal cual. Le voy a cambiar una cosa, a ver si con la iluminación mejora un poco. A ver, poniendo así. Se me ve un poco mejor. Sí, un poquito igual. Que me veo muy bajo de luz. Yo no sé por qué en mi pantalla te veo más oscuro. No sé por qué. Igual si hago... Yo también, ¿eh? Pero es por, yo creo que es por el tema de la captura o lo que sea. Voy a probar a hacer una cosa. Buah. Empate. ¿Qué manía con hacer 1-1? Todo el mundo haciendo 1-1, ¿eh? No me deja hacer esto, mierda. Abortan, abortan. Me peta si pongo dos ventanas solapadas. Mierda, que ahora pise. Vale, no. Está bien, ¿no? Vale, se ve bien. Desde julio que hay reset. ¿Cómo reset? Ah, no vi qué pasó. Nada, ganó Colin. Te merecerías un reset si ganaste, Colin. Aquí hay que igualar los lags para los dos lados. Yeah, final boss for a reason. Look at how many tournaments he's done good at. Bologna Special Event Champion in 2024, Stuttgart Regional Champion in 2024, 2023 Lille Regional Champion, and 2024 Dortmund Regional Finalist. ¿Os imagináis que ahora que Niarra tiene la cabina y todo, saca un tremendo pollón aquí que está compartiendo en mi pantalla? ¿Cómo? ¿Y qué tiene que ver que tenga la cabina? Digo que ahora que estás ahí a full al team, que te caiga un baneo por un pollón. Ah. Ah, te imaginas. Todo lo que he gastado uno valió en baneo. Un cartel ahí súper ofensivo hacia todas las empresas de todo. Que hablando de carteles, por cierto, yo cuando vaya al siguiente regional, yo voy a ir blindado a carteles, ¿eh? O sea, voy a dar la nota que flipas y me va a sudar toda la polla. GBL por Fix Your Game, ¿eh? O sea, tienen que arreglar todo. El juego va fatal. Sí, todo, tengo varios carteles, ¿eh? No solamente GBL. Ah, vale, vale. Fix PvP tengo por un lado, tengo el de Fix y Giras directamente. Vale, otra vez que esto es un poco ya neutral. Aquí, el o sea, pierde contra Superior, pero es que Azumari no pareja con él. Mira cómo hace la planta, mira cómo hace el ataque que... Vea, se lo dio. Le dio el frenzy. Es que se tiraron una monita. Vale, no hizo catch. Pero hace el básico, le hace el cachazo. Nada, pero que le entre este viento yo lo que viene genial, ¿eh? Cartelera blue. Bueno, me tiene que en ciclón hojas. Este es duro. Si le baja el ataque aquí, perdió Colin, yo creo. Ya, dice Julio. Estaba pensando justo eso ahora. Si me toca subir a stream en el regional, no me van a dejar meter cartel, ¿eh? No, ¿qué te van a dejar, hombre? Te estará... ¿Qué? Pues, ¿qué cojones, tío? Claro, entonces no me van a dejar subir.
Pero qué hijos de puta. puta. Es que... Y si te ganas te entrevistan y lo sacas. ¡Hijos de puta! Ya, pero que te hagan encima censura, tío. Es que es la hostia. ¿Cuánto más vamos a mirar hacia otro lado? Es que es la hostia. Ni siquiera puedo liarla. Nada, te lo tatúas en el cuello, que eso no te lo pueden censurar. Sí, pero ya no te sacan. Ya dicen, este tío... Bueno, puedo taparme con la mano, ¿no? El tatuaje y decir, apunta. ¿Censura en Pokémon? ¿Cuándo? Y una pegatina tapándote el tatuaje pone I love Niantic. Y luego quitas la pegatina. Hay 1 o 2 minutos de delay. ¿De delay con qué? Joder, se pone azul esto. Odio cuando me hace esto Twitch. Me lo hace varias veces. ¿No lo hagas otra vez? Vale. Ahora estoy actualizado con lo que transmite por un Yeah, it's a great start for Colin here, but what we'd like to see is again the energy management from the side of Galactic and also Colin. De voz no hay delay, no, pero hablarán de imagen, pero no sé si en el stream de Alex, en todo en general o... No sé. Todos van al 1-1, ¿eh? No hay nadie que gane 2-0. Claro, eso digo, que llevamos 1-1 todo el rato. Y la del 5 va a ser 2-2 todo el rato. O sea que está bien, ¿eh? Está bien, pero ¿esto al final se alarga? Sí. Mete una partida extra todo el rato, ya verás. Encima, como se alargan ellos, que están todo el rato metiendo tiempo. Chao, Sandras. Pero va a ser farmeado el Malamar. No, llegó. No, llegó con el cargado. Pero no llega el cargado con trazo. ¿Cuánta energía tiene Digo? Ni de coña, ¿no? No hacía que tiene el cargado bajo. Oh, tiene el cargado. Pues sí, sí lo tenía, sí. ¿Mata? Sí, por nada. ¡No! No mató. Ostras. ¡Wow! Colin, no te lo... O sea... A ver, lávate o algo, no sé. O sea, para empezar, no le bajó el ataque el ciclón hojas de antes. Porque si le baja el ataque al ciclón hojas sí. al Malamar, está fuera. Porque estaba encerrado el Malamar. A ver, me alegro. No es por despreciar el trabajazo que acaba de hacer Colin, tío. Pero es que, repito, que no se merecería estar ahí. Da rabia por la otra partida. O sea, joder. Semi-arbitrado no, porque siempre hay un minúsculo porcentaje de que el otro fuera a cagarse encima haciendo un wait de 3. Claro. Pero, joder, en el momento en el que te entran básicos... Está tocado. Ya verás como encima vemos la final entre... Joder. Verás, Este lag solo lo estoy teniendo yo, ¿no? Bueno, no, igual lo estoy teniendo, pero el stream también. ¿Es el campeón del año pasado de este regional, de Lille? No jodas, que Colin ganó el... Ah, sí, puede ser, sí. Me suena. Ahora que lo dices. Entiendo, Visa, que quieres decir CMP, ¿no? Si le hacía básico y CMP ganaba Galaxo. No sé si aguantaba un básico más, ¿eh? Pero igual no, igual sí que era CMP ahí. Ganaba Digo con el CMP este. 100%. Voy a mirar por si acaso, creo que sí. Digo, el top 1 tiene 100,9 de ataque. Sí, ganaba Digo. Pues igual sí, básico y CMP. O sea que no la jugó óptima. La pudo haber ganado. Y ese Digo no es rank 1, ¿no? 4.95 no creo. Igualmente será buen rank. Digo estaba a la derecha. Era el de Galaxy. Bueno, sí. Que estaba contra el Zumari. Tampoco es top 1, porque el top 1 es... Ah, no, espera. Creo que era 4.99. No, 1500 pone. Ah, sí. Ah, pues puede ser. 1500, pues igual era el top no, 3. me refiero a que el 1. Ah, le digo. Te digo ahora. 98. 98. Vale. Sí, no, ya me di cuenta de que era siempre lo que querías decir porque ya me acuerdo de que pone como el traductor de Valhalla. Was there a chance for Galactic to win if he threw one more ice shot onto the Azumarill at the end game? Because no sé por qué no me deja esto.
Colin needed a bubble to get to this player of maybe one ice shot was enough to knock out their Zoomer and force that charge attack tie there. That could have potentially been it, but with turns being only a half a second, there's not a lot of time to decide these types of factors. I mean, if you're in Galactic position, you might not even know. You know that you win charge attack priority, but you're like, how much energy is on this Azumarill? Because if I already have the drill run and he throws before me, just because I didn't throw it in time, that could also have been a lose condition. Vale, Hafda, tío. Que vaya muy bien el desayuno. Disfruta. Because it survived with barely any left. But we've seen Azumarill do this throughout the tournament. Barely surviving, just doing enough, using its bulk as another shield and making a win for the trainer. Azumarill doing Azumarill things. I mean, it's been one of the top PvP Pokemon for the longest time. In the beginning, when PvP was first introduced to Pokemon Go, Azumarill was the Pokemon that everyone wanted to get. Then when the level 50 came up and there became the XL Azumarill, oh my goodness, that's the one that everyone's like, oh no, no, no. Sorry, regular Azumarill. You sit here for a minute. I'm going to use my XL candies to power up this next one. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? Pues alargándola, ¿eh? Porque todos los combates, en vez de ser 2-0, alguno, son todos 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Pero eso lo hace interesante, está interesante, la verdad. Y no hay lag, como en el de Baltimore, que eso fue una vergüenza absoluta. Se habrán puesto colorados en algún momento. Thank you, Amanda and Abby. I am here with a professional esports gamer, Robalas. ¿Te has quitado, cabrón? Perdón, porque estás... Vale. No te preocupes. Que No, que no cambies, simplemente lo muevo yo, el mío, ya está. La ventana esta se... Así que esta escena puede usarla seguido. ¿Seguro? Sí, pero al final va a haber combate seguido. Vale, como quieras. Bueno, y si no da igual, o sea, no lo muevo yo, ya está, si muévelo tú y luego ya, si vas a cambiar tú de escena. ¿Y qué opináis de que David Marchante haga Pokémon Go? Didn't really enjoy it, so I started streaming like 8 years ago, as I said, and I play League since I was young, and Lógico, en rondas finales esté igualado y no haya 2-0. Sí, es lógico, sí. Por eso digo que está muy bien, pero que para los que estamos aquí se hace largo, ¿eh? Sí, no, el de ayer fue eterno, tío. Ayer yo pensé que acababan sobre las 2 y acabaron a las 6. Ya. A las 5 acabaron. Sí. Y ahora no tiene mucha pinta de que vaya a bajar demasiado. Es ahora. Y encima se pondrán ahí a contarnos las inscripciones de Pokédex de sabe Dios. ¿Qué pasa, Sengar? ¿Has madrugado? ¿Pero a qué hora? A ver. Sí, has madrugado, sí. Bienvenido, tío. Frankfurt UIC, yeah, another regional as well. It didn't went really well. It was my first time coming back. Como se le nota que es francés. Qué barbaridad. And yeah, I tried to catch back a bit. I got legend on GBL like 4 times, I think, 4 seasons. So it's good. 4 seasons. Entre más largo, más te disfrutamos. Madre mía, Javda, tío, pero... Muchas gracias, tío. Madre mía. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¡Hombre, Alfa! Bienvenido, buenos días. Bueno, bienvenida, no sé. Bienvenide. Buah, Javda, muchas gracias, de verdad. No tenías por qué, repito, madre que te parió. De verdad que... Joder. Me dejas cao. ¿También hablas francés? ¿Sí? ¿O es una coña? ¿Qué pasa, Alvarito? Buenas. Todo bien por Surco, ¿no? Vale, luego lo veo.
Ahora sí que va a la final de Winners, porque tiene que haber alguien para enfrentarse a la final de Luz. Sí. Tiene que perder algo. Claro. Ahora es Paula contra... Boom. Dicen Boom. Sí, dicen Boom. Y creo que es Boom o algo así, ¿no? Debería ser. ¿Mucho lag en los combates? No, no, de verdad que no. Me está sorprendiendo a bien, pero vamos, ya, es que lo triste es que me tenga que sorprender a bien. Eso es lo triste. Ya, ¿por qué a estos les funciona bien? Bueno, porque están con iPhone, No, pero también había iPhone en Baltimore, quiero decir, no... No, y hubo poco lag no hubo lag de un turno como suele haber y suele pasar ahí. Que te cuelen un básico cuando no deben y tal. ¿Qué tal, Chris? Buenas. Pero claro, es que prefiero que lo haya, sinceramente, y que se vea la realidad. Sí. Yo me pongo de muy mala hostia, pero realmente debería verse. Y que sea lamentable. Me da mucha rabia por los que van a competir. Lag. Tula no se puede. No se mueve. Tula no se mueve, tío. ¡Tula no se mueve! ¡Tula no se mueve! ¡Me cago en mi puta madre! Me acaba de comer 4 putos básicos. Alfa solo player video X50. Are we breaking the bargain today? Boile chucle. The bargain, no. Thank you so much, Alpha Solo Players. Thank you so much. A ver, hoy jugué los sets y no tuve lag. Pues eso quiere decir que... por el regional exacto. Eso es. Que se esfuerzan en mantenerlo bien cuando hay regional. Y si no, pues el juego desvalido. Je parle le François un peu. No lo descartes, no, es que estoy casi convencido. Sin saberlo y con el desconocimiento, yo creo que estoy casi convencido. En una season no hay lag. La siguiente season hay lag. Algo han tocado. Si no fue a propósito, da igual. Pueden revertirlo a propósito. Si no lo reverten, sale de los huevos. Ya está, no hay más. Y no de una season para otra, de un regional para otro. El mismo, vale, pero si no es el mismo. Mete lag nuevo. Esta season le daba parones de FPS al juego. Tío, ¿qué hiciste? Dice Alvarito. Dice Alvarito, qué mal pensado. Seguro que es por la queja de quien sabemos que lo dijo en Baltimore. Sí, esa queja fue tan dura que sí. Que me perdí. Nada, que Toretto puso un vídeo que ponía, hay que arreglar el lag. Sí, seguro que fue por eso. Entonces, claro, pues, no sé. A ver, que sobre ese tema yo tampoco voy a ponerme aquí a... O sea, que está bien hecho, ¿eh? Pero coño, yo lo diría más a menudo, no sé, un poco más de resentimiento. No como si me hubieran programado con una IA para decir, hay que arreglar el lag. No sé. En fin. ¿Qué sabes que lag hay, Toretto? Si no juegas con tu cuenta, que te la juegan. Alguno le respondería eso, seguro. Yo ahí ya no me meto. Vale. Que cada perro se lama su cipote. ¿Por qué hay dos Paulas? Bohem y Paula, como que dos Paulas. A ver, tío. Espero que no le hayas dicho. No, hombre, es broma, joder, porque tiene pelo largo y gafas de pasta el juez. No, por nada más, joder. No dije nada ofensivo, coño. Bueno, no sé si viste lo de Andris de antes, que me partí la polla, pero literal. ¿Lo que pasó? Nada, que no le quitaron el nombre. Sí, fue Andris a Tonton. Eso es, a Tonton. Y digo, joder, porque es que además, ¿cómo fue? Como salía con la camiseta de Wasted, ¿no? Y antes era de Amaretto. Dije, quítate la puta camiseta, me cago en Dios, lo único que me está aquí... Me está chirriando un poco. Y de repente le hemos cambiado, pero entero. Esto es una putada. Buah, lo funde, ¿no? No lo funde. Bien.
A ver. Lo funde, pero no a básicos. No, me refiero que lo funde. Yo pensaba que de un Trailblaze era one shot. Ah, no, no. A ver, lo bueno es que, claro, se libra, tiene Azu para el Azu, pues que está el Quasir también, para el malo igual. Buen catch. Bueno, perdón, para el aliado. Bueno, no. Ah, menudo pifo. Se plancha. Menudo, ¿a qué te refieres, Alfa? Sí, vamos, Paula, joder. Tonton ponía ganador de Dortmund 2025 en una de las cosas. Sí, es verdad, pero también lo comentamos aquí. Yo me supuse que se referían al ciclo competitivo 24-25. Ah, puede ser. Eso es lo que hacían siempre. Poner un año más adelante. Aunque fuéramos 2024 todavía. Vamos, Paula. Que además Bohem es el que le tiró a Marcos, ¿no? Juraría que no, que tenían Quasir, pero juraría que no era Bohem, no estoy seguro. Igual hubo contradicciones. Me suena. Igual me estoy equivocando, ¿eh? Yo creo que había uno de gafas también. A Marcos no le ganó uno que parecía Canecro. Ah, pues igual sí. Igual este lo mandó a Losers, puede ser, porque el Quasir sí que le preocupaba. Yo es que me suena mucho que fuera el Bohem este, que era súper alto el tío. Choum, dice Adririn. ¿No puede ser que le ganara Choum en Losers, pero Bohem en Winners? Claro, igual, claro. Pero no sé quién le eliminó del torneo. Creo que fue. Me sonaba que era Bohem. Para Tomahawk no participó. No. En este no. Le queda vivo. Ariado es muy bajito de vida. Tiene un escudo cada uno. Que no le haga catch con Ariados, pero no sé si Ariados tiene energía. Igual no es su preocupación. Vale. No está rango, pero por poco, ¿eh? No deja entrar, uff. Cuidado. Uff, es que le iba a tirar el picotazo ya. No, pero mira. Pulsó el cargado, pero no tiró el cargado. Ah, sí que lo... Boom le llaman, es que sí es. Ojo a básicos, ¡Ve! Madre mía, tío. Qué pena. El de Rey no se pudo. Qué pena. Lo que se puede decir es que tenía el cargado variados está no es un nerfeo real, ha tenido el efecto de chispa. Sí, exacto, yo ya lo vi. Disparo los dos al fe... Eso de que no se llegue ni a usar, venga, hombre. No está tan nerfeado. El Quasir está usándolo bastante. Pero bueno, sí que el Diggersby lo llevan con placaje ahora o ataque rápido. No sé nunca cuál es el ataque. Y digo, se me extraña no verlo también con el otro. Para luego con stab y tal. ¿Cómo molaría Canecro jugando a PvP? Pues sí, la verdad que sí. Si se interesara. Pero es que es complicado que alguien se interese en esta cosa mal hecha. Es que es... ¿Estás mirando lo de Marcos? Sí, perdió contra Bohem en Winners. Ah, pero luego lo eliminó Canecro, ¿no? 0-27, sí. Vale. Eso es lo que dije. Pues los dos tenían Quasir, justo. Ah, tenían Quasir los dos encima. Yo me acordé por el del Quasir, pensé que había sido el mismo las dos veces. El Bohem está jugando un torneazo, Sí, no, está claro. Hay que decirlo. Pero se la está bancando, pero bueno. A ver qué pasa. Entonces, que quede claro, esto es al mejor de 3 igualmente, ¿no? Porque no es la gran final. Final de Winners, no sé si... Ni losers ni winners creo que es a 5, ¿eh? Creo que no. Voy a mirar. Diría que no, porque si no se puede extender hasta las 10 de la noche esto. Y mira que he visto regionales, pero es que nunca me acuerdo. Esto debería ser mejor para Ariados, ¿no? Pero entiendo que estará un poco mejor para Ariados, ¿sí? Bueno, llega antes ahora al triturar a Drapion. Un ataque bajado. No, igual no está tan bien. Y está bien hecho así, acuacó la primera. Ya, sí.
Ahora triturar sí lo tira. Ha hecho bien en defender. Sin Azumarill su propio aliado. Marowak no lo va a pasar muy bien. Vale, lo ha hecho bien. Bowen juega muy bien, pero Paula es la que tiene que ganar, sí. Coincido. Canal que los de Galactic solo le interesa por el VGC si juega Koi. Como que si juega Koi. Que Koi juega VGC. Plancha, a ver si nos cura. Tiene el ataque bajado. Ah, el de Pokédex, sí, joder, vale. Que sí. Vale, deja entrar el plancha, esto es bueno. Sí. Pero puede llegar a otro, breve. No. Vale, esto es partida, ¿eh? Vale, bien, no hay de re. Esa es la nueva mecánica de mierda, ¿no? Que se vaya a Azumarill, ¿eh? Tiene que matar... A ver... Menos, a lo mejor... Pero va a meter mucha presión. De hecho, si salva al Marowak, luego tira los huesos palos sin debuff al Azumarill. O sea, es un Azumarill contra un Azumarill, un aliado y un Marowak. Lo malo es que salvó al otro. Pero bueno, tiene que quitar al Marowak de aquí para que pueda tirar. Vale, aquí... Lo tira... Como lo que sea aliado, se va metiendo basiquillos. Sí, Río Passer, pero Río Passer... ¿Quién es el que estuvo baneado? No sé, y Río Passer, sí, pero... No, era perma, ¿no? En principio, pero ¿qué pasó con eso? Creo que se lo acabaron quitando. Eso fue por lo del malentendido de os voy a destruir en un tweet, ¿no? Algo así, lo típico que pongo yo. Sí, a ver, que no sé, coñas así de bombardeo en X cosa. Eso, lo de las oficinas, bombardear las oficinas. Y se lo tomó literal Game Freak. Es que con esto los japoneses son súper... Por lo que sea. Se ciñen mucho al papel. Bueno, Bernat, están jugando a la final de Winners, Bernat. Y solo queda Paula, de españoles. Ah, fue Len. Ah, Len. Es verdad, Len. Por eso. Que creo que es del mismo equipo. No sé si fue el que le banearon por tener 2 Pokémon ilegales o algo así, que eran blancos como todos. Dijo algo en plan broma que bombardean X y Game Freak lo baneó durante X tiempo. O sea. Sí. Puede ser eso, lo de Río Passer, que le banearon 2 Pokémon de 6 o algo así. ¿Por qué Paula tiene otro Azumarill? ¿Cómo que tiene otro Azumarill? ¿Cómo que otro Azumarill? ¿Se equivocó? No entendí que... ¿No es el del 1499? No, cabrón, está bien. Vamos. En la foto, pero también tiene 1499 en el juego. Te has liado de Azumarill, ¿eh? El 498 es el del otro. Te has liado, Nahuel. Vale, iba a verlo de 6 mejor. Bien, otro 1-1. Pero esta vez me gusta que sea 1-1. No lo pone, mejor de 5. Podría ponerlo. Ya, podrían ponerlo, la verdad. Yeah, very, very close games indeed. But let's see what Boom can do in game number 2. I think in game number 3, what I think he made a mistake was there just swapping in. No lo sé, supongo que no, que será mejor de 3, pero no lo sé. Tenías publicidad. La final. Nahuel decía que no, que Paula tiene un Azumarill 499 y es el que estaba jugando. En principio no hay... Ahí no hay nada raro. Igual tardaron en actualizar el CP o algo. No. Yo lo he visto en todo momento así. Yo creo que se ha liado con el 498 de su rival. Con exclamación bracket y te sale. Pero lo estaba enseñando ahora hace un momento. Hostia, me han tocado el timbre. No jodas que es la vecina. No jodas. No puede ser. Si no he pegado ningún grito. No es tan malo, creo. Marowak me presiona que flipas a básicos. Acabas de decir, por cierto, está funcionando bien la cabina y acaban de tocar el timbre, tío. Voy a salir un momento, ¿eh? Voy a salir un momento porque no me lo puedo creer. No me lo puedo creer.
Tiene el Drapion, le compensa quedarse, pero... Presiona mucho el Marowak, ¿eh? No está tan mal esto. Luego el Vance, el otro también tiene Drapion. Hostia, tiene el mismo back. Drapion ariados. Mismo back. Pero igual le compensa. Oh, no le va a compensar esto si lo mata. Prefiere morir ella, ¿eh? Y empezar con ventaja de básicos. Si entra aliados aquí... Es que el primer aliado en bajar ataque la lía. Pero bueno, tiene vivo al Marowak para un catch. Eso sí, tiene el posible catch. La cosa es si se hace o no se hace. Y no, lo que no sabemos es quién gana los 100 pis aquí. Buenas, Marcos. Es Niarra, es el stream de Niarra, solo que se acaba de ir porque le llamaron el timbre. Le di al botón llamar que me salía en su string a ver qué hacía y resulta que puedo poner su llamada de voz con él y bueno, el string al final lo añadí como ventana. Very close now. Boom saying, all right, okay, if you're gonna put up a protection, so am I. He knows that he's in the energy lead here, so let's see how these two trainers try to maneuver around this endgame. We know Boom is going to get to the move first. We know that he could go for the charge attack priority, but in this case, he's like, all right, fine, I don't mind. I want this drop here out of the way so that my Ariados can shine at the back. And look like this. Paula has the Marowak for a potential swap to catch a charge attack at some point. No, están sin escudos, pues ni tan mal, ¿no? Aliados aquí. Buen catch y tiene ventaja de escudos. Mira lo que tengo aquí. Está bien. Ese sonido. Ese, ¿no? Pues está. Muy buen catch. La ventana que se da y se oye ahí. La ventana no se oye. Mira, si te das cuenta. Pues en la ventana no se oye, pues pero igual tiene que salir con cargado porque no es más que el Drapion luego. O al menos con que le falta un básico. Lo que circula el aire en todo esto. Depende de cuánta vida salga. A ver si ganan 100 pi Paula, probablemente sí. Bueno, no tiran 100 pi, ya tiene demasiado. Podría estar bastante bien, pero tiene que salir con energía para que el Drapion no se la mate. Se oye como el murmullo de los coches, ¿no? Pierde 100 pi Paula. Vale, lo sabes, supongo porque hablaste con ella y tal. Si se lo saben ahí, no sé. Claro, lo tiene estudiado. Paula knows that she has to make sure her energy is sufficient to just get to that charge attack exactly at the same time as the Drapion would. But let's see, it's still close. Building up on multiple lunges here. First lunge comes in. Will this be enough to knock out the Ariados? I don't think so. This is so smart of Paula too. She's always making sure she has two bank. Lleva Yugos terroristas. But at this point, look, she is at it. She knows she wins that charge attack priority. This is enough to knock out the drop. Vale, bien. Estuvo rápida. Claro, pero ahora su Ariados ya no tiene ataque bajado, el del otro. No está tan bien, ¿no? Llega antes Paula. Is this lunge enough? Is No this puede, lunge enough? tío. Fully charging it. In comes the lunge, and that's enough to take out the Ariados from Paulasha. What a game! All the way down to the wire. No estaba bien. Claro. O sea, estaba bien si mataba al Ariados y luego mataba al Drapion, pero en el momento en el que vuelve a Drapion, el último cargado del Ariados es sin debuff. Creo que no podía hacer nada ella. La vida justa, no creo. Un plancha. Bueno, no es neutro, ¿no? Resistía veneno, ya no me acuerdo. Tabla de tipos. Win that lead, but winning that lead proved costly. We've seen this happen multiple times through this tournament. We saw Dancing Rob win that lead with 1 HP on the Ariados, but later that energy lead punished him throughout the game. So this is all about. No, es neutro, plancha, ¿no? It's also one of the things that I touched upon. Yes, siendo neutro quita bastante más vida que esa. No fue tan exacta. He resistido. No es bicho veneno. Pues está mal, está tabla de tipos. Ah, no, la estoy viendo mal, vale, no, perdón. Claro, lo antes lo decía. Sí. Vale, además porque me sonaba que sí que aguantaba. Pues sí, igual sí que le quitó la vida justa. Vale, es mejor de 5, al final. No es mejor de 3. Vale, bien.
Mirror de aliados, pierde Simpi, durísimo. No sé que el Simpi de Paula sea más agresivo. ¿Qué decías, Marcos? Que lleva IVs terroristas Boeing. ¿Tú sabes los IVs que lleva Paula? Aliados será 15 tercero. Debuff the attack of Paula's as well, but if you look at the health bars here, you definitely see that Paula's Aridos is a little more healthy, and that's because her launch went through first, and now we know the charge attack priority. Looks like both of them content to play out this matchup. Yeah, both of them are, because I think they know that they probably might have a polarizing matchup towards the end game here. Viene a Zumar y el Quasirback, es que le cunde que salga con vida al aliados y meterle unas hostias a los de detrás también, El Marowak lo tiene jodido. A Paula le interesa que el rival cambie. Still going to be really closely contested here. Yeah, at this point, the lunge should not even still be enough to knock out the Aridos, but Paula's is still much more healthy. Gracias, Alvarito, bienvenido. El siguiente cargado de Paula, 100% es un abrecaminos. Pero 100%. No, cambia a Azu. Vale. Paula playing this masterfully, going for the lunge bait instead of the trailblazer, which would have done more effective damage, and boom, does not. Mirror de Azus aquí, supongo. Pero luego queda Marowak contra Quaxir, no es tan terrible, no muere de una Coca-Cola. Marowak presiona más a básicos. Saca aquí buena ventaja, está guay. Lo único que el Ariados igual ya le funda el Azu, no lo sé. De momento no podemos saber nada. Ariados el enemigo, dices. Paula no tiene un cargado, ¿no? Tiene un poco más, creo. Que uno, pero lo tiró. El de Boeing, vale. Boeing está jugando muy bien, Se te ganó uno de los favoritos, claro. A ver, obviamente, no arriesgo mucho diciendo que es del favorito si está en la final de Winners. Vale. Hizo catch. Esto mata mucho, la realidad es que se escucha además, es como un burbujeo. Que no puede ser meter una cosa de aire acondicionado y que parezca un motor de extracción. Encima no ha bajado. Es que me mantiene la temperatura, pero no te creas que una cosa loca. Voy a silenciarlo de momento. Estoy arreglando. Tiene que haber un modo de silencioso, es que no sé. Encima está con la velocidad baja. Puedo subirlo, pero... Venga, Marowak. Mira el 2-2. Mata. Ah, tiene un escudo. ¿Qué ha pesado? Pues siempre o cambio. Pues Ha subido la vecina ahora mismo. A ver, o sea, ha subido y le he enseñado todo. Ha flipado. Ha flipado. Ha dicho, ¿qué? ¿Todo esto has montado? Yo, sí, sí. Me ha confirmado que no se oye una mierda ni de noche ni de día. Pero ¿qué pasa? Que mi motor, claro, vosotros no lo oís porque está fuera de la cabina, pero el motor del extractor de aire es que es muy ruidoso. Es muy ruidoso, que no, es el menor de los males porque el motor se puede cambiar o puedo meter un ventilador dentro para que no me muera del asco y ya está. Y la cabina de por sí tiene ventilación, no me voy a morir. Pero, hostia, es que, macho, lo que no puede ser es, meto algo para quitar sonido que me da más sonido. Eso sí que no puede ser. Me ha dicho que no pasa nada porque solo le molesta un poco de noche y que tampoco es un ruido de, ¿sabes? Que era curiosidad. ¿F, Paula? Y en la mierda esta, ¿sabes el problema? Yo abro la otra ventana. No jodas. Eso que se me pone negro, no se me pone negro al momento. Tarda unos segundos, entonces claro. Bueno, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a meter el ventilador que suelo tener. Voy a meterlo aquí para que meta un poco de movimiento de aire. Y creo que hay un modo que se puede meter el aire frío también, no sé, voy a meterlo y así ya encuentro una solución y a tomar por culo. Y pongo el motor de extracción o lo cambio o lo pongo los días que de verano meta mucho calor, de verdad. Ahora puedo soportarlo perfectamente. 3-1 perdió, o sea que sí que era 5, ¿eh?
Alucino. Espera, voy a poner el ventilador, ¿eh? Un Por si momento. acaso de momento lo dejamos así. El audio está activado. Nada, lo siento, no soy la última jugada. Sorry. Pero no es final de la final, es la final de winners. Ahora Paula se enfrenta al finalista de losers. Los que terminan son llegar a la final. Me cae ese pedazo. Bueno, da igual. ¿Contra quién va Paula? No había ganado. Lurgan. No, a Colin. Paula, tienes que ganar a Colin, tío. Ese tío ganó por lag. No puede seguir siendo un milagro lo de ese tío. Ganó una por lag, que se repitió. Ganó otra porque el ciclón hojas no le bajó el ataque. Y perdón un momento, perdón que corte a Alex. Pero, claro, tengo un ventilador. Este es el que compré para verano antes de que hiciéramos el cambio de todo esto. Y esto es lo que me salvaba de morir literal asfixiado. Entonces yo creo que esto mete airecito frío. Y además tiene un modo para meter más frío y tal. Está bien, creo. Así que lo voy a hacer. Y así, al menos durante el día, cuando streamee durante el día, pues no me muero del asco. A la noche no hace falta. No me hace falta tener el motor ese encendido. Y lo que voy a hacer es hablar con la peña, a ver si, por favor, ¿me podéis poner un motor un poco más silencioso? Gracias. Simplemente eso. Porque no puede ser, que es que hace mucho calor, o sea, calor. Hace mucho ruido, tío, y no puede ser. No puede ser que el resto de... Porque es que la vecina, aparte de flipar, me ha dicho que no he oído nada. Nada, ni cuando he pegado un alarido el otro día, ni cuando le he dado la hostia a la mesa, no he oído nada. Ni a las 2 de la mañana, ni a las 5 de la tarde. Entonces, yo por eso yo ya estoy... Sí, fue un bug. Qué bien, tío. He logrado mi propósito. Pero es que fue un bug pasa que ahora hay que hacer el cambio de motor, no sé qué pasa. De si los jueces deciden ganó el otro, esa está respetable. Porque las prioridades de ganar el otro eran 99,99%. Ja, 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 ja. Qué graciosito, tío, niarra. Qué graciosito, loco. Qué graciosito. ¿Qué te pasa? A ver, vamos a probar a que esto se mantenga de temperatura. Ay, qué airecito más bueno. Es que esto pega un airecito aquí. Y encima es silencioso, no lo escucháis. Ay, qué bien. Nada. ¿Qué motor ni qué hostias? No hacía falta tanto gasto. Nah, la verdad es que es una putada, ¿eh? Porque sí que es verdad que los días de verano necesitaré ventilación. Menos mal que se viene el invierno ahora. De que el otro hiciera un wait, viera entrar un básico, pero se asustara y hiciera otro wait y luego hiciera otro wait, pero... En verano... A ver, ahora solucionaremos... Durante el invierno voy a solucionar esto, que es un... Es un mal menor. Si me dices que es un mal menor. Haciendo wait también, te lo compro, pero es que Colin estaba metiendo básicos. Así que a ver si con esto, con el airecito este gelatinoso, pues va mejor la cosa. Bueno, sí que se sabía porque realmente no tenía el cambio, pero bueno. Al no tener el cambio Colin debería haberse la dado probablemente. Bueno, ¿me podéis contar un resumen de lo que ha pasado estos 5 minutos? Pero... Otra minicabina para el motor. Pues no sería mala, pero no puedes porque... Bueno, sí puedes. Rodearlo para que haga menos ruido se podría, pero... Caballo homosexual de las montañas. Ningún animal se salva. Caballo. Porque para clasificar por el mundial tuvo que jugar regional. Ya le he avisado de que estoy... Ya está la movida. Está Caberon puesto. No estás. Ahora sí que está. Hola, ¿me escuchas? Perdió 3-1 Paula y ya, dicen. Sigue muteado. Me sigues muteando, creo. ¿Te muteaste tú en la llamada esta? ¿Yo no? El anfitrión moderador ha activado tu micrófono. Activar sonido, perdón. Ahora me oyes, ¿no? Sí, ahora te oigo. Vale, que no sé por qué, no sé... Si tú me muteas o yo te muteo, tienes que darle como aceptar el sonido otra vez. Ah, vale. Entonces, que estaba pidiendo un resumen. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ha habido, sin más, 3-1 de perder, que sí que era 5, ¿no? No sé cómo acabó la partida porque yendo a ver si te tenía muteado o no, quité el final a los viewers. Ay, pobres. Pero sí que era mejor de 5 al final, fue 3-1. Ya, digo, 3-1, pues sí, tiene que ser. Por huevos.
¿Qué me enseñan ahora el psicoataque de Deoxys? El Feastis contraataque, a tomar por culo de Deoxys, tío, no lo enseñáis más. Pues no, sigue subiendo la temperatura, cago en la puta. Sí sube, sí. Contraataque. Bueno, ¿sabes lo que ha pasado, Alex? ¿Te lo cuento? Algo del aire acondicionado o algo así. Sí, resulta que escucho el timbre y digo, a ver, no puede ser que no me llamen a la noche y me llamen a las 3 de la tarde. Porque le dije, siéntete libre completamente de subir a decirme algo, tanto bueno como malo. En plan, oye, pues mira, se te escucha. O pues mira, pues no se te escucha. Que me lo subiera a decir. Yo deduzco que como no ha subido esta semana nada, me imagino que no había ningún problema. Pero de repente sube y digo, a ver, ya me estaba yo mosqueando. Y resulta que sí, que es que claro, vosotros no escucháis nada porque el motor que tengo de aire acondicionado está fuera de la cabina y sinceramente mete no es un escándalo, pero es como el ruido de la carretera, ¿sabes? Que se oye todo el rato. Sí. Y me dice, nada, quería saber por curiosidad porque claro, me resulta raro que no te escucho, pero escucho como un murmullo todo el rato de un motor. Digo, vale, pues tiene que ser el aire acondicionado. Y le he dicho, entra, no sé si lo habéis escuchado, pero ha entrado a la cabina. Ah, entró la vecina. Sí, le he dicho, mira lo que tengo montado. Lo ha visto, se le han caído los ojos al suelo y ha dicho, hostia, no me esperaba tanto armatroste. Y digo, pues sí, por eso no me escuchas ni nada. Y le digo, pues yo creo que el problema es este. Le he señalado el motor y claro, se oía, ¿no? Y dice, pues tiene que ser eso. Y... a ver, que no me ha dicho que sea una queja de tienes que quitar el motor, pero me ha dicho que sí que es verdad que se escucha. Y digo, bueno, pues no sé, a ver si hay algún modo silencioso, me leeré las instrucciones, a ver qué cojones puedo hacer. Pero mientras tanto, pues he cogido un ventilador, el que compré para verano, para que por lo menos no me muera yo del asco durante el día. A la noche no, porque baja la temperatura y no hace falta poner la movida, ¿no? Pero durante el día y sobre todo en verano te puedes morir. Sí, no, en verano, usted, claro. Así que nada, lo que sí que me ha dicho es que no se ha oído, ya te he dicho, cero de nada. Ni cuando el otro día he pegado a la mesa de la mala hostia, ni los berridos que he estado diciendo, nada. No ha escuchado nada. Es que tuvo que flipar con la cabina, ¿eh? Sí, le he dicho, mira, he abierto... Hola, mira, es que haces un poco de ruido. No te preocupes, monto una cabina insonorizada de 10.000 euros y ya no molesto. Digo, joder, vecinos así. Sí, la verdad que es un poco dando... A ver, las cosas como son. Viendo el esfuerzo, lo que he hecho, se lo he enseñado incluso. O sea, yo la verdad no diría nada. Si no te escucho ya, oye, pues mira, se escucha un motor. Pues mira, como quien tiene una lavadora. Claro, pero bueno. No, pero sí, algo se escucha, pero no tanto. O sea, es que no. Yo cierro la puerta de la habitación de streaming, no la de la cabina, sino la puerta de la habitación y apenas escucho nada. Apenas. Pasa que sí que es verdad que como da directamente... Luces Finals ahora, ¿no? Vale, empieza, ¿eh? Da directamente a su habitación, pues se escuchará más. Mirror de Marowak. Mirror on the wall. Me lagué el Steam, ¿qué coño? Por la cam, seguro. Hostia, se pone el escudo ya, ¿eh? Voy a actualizar. No voy a tocar mejor. Luego me decís que quito las cosas. Vale, el back es también Ariados. ¿Y Dugong? No puede ser. Es Mirror. ¡Es Mirror! Es Mirror el equipo, ¿eh? Esto lo gana Paula, ¿eh? Vamos, Paula. Y si gana otra vez con el Bohem, sí. Puede pasar. Marowak from Colin took so much more damage from those mud slaps than the one for Paula. This is just crazy. Not only do they have this... Este tío tiene Twitch Prime, my boa. Hola, Cristian, gracias, tío. SR Cristian Gómez se ha suscrito por 7 meses. ¿Por qué me sale esto ahora si me suscribí el otro día? Porque no le diste a compartir, creo. Vale, bien. Bien, Paula, bien. Vale, Baiteillo, pero que le quita... Los aliados son los que dominan esta partida. Pueden ganar a todo.
Madre mía. But look, I think the clock on Colin's switch timer might almost be up. It's almost up. A few seconds, and he's able to que se abre switch, camino es lo que but Paula didn't throw the bone club, going for the super fight. Va a tener cambio, digo, en breve. A ver qué hace. Como en Avalanche. Lo tira si no cubre. Bien. Se lo mete. Ah, va, que entre. Vamos. Ahí está. Vale. Bien, bien. Bien. Buenísimo. Cambia sin lag, Colin. ¿Cómo cambia? Puta de que venden peluches, pero no venden los shinies de los peluches. Ya, bueno, espérate. Es algo que se les ocurrirá después. Esto es como lo de Niantic. Joder, es que yo quería comprar, es que ni en AliExpress, bueno, ni en AliExpress vi un Gudra Shiny y cosas así, digo, joder, tío, quiero Shinies de cosas. Algunos hay, pero muy pocos. Sí, el Gardevoir sí que es Shiny. Buah, este sí que sube la temperatura de la cabina, se nota bastante. Nada, tengo que arreglar eso sí o sí. Bueno, no puede ser perfecto, ¿qué vas a hacer? Que lo que haga ruido es el aire acondicionado de fuera de la cadena, en plan, a ver. Tiene cojones la movida, pero bueno. Mientras no tenga esto a 30 grados, no me voy a morir. Tiene el mismo equipo y mismos shinies. ¿Hay en AliExpress peluches de shiny? Hola, Tanquito, ¿cómo estás? Algunos habrá, pero del Gudra no encontré. A ver, habrá Pokémon como Charizard que sí que tenga. Vale. Yo qué sé, yo tengo aquí detrás un Gudra. No es mi error. Claro, la calidad no es la misma. Vale. Paula se ha repetido el equipo. Back, ¿eh? Sí, tiene el mismo back. Va a depender bastante de quién deja entrar qué. A ver, Paula, creo que esto sí, quiere farmearle. Si le consigue farmear está bastante a favor para Paula. Sí, pero tiene que salvar al Mario. Bueno, igual le tira un cargador. ¡No! Eso es una putada. Pero bueno, no lo va a matar. Voy con delay, gente. Un segundo. Entre área 2 a por energía, ¿está bien? Vamos a niar spoileando. ¿Qué va? ¿Con lag delay? El mío, porque me dio parones antes. No sé si por la cámara. Dale a refresh, ¿no? Sí, pero como a veces cuando hago eso, de repente se me pone la pantalla del string azul. Ah. Bueno, a mí le haría los shinies. Yo tengo el shiny también subido. También digo que es muy especialita. ¿El qué? ¿La vecina? Sí, a ver, es maja, pero hay que reconocer que me ha tocado la tocapelotas, macho. A mí me dice mi vecino que se ha gastado 10.000 pavos. Me enseña lo que ha puesto para no molestarme y me cago en Dios. Le invito a 5 cafés a la semana, por lo menos. O por lo menos no digo nada. Coño, que se escucha motor, pues hombre, de alguna forma me tendré que no ahogar, ¿no? Dentro. La verdad que sí, pero bueno, oye. Como es algo que es verdad que yo veo que cuando yo entro a la habitación molesta, pues hay que mejorar lo que ya hay, si se puede. A ver. Mira, me he ahorrado 10.000 euros, toma esto, 10.000 euros en tapones, cada día te mando 3. No, fuera coño, le dices, o sea, lo que pasa es que tendrás más veces. Digo, me gasté esta pasta en la cabina, y dices, vale, le dices a la vecina, mira, la devuelvo y te doy los 10.000 euros en plazos de X cosas. Y me dejas en Nah, yo creo que me dice que no. Si le digo te doy 10.000 euros lo que vale, me dice que no. Y por suerte o por desgracia y cómicamente e irónicamente no o sea, claro, el modelo más fuerte de insonorización, que da igual si es que este ya no se me escucha, pero podría hacer algo más, que es haber comprado más insonorización todavía, pero es que no me cabe en la habitación. Ya no cabe porque... Pues tiene que tener fuera el aire igual. Claro, si elijo un poco más, ya por medidas no entra y encima el aire ya no se podría poner. O sea, era lo único que podía hacer.
Una pregunta, ¿no sale más a cuenta montar la cabina vecina y que se meta ahí? Pues igual sí, tío. Para tus lecturas, para que no te moleste cuando lees. Que lo que me dijo una vez es que se le cayó de un susto el libro. Bien. Esto también es a 5, ¿no? Vale, ya está. Sí, parece que sea 5. Vale, bien, bien. Hostia, su puta madre, ¿eh? Si es que se hace largo, un regional, ¿eh? Yo es que no comí, tío, Yo no comí, pero no creo que coma hasta bastante más tarde. Que he desayunado tarde. Instagram de la vecina. No creo ni que tenga. No tiras la cabina con la vecina en la ría. Sí, hombre, ¿y los 10.000 euros qué? Bueno, luego la recojo, ¿no? Y ya está. Por favor, que sean 3. Camita 3-2. OnlyFans. ¿Te imaginas? Ya no por apoyar a Paula. Para que no sean 2-2 y otra vez 3-2. O sea, que sean sí, por favor. Aniquílalo. Es por apoyar a Paula, digámoslo. Sí, que luego puedes ganar 2 veces el mejor de 5 al Boeing, pero a este alertas puedes hacer 3-3-0 seguidos mejor. Voy a aprovechar para actualizar esto. Veis, se me pone así gris esto, no sé por qué. Ahora se arregló. Vecina molesta. Vale, buen lead. Bueno, se sufre mucho básicos, ¿eh? En plan sí, no es tan superior, pero es que lo destroza de un plancha, o sea, tiene que cubrir sí o sí. Aquí va a tener que jugar al catch. Al weight y el catch tiene que jugar. Aria 2 back le va a molestar. Tiene Aria 2 Dugong, Maril y Dugong. Le pueden emparejar el azul contra eso, pero... Tiro fuerza bruta igual. Directamente, ¿eh? Voy a sacar a Dugong ahora tras esto. Vale, esto es un... ¿Lo va a dejar morir? No, es 2 escudos, ¿eh? Venga, va. Pala. Tendría que salir al Aria 2 aquí. Yo no habría tirado ese fuerza bruta de bufeado, tío, 2 veces. No lo habría tirado. Bueno, igual sí, porque sí, es verdad. Necesitamos ahora farmear un poquito y Dugong. ¿Qué haces? 2 no. Bueno, sí, lo puede farmear el Dugong. Una durilla ahí, Malamar, ¿eh? Pues que sigue pegando un montón, tío. Que había tirado un fuerza bruta y se había comido 2 planchas. ¿Cómo quita eso? Pero yo habría tirado el Dugong, ¿eh? No haría 2. Que Dugong luego contra Azumari va a sufrir más. Pues esperar al Marowak, es lo que se me ocurre. Claro, eso es. Eso es lo que creo, sí. Se espera a Marowak. Venga, Paula, que ganas esto, me cago en mi vida, ¡vamos! Está bien, ¿eh? Vamos. No pasa nada, Zumaril, eres un punching ball ahora mismo. Yo creo que puede ganar, Paula. Sí, va a ganar Paula. Que tiene a Dugong con catch aún para luego, ¿eh? Claro. Y para restablecerse, que es importante, en caso de... Sí, aunque meterá taladras, digo, no creo que haya nada que restablecer. No te creas, ¿eh? Igual, una sí, pero la primera, pero igual luego ya empieza a putear un poco.
Ah, bueno, no, que no tiene escudo que A ver cuánto le quita aquí. No. Igual. Pero por momentos hielo, que jodido. Bueno, es verdad que no va a estar ajustado, ¿eh? Va a estar ajustado, porque todavía le queda el Malamar. Tiene que hacer un catch, tío. Pero no tiene escudos él. ¡Bien, Paula, bien! Vale, vale. ¡Qué grande! La realización también ahí. Poniendo el catch. Hostia, esta es la partida, tío. Esta es la puta partida, Paula. Espérate. Bueno, espérate. Sí, espérate. Espérate. Que te va a pegar una de básicos ahora, el otro. No, no se puede. ¡Qué pena! Ni con esas, ¿eh? Wow. Se lleva... Bueno, todavía se puede ser 3-1, venga. Todavía puede ser 3-1 esto, ¿eh? Tío, pensaba que sí que llegaba, pero no, claro. Me dice Anonino que llame a Pokémon y como te llame a ti y para ponerte a ti quejándote de todo. Que le salga el líder a tu lado. ¿Quiere llamada? ¿Aceptar a los de Pokémon? Estaría guapo, en plan, los tres en llamada. Y yo digo, Niarra, procede. ¡Tu hijos de puta! No, pero a eso no me pongáis. ¿Dónde están los aliados ahí? ¡Solo hay venenos! ¡Solo hay venenos! Por favor, Paula, haz un 3-1. No puede ser que todas las partidas de hoy se ganen por diferencia de una win. Porque todas. Nadie ganó 2-0, tío. Es que nadie. A ver el bracket. Que está bien, pero joder. La verdad que... No sé cuál es el stream, pero 2-1, 2-1. Venga, ven contra Nicole, no sé si se vio esta. Pandlight contra Galactic no se vio. Se vio Pandlight contra Tonton, que fue 2-1. La de Andris no se vio, que fue 2-0. La de Tomahawk contra este no se vio, que fue 2-0. Creo. Pero sí que se vio la del 2-1. La del 2-1. La auténtica contra Colin sí que se vio y fue 2-0. Y Galas contra Lula también. Pero mazo 2-1. Colin solid. Metal Gear Solid. Vale. A ver, ¿qué más? El Maro y detrás el Área 2. Vale, 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 vale. Aunque espérate... Tiene que proteger una vez igual. Vale, va a proteger una vez. Está reaccionando a la reacción de Niarra. No, estoy con él en llamada. Yeah, this keeps Dugong pretty healthy. Dugong's basically always handy, even though you don't really want to use it on the opposing. Oh, and letting the ice way through. Colin just giving up switch. Now you gotta deal with like a full Dugong here. Venga, Paula, vamos. Sacó el Dugong, casi mejor que no haya sacado el Dugong. Se guarda el Dugong para el Malamar. Ya verás qué bonito el Malamar para el Dugong. El área es peligroso, sí que es verdad que aquí le recuperas el ataque. Llega otro cargado. No creo. No le va a dejar. El picotazo ahora mismo. Es dura esa, Pero aún así, Malamar. O sea, este área 2 va a quedar farmeable por Malamar. Y Malamar gana Dugong. Pero antes no ganó siempre Paula. O sea, Paula lleva un aliado agresivo para ganar a Boeing y el Colin lleva uno más agresivo, O sea, aquí estos aliados de 15 veces que no bajan. Ya te digo. Qué barbaridad. Pelea de arañas, loco. Si Malamar se farmea al aliado. ¿Quién gana la prioridad? Ah, el de Colin. Gana Colin. Pero no sé si aguanta esto, aliados.
El vivo me escuda bien, puede hacer cositas. Vamos, Paula. Igual depende del baiteo. De momento escuda bien. Sí. Yo aún así creo que llega... Tiene que cargar dos, no puede tirar antes. Vamos, vamos, Paula, vamos. No le das, recuperas el Va, tío, bien, bien. Se come el bait. Se come el bait. No, pero es que no llegó a dos. No tiene un escudo, Paula. Ah, tiene un escudo, vale. Tiene, por eso digo. Que ahora ya le mata lo que queda de... Sí, pero recupera el cambio a aliados, el otro. Mira. ¿Tiene que tirar ya? Vale. Y ese aliados no tiene energía, ¿verdad? Tiene ataque bajado 2 veces. No, Sí, pero da lo mismo porque es súper eficaz. A ver... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, Paula! ¡Ahora sí, gol! No, esta vez no, Colin, no hay más lags. Lo siento. Sí, señoro. Sí, señoro. Tenía vivo otro bicho. Qué bien, tío, me alegro por ella, hostia. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedan ahí sentados? ¿Por qué se sientan? ¿Qué ha pasado? No me toque las pelotas. ¿Qué vas a reclamar, Colin? ¿Cómo que? ¿Qué dices? ¿Cómo que ha ganado? ¿Qué dices? ¿Tenía vivo otro Pokémon? ¿Qué? ¿Eh? Igual en la pantalla de cada uno vio morir al otro. ¿Cómo? Me lo creo, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Tío, nos meten laja hasta en los ojos. ¿Qué ha pasado? El diario de cada uno pone que ganó. En el móvil de él salía vivo. Cayó el de Paula. Si lo vimos morir. ¿Qué? Pero vosotros debíais estar mirando la pantalla, Colin. Yo estaba mirando a Paula. Radford, muchas gracias por esa raid. Muchísimas gracias. Coño. Radford Alun 2004 nos ha raideado con 41 viewers. Por favor, un shout out. Voy a mirar el vídeo. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Ha muerto el Panamar? ¿Qué pues no sé, pues no sé qué vi. La verdad que no sé qué vi. A ver. Thank you so much, Rad. And thank you so much for the follow. Thank you so much. Were you doing Pokemon Go or watching the stream? The regional stream? Mirad esto. Ojo, A ver. Tío. No, sí que muere. Anda. Hostia, pues yo... No, se vio morir a mala manera. Es verdad. ¿Por qué celebró entonces? No sé, por lo mismo que no vimos nosotros ganar. Se nos fumamos 4 porros. Hostia, no lo vio ella. Time Out Cup. Es verdad. Vale, pues nada, chicos. La última. Marowak versus Malamar. Hostias, tío, joder, pues nada, 2-2, tío. Y detrás doble veneno Drapion y el Ariados y el ella Diogon y Ariados. Vale, creo que es ligeramente mejor para Paula. Venga, Paula, joder, de esta tienes que... Sí, yo creo que se lió Paula. Se había visto en la pantalla de Paula que ganaba. Bueno, al menos se lió al ver el resultado, no es que dejase de tapear o nada así. Así que no, Madre del amor hermoso, ¿cómo está la cosa, mocho? ¿Cómo coño está la cosa? Y todavía lo que queda, ¿eh? Tío, ¿cómo puedes ganar hasta esa, Colin? De verdad, no, odio a Colin, es mi nuevo archienemigo. Perdón, ahora que me sale. Ahora, Junkus, ahora que me sacas en vídeos ganándote y jodiéndote 5-0. Vale, buen cargado. Bueno, debería ser el derrota, pero bueno, vale, escuda. Lo malo de aquí es la energía que saca.
Cambiar aquí a Dugong muy fumada. A ver. Ahora. Meterle un lunge. No, se lo queda bien. Cada vez que la Ariados de Paula pierde siempre. Ya, eso es lo malo. A ver si aquí saca un poco de ventaja. Es que, tío, Collins, hoy es tu día, cabrón. Ya. Joder. Ahora ya sí que la tiene. Collins juega atajo umbrío, ¿sabes? Está tocado en este circuito el pibe. De que lleve Greninja y se gusten todos. O Veneno X sin Ariados, ya está. No apoyo a Collins. Collins debería estar eliminado hace un rato, que ganó por un bug. Ya se ve que tuvo rematch por un bug. Qué bien va el Drapion, tío. La verdad que va muy bien. Colin is swapping out immediately, making sure that doesn't happen. This is going to get really close. The question is, does he get to a lunge before Paulasha? Because he wants to just, of course, no va a poder, no, es que no puede. No puede, ¿no? Aunque mata al Ariados, no va a tener daño para matar a Drapion de un cargado. Sí, de un lunge sí le mete, ¿eh? El Ariados que no puede. Ah, es verdad, claro. Joder, tío. Es verdad. Tendría que ser con 2 lunge. Pobre Collins. Obviamente no odio a Collins, vale. Me ha dado un poco de asquito, pero él no tiene la culpa. Por culpa del juego no solo, Mo. Pudo ser legal y dejarle la win. Solo que, como había un minúsculo porcentaje de que pudiera pasar algo en la partida, pues no. Pero sí que no le puede farmear, Collins ¿no? sabe que había perdido y el juego le perdona. Y luego le mete un... Mira. Espérate. A ver, el pilotazo de veneno ya le va a bajar bastante, pero... Claro. No puede. Nada. ¡Qué pena, Paula! ¡Buah! Pero bueno, no fue, o sea, fue cagada la celebración, pero no le jodió la partida. O sea, no. Ya había perdido. Hostia. Vaya putada. Pero es que este tío es el elegido. No, está tocado en este día y en este circuito. En este estadio. ¿No dijeron por ahí que Colin fue el ganador del año pasado? Y eso que el de Paula era agresivo, pero el de Colin más. ¿No dijeron por ahí que era el ganador Colin del año pasado? ¿De Lille? No lo sé. No sé si había ganado. Tío, pero si qué Ariados llevan. Yo que estaba contento con mi Ariados Shiny y no voy a ganar sin pie a nadie nunca. Bueno, los españoles hicieron todo lo que pudieron. Ay, qué pena. ¿También ganó Andrés Colin? No, Andrés ganó el que no se ve un stream, ¿verdad? No se le ve. This was the best of 5 in a complete mirror match of 2 of the best trainers that we have in Europe. And there are so many little details, so many intricacies. All of these Pokemon kind of debuff each other or themselves. There was Malamar, Dugong, and there was Ariados. Everything is debuffed. Boeing de momento, claro que sí, Paul, se ganó todo. No perdió contra él, está... 25 grados, me ha subido un grado. Su primer torneo y se la está sacando. Si Colin ya ganó alguno y ahora mismo está Colin. Tuvo suerte en varias partidas, tuvo suerte en la que hubo rematch por lag y tuvo suerte en una que el Serperior le bajó ataque, no le bajó ataque con Ciclón Hojas a su Malamar, que acaba de cambiar el Malamar, o sea que podía siempre bajar ataque y el Malamar se quedase en la mierda. Ahora bajó defensa al Dugong, no sé cuánto impactó, pero bajó defensa con el triturar. Está teniendo mucha suerte. Gracias, Serna, bienvenida. Buah, qué pena, tío. Todo Tactical fuera, Andris fuera y ahora Paula fuera. Los papelitos esos que usan en cambio, ¿para qué son? Cada equipo, el equipo de cada uno. Lo tienen ahí puesto. Dani. Qué rabia, tío. Esperaba una final guay, tío.
Es que lo celebró. Sí, lo celebró, pero por típico visual. Claro, lo ves tan cerca que dices ¡sí! Y luego se da cuenta, se ve que se da cuenta. Eso pasó porque estábamos todos mirando a la vida del draft. Claro, claro. Lo ves ahí y dices, vale, ya está, ya muere. Pero de repente desaparece. Pero murió sin antes. Partidas muy cerradas. Sí, a ver, está muy bien, está interesante. Está interesante. Colin, Marcos. Y de hecho Paula celebró una pensando que ya era el 3-2 o 3-1, no sé cómo fue. Y la celebró y la había perdido, pero muchos pensamos que la había ganado porque estaban metiéndose básicos y solo estábamos mirando para el Pokémon enemigo y veíamos que ya acababa su vida. Ya. Pensé que nunca diría esto, pero soy de Bohem desde pequeñito, dice. Vaya robo, Paulasha. Hola, charlando, ¿cómo estás? Bienvenido. A ver, robo... Desde el momento en el que se ha permitido que Colin siga en el torneo es un robo, para mí. Que el tío lo está haciendo bien, nadie lo niega. Pero en esta no, un robo, no limpio. No, se referirá a robo porque no debió luchar contra Colin, ¿no? No sé, me imagino. Espero que Paula se gane la próxima ronda. No, que Paula está fuera ya. Paula era loser ya, coño. Paula ya está fuera. El lag que hubo en esa pelea de Malamar por el lag. No hubo lag, ¿no? Creo que no hubo lag. Hubo un lag del final de partida. Ah, lo de Chana, pero eso fue visual. Claro, queda feo. Ganó el que tenía que matar. Estéticamente una pedazo de mierda, ¿no? Pero no fue, en este caso no fue un robo, ¿eh? No, siempre acaban así. Sí, de hecho sí. Además el lag es en el básico que mata, entonces si hay lag es porque ya mataba, entonces no impacta el lag en nada, porque el lag se activa cuando está matando. Mira, yo si fuera el que está en el sitio de Colin ahora mismo, yo no es por criticarle duramente, pero a mí se me caería la cara de vergüenza. O sea, es decir, que no estoy diciendo que es su culpa, ¿vale? Que vaya mal el juego es culpa... O sea, todo viene porque viene... Como siempre es culpa de Niantic. Todo viene por Niantic. Va fatal y no tiene culpa... ninguno tenemos culpa de que vaya mal. Pero si a mí me va... ¿quién era el rival? Creo que era... Anicir era. Cuando pasó eso... Si yo veo que me dan la victoria injustamente, digo no. Me planto. Pasa tú, que tú eres el que tendrías que haber pasado. Encima su compa de equipo. A ver, siendo su compa de equipo debería dársela, pero... ¿En serio? ¿Eran compañeros de equipo? Es que no es ni 1%, es mucho menos. Y si el wait se iba a asustar, iba a tardar más en durar, pero es que no tenía el cambio, Colin. Y Colin que no. Sabe que no tenía el cambio. Que no, eso sí fue un robo. No falló el catch ni nada, o sea, no intentó el catch porque no tenía el cambio. Entonces, en el momento que no tenía el cambio, no había posibilidades de que le saliera mal al otro. Claro. Más que se le petara la partida. Y yo supongo que es su ex compa de equipo. Se dan cuenta de que si Paulasha tiraba el juego sucio no se nerfeaba el ataque y defensa, por ende se ganaba todos los básicos secundariados. Pues no sé, ahora mismo tendría que volver a verlo. Pero bueno, que seguramente pudo jugar mejor. Seguramente sí. Es que... No sé qué dijeron ahí del juego sucio, pero el fuerza bruta es más barato, Digo, que tengan en cuenta eso. Puede ser que no llegase en alguna situación a otro cargado. Pero bueno. Colin dice. Yo la verdad que sí que voy con Bohem. Ahora voy con Bohem porque... Por lo que os estoy contando. Parece jovencito, tío. No sé. Y parece majete, tío. Que el Colin también, pero... No, Colin ya no. Colin carga un pasado oscuro desde hoy. No sé, tío. A mí me ha parecido poco honorable. Y más si es mi compañero de equipo. Vamos, le parto la cara. Es que yo tampoco sé cómo se lo plantean los jueces, ¿sabes? Claro. Dicen, mira, para nosotros ya ganaba el otro. ¿Quieres darle la win? Nosotros no podemos darle la win al que no ganó, pero ¿quieres dársela? O tal. A ver, no sé es que a saber si le han dado a elegir. Tenía más opciones o si
llega a un punto de cuando le da ese lag al rival ya se monta su autopropia película en la cabeza de que no era tan claro o lo que sea, se autoconvence, no lo sé. No sé qué hay en la cabeza de ese tío. Ya. Pero, joder. Y no me extrañaría que su rival tampoco... quiero decir, el que hizo el wait no sabía que el otro no tenía el cambio. Entonces no estás en la misma situación. Sí, es un poco hipotético. Sí. Cuando ve la repetición, dice, joder, me cago en la puta. No tenías el cambio, cabrón, ya había ganado. Es que fue prácticamente lo mismo que pulsar el cargado y que no se tire. O sea, hizo un wait, vale, pero es que hizo un wait que en el momento que entra el básico de Drapion ya era un cargado. ¿Podía ser que se asustase? Bueno, pues en el segundo básico de Drapion entra el cargado. Porque aún no llegaba el cargado tampoco con 2 básicos de Drapion. Se metió como 7 básicos casi. No, sería 4 o 5. Dice Cristian, a ver, también os digo, no es lo mismo ver vosotros las partidas desde casa que estar ahí en directo con los nervios. Claro, claro, por eso digo que todo, nada es juzgable. Nada es juzgable. Ve la repetición y dice... Lo siento muchísimo, fue un cerdo y lo ves poniendo 4 tweets pidiendo disculpas. No sabía que era tan clara la victoria para mi compañero. No claro, claro. También es verdad, ¿eh? O igual, yo que sé, igual incluso en su equipo tienen hablado de... Mira, si hay un lag o lo que sea, nosotros no damos la victoria a nadie. Sea claro. quien sea. O sea, imagínate que dice... Depende de cómo lo tengan montado ellos. Pues es un juego de mierda, pero es lo que hay. No, somos competitivos, no sé. Hay 1000 contextos. Desde luego, no merece estar ahí. O sea, no es que no merezca estar ahí porque... No sí, te entiendo, te había entiendo. Perdido, no porque no juegue bien ni nada. Colin es buenísimo, el problema de Paula es que celebró antes y nunca hizo el último tapeo. O sí lo hizo, o sea, quiero decir, sí. Ya había perdido. Pasa que sí que es verdad que le entró el básico y estaba ya visualmente ya perdido. El tapeo lo hizo. La ves que muere y luego celebra. Hombre, no, ahí sí que tapeas, ahí estás ahí tapeando como si fuera un charmeo. Ante la duda, culpa de Galactic. Hola, X, ¿qué ha pasado? Pues nada, que nuevamente lo de siempre, ¿eh? Niantic. Niantic. No te puedo explicar, tienes que ver la repetición para verlo tú. Básicamente funcionó mal el juego y ya está. Y el chico este que está en la final, Colin, pues se aprovechó de... Bueno, no es que se haya aprovechado, es que... No es que se haya aprovechado, es que simplemente ha ido pasando de ronda y esa win es dudosa. Pero bueno, como él igual ni siquiera se ha percatado del tema, tampoco es como para juzgarlo, ¿no? A ver, él sabe que él no tenía el cambio. Porque no hubo intento de catch en ningún momento. Sí. Y en su pantalla igual estaba haciendo un wait, ¿sabes? Ya, eso sí. Eso sí. Boeing, hazte un tercero, por favor, te lo pido. Por la madre que te parió. Yo creo que se va a hacer el tercero. A ver. El Dance Pars tiene cositas que decir aquí. Está muy bien. Bueno, está Malamar, cuidado con Malamar. Sí, lo para Malamar, como mucho. Y Azumaril y tal. Con aliados, pero con los cargados. Y bueno, tiene Azumaril. Tiene Azumaril. No está fácil sacar a Malamar. Si viene 3-0, pues que está siendo el elegido por la suerte, Marcos. Sí, es probable que gane Colin porque es lo que está diciendo el destino. Paula entonces top 3, sí, tercero quedó. Bueno, Ulti, muchas gracias. Que vaya muy bien, tío. Que gane tu chaval. No, Colin está cargando una carga psicológica. No puede estar a tope de mental. Se le ve preocupado, ¿eh? Igual su mental es rollo, bueno, ya que... Habrá que, ¿no? Traicioné a mi amigo, ahora al menos que sea para ganar esto. Hay que ganar esto. Cargo con tu derrota, está pensándose que es el héroe igual es una realidad totalmente alterada este fulano. Luego acaba el torneo, habla con el amigo y le dice, mira, tú ya no estás en el equipo este de... Sí, no, el Boeing está jugando que flipas. A ver, sí que tuvo matches muy fáciles como el Marco Shiny ese, que era más malo que yo que sé, pero está bien. ¿El Marco? Ah, el Kinky X Yonky este. Sí. Sí, ya me acuerdo.
Que yo pensaba, yo está bien, he estado bastante embajonado porque yo ya te digo, me he traído la flauta al stream para decir, porque ayer pensaba que pasaba el Kinky este al final o al día 2 y dije, hostia, qué bien que me va a venir bien la flauta para animarlo. Pero nada. Dice Marcos que Colin le regaló una final a un compa de equipo que se la dejó ganar. ¿En serio? Pero ya había ganado alguno, Colin, entiendo. Hostia, qué grande, ¿no? ¿En serio? Eso es verídico. Hola, monstruo, ¿qué tal? Pues predicción, Bohem. Aquí ya está empatado. Ya, podéis hacer una predicción, ¿no? Ya que estáis, ¿no? Con puntos. ¿Quién gana la final? Venga. O la hago yo si hace falta. Bueno, no, necesito un moderador aquí. Porque si no se le quita la pantalla del stream. No, esta cosa azul no. Por favor, que haya una predicción. Que dure un par de minutos o 3. Me suena ver uno dejar ganar. ¿Arceus? Arceus no se le deja ganar, Arceus gana. Es el puto dios. Ganar tampoco es honorable, si no se lo merece. Espera, que salía inglés. Ahí empieza. Vale. Bastante neutral porque no tiene bombardeo, básicamente. Yo creo que está un poquitín a favor de Azumarill, bastante más. Tampoco le va dando mucho a picotazos. Le ayuda a bajar defensa como lo va a hacer porque es Colin. Seguro. A ver. Está tocado, tío. Está tocado. Es su día, macho. Está tocadísimo este hombre. Acaba de comprar la caja grande. La madre de su madre. A ver, el Baques. Ahí está Drapion. Ariados, doble veneno. Y casi tiene el mismo equipo, casi. Quitando Malamar y Azumarill. Pero claro, como no le ha enganchado el Azu a Malamar. A saber. Mete ahí el Ariados. ¿Por qué tarda tanto en tirar el titular? Me revientan estas cosas. Tienes baja defensa, tíralo antes. Se lo escuda. Ah, pues estoy predito, gracias. Una Coatail ya es suficiente. Incluso de bufeado. Lo escuda. Y le mete el catch. Buen catch. Buen catch, Bohem. Venga, Bohem, que si ganas te invito a zumo de jengibre. Cabrón. No te conozco de nada, pero me cuelgo de tu cuello y te reviento la columna. Venga, vamos. Si se lo farmea ese Malamar es one shot, te va a ver desnudo aquí. Colin está pensando ya en que tiene que abrir su cuenta. No, eso es mal. No, solo a Coca-Cola. Pero Malamar pega mucho básicos. Claro, el problema es ese. ¿Cuánta vida tiene? Malamar entero. Si no tiene escudos es one shot, Vale, a ver qué hace. No, va a intentar un catch, Va a intentar el lío. Anda. Vale. Tranquilamente. Ese Malamar no tiene energía. No va a llegar. Confío en que no. GG. Bien, Bohem. Saldrás en el Bohem. Venga, solo 2 más, Pobre Colin, estamos en plan, pobrecillo. ¡Boom! Fue el boom más grande que vimos hoy, de calle. Habíamos visto otro ayer, que no sé cómo... Que el único boom de hoy, ¿no? Que no era. Rollo un cacha abre caminos como un Gastrodon o algo así. Pobre Colin, parece que le odio, tío. No sé qué lo habíamos visto. No, se había subido el ataque 2 veces un Ariados y le metió un plancha a algo que entró. No sé si un plancha en plan sin querer, ¿no? No, o sea, el último Betty abre caminos predijo el catch, entonces le metió un ataque tocho, que no me acuerdo qué había sido. Igual a un Malamar.
10 puntos más para Gryffindor. Sanju hizo un catch de plancha a Malamar. No, yo creo que fue otra, Yo creo que no fue esa. Yo creo que había sido... Se había celebrado el catch. O igual no, igual había sido alguien que lo había hecho muy bien en la predit. Puede ser. Me suena de Tonton haciéndolo. La predicción de catch. Vamos, vamos. Sanju contra Galactic. Vale, vale. Igual era esa. Puede ser, Dura esa, But if that's the case, you know, we appreciate you. We like to get the hype in these battles. This is the grand finals at the second European Regional Championship. Estamos a 2 wins de que termine el torneo, venga. 2 wins. Vamos, empieza Quagsire versus Marowak. Muy bien para el Colin. Bueno, no, al revés, para el Bowen, perdón. Ah, no, vale, no está actualizado. A ver. El back es área 2. Métele ahí Stone Edge. No vas a bait. ¿Para qué vas a baitear? Eso es escudo. Okay. Ahí viene área 2 a tocar los huevos. Puede meter 4 básicos, sería. Eso tiene que hacer siempre. A ver cómo le mete el Tail Blaze de bufeado. Ah, no, tira el otro. No ha tirado el otro, ¿por qué? Porque pensaba que iba a hacerle Simpi. No sé. A ver. Vale, mitad de vida. No, igual no le importaba tanto. Vamos a ver si quiere cubrirlo. No quiere. Vale, creo que llega. A ver, no. Ah, no, mete el Marowak ya directamente. Vale, pues se encierra Marowak. Perfecto. 2, 3. Tiras antes de que tenga el hueso polla. Y... Aguanta uno. Se deja todo para el... Uf, vaya hostia. Pero el Marowak, cuidado, que le va puteando poco a poco. Se lo farmea. Buah, igual farmea antes el Marowak, Ahí va a andar. ¡No! Qué putada esto. Vale. Drapion tiene que barrer y cocinar todo. Tiene que hacerlo todo. No creo. Sobre todo sin poder restablecerse. A ver, ¿el Leon a cuánto está de rango? Aunque esté debufeado el otro. Y deja entrar Coca-Cola. Vale, Colin, tío. Patito. Nah, esta es de Colin. Nah, esta es de Colin, sí. ¿Quieres que gane Colin? Bueno, cada uno. Nada, F. Nos vamos al 3-1. Bueno, da igual. Es que va a ser un 1-1. Escúchame, Colin es el que viene de losers, ¿no? Con lo cual Colin, si quiere ganar, tiene que ser 2 veces, ¿no? Sí, tiene que ganar 2 veces. Vale. Colin, Bien. me cago en su puta madre de todo. Vale. Bueno, por lo menos no es tan... Vale. Le pongan a gol de oro o algo, joder, si le gana Colin. Venga, me cago en mi vida, vamos, Bohem. Bohem que tiene 16 años, o como mucho 18, es que no tiene pinta de tener más de 20, ¿no? Ni a Rey, ¿qué importa la edad? Ya, no, nada, pero bueno. Yo qué sé. Por comentar. Este tío ganó en Lille. Sí, lo sé. Suficiente ya pesado.
Sí, ¿no sabías eso? Tienes, el que viene del bracket de losers tiene que ganar 2 veces al de winners en la gran final. Primero, todos tienen 2 Sí. días. O sea, es un putadón, ¿eh? Tienes que escalar y climbear como Dios en un torneo si vas desde losers. Si ganas el torneo desde losers eres el amo. Ese día eres el amo. Igual la primera de las... O sea, igual esta debería ser la mejor de 3. Porque al final, por ejemplo, Colin, la forma en que perdió y fue a losers fue como un mejor de 3. Entonces igual esta debería ser mejor de 3 y ya. Y ya luego la si mejor de 5. Al final, mejor de 5. Yo creo que tendría sentido, pero bueno, Sí, igual es un poco lío y lo dejan así. Igual no quieren ningún tipo de... que se quitan de... no sé, de quejas o lo que sea y todos para todos igual. Pero claro, al final el que viene desde losers pues tiene ese handicap. A ver... Quagsire, Malamar. Malamar Quagsire. Bastante neutro. Mismo back. Sí, mirror el back. Word connection, tío. A ver cuando deja de poner weak connection, tío. Sí, aunque sea verdad, que no lo pongan ya. Tío. No sé, tío. Estos detalles son los que afean el juego. ¿Has visto que es Marcos? Lo de por puntos y ya. Hombre, yo creo que para espectáculo mola más esto, ¿no? ¿El qué? Eliminatorias y tal. Ah, suizo. Suizo no es lo de quien haga más puntos. Nah, yo creo que es mejor esto. Aunque suizo lo prefiero, pero... No, pero o sea, igual suizo hasta la final o algo así, ¿no? Bueno, no sé qué decirte. No sé si prefiero un suizo, No lo sé. Yo creo que no. Igual es esto mejor, Es un poco más disputado. Vale, se lo come. Gana el mirror, o sea, el CMP. ¿Cómo le pega? ¿Ahora qué? Vas a jugar contra energía, a ver, 1, 2, 3, vale, sabiendo que... No fue CMP, no fue. También lo quiere proteger. Voy a poner abajo, si no me tapas la vida de los bichos. Vale. Habría estado bien que fuera eso, un catch. Ah, sí, es verdad, Marcos, por eso sí. El formato suizo la cosa es que juegas muchas partidas. Ah, eso sí, para cualquiera que participe es mejor. Te haces un viaje, jugar contra todo el mundo, ¿sabes? Eso es verdad. Pero bueno, para la experiencia es mejor eso. Pero para un torneo es cierto que es lo que hay. Eliminarte en primera ronda es una gran putada, ¿no? Pero... ya, eso es verdad. Los jueces no dan para tantas partidas, tendrían que meter muchos más jueces. Sí. No lo hacen por eso. Mira, ahí está el catch, pero en su contra. Colin, me cago en Dios. Hay que reconocerlo, has jugado bien. Vale. Igualmente te ha puesto ahí... Mucho no cambió, lo único no, que entraría es con ventaja de energía. Sí. Claro, es que ahí... ya es que nada, es para él. La hostia de no sé. A ver, el nuevo timer tal vez aquí funciona a favor de Bohem. No, pero a cambio haría... La movida, claro, la movida es que se restablece. Como le pasó antes a Paula. Recupera el daño de plancha y el último plancha se lo tira sin debuff. Eso es lo que yo creo. Si el Collins vimos que gana 100 pis al Sí, diablo. sí, Colin sí gana el CMP aquí. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Me refiero que si se guarda un cargado, cambia Drapion, pero luego el otro pilla otro cargado. Claro. Es que la araña no sé cuál es la que gana el CMP. Tiene que ahora mismo guardarse el último. No tiene otra. Y rezar porque le gane el CMP. De todas maneras, igual no lo mata, Aunque se lo... No, pero ¿por qué tiraste, cabrón? No está mal, El otro tenía miedo del catch, no tiró. Sí, pero ahora sí o sí no va a poder nada. No puede. Aguanta esto, No. Bueno, está muy debufeado. Vale, sí. Va a tener que decidir si tirar o no tirar el otro. Es verdad.
No. Era muy difícil porque él tiene un básico de ventaja. Vaya, por Dios. Vaya, viste, Colin, qué bien van los weights, ¿verdad? Cuando no se laguean. Joder, Pues está tío de equipo, no está ahí donde estás tú. ¿Por qué le ganaste? Porque en tu weight sí que salía la pantalla del rival. Joder. Me está enfadando Colin, Lo siento, pero es que le digo. O sea, ya verlo haciendo un weight y ganar gracias al weight. Bueno, gracias al weight no. O sea, que le ayude, pero es como. Madre. Pues. Es más fácil hacer un Pues. weight cuando sigues viendo lo que hace el rival. Pues. No voy a saber más del rival hasta que se enteró de que. Ah, no, el juego te dijo, no, mira que perdiste. Que mientras tú hacías un weight, el Drapion metió 4 básicos, tiró un cargado y se folló a tu madre. Muy bien. A ver, la ha jugado muy bien, tío. No hay que decir nada, es imposible decir algo, ¿eh? Está bien jugada. De puta madre. Muy bien. Pero yo quiero que lo remonte Bohem. Pues ha ido con la chorra fuera todo el. No sé cuánta vida tenía el Drapion de Colin, pero si hubiera hecho un undercharge Bohem, igual le mataba el Drapion con básico de aliados, pero no sé si tenía ya el cargado. Si fue así, fue un poco error matarlo, pero él no sabía que tenía un aliado, está claro. Y quien apoyamos pierde. Exagerados. Ya vimos a Paula y a Andris ganar antes. También los hemos visto ganar. No me seáis gafes. Esto es como el algoritmo. Ya buscáis ahí coincidencias y entonces la explicación es que gafamos todo lo que apoyamos. Joder, no. El string empezó ganando Paula y ganando Andris. Pero bueno, si queréis vamos con Collins, ¿no? Para seguir la coña de que bajamos al que no es. Vale, bien. Vamos, boom. Boom, boom, boomer. Vamos. Mario en la cara ya. Malamar. Bienvenido a la partida quinta. Bueno, el Marowak contigo, si te Marowak. Y el Dunsparce solo estaba para enseñar. Nah, esta tiene que ser de Bohem. Es que no me vale otro resultado. No, me vale otro. Desde que subió la vecina de Niarra estamos jodidos, no ganamos, dice. Sí, ya te digo. Ella ha subido 1,5 grados la temperatura de la habitación, ¿eh? Me cago en mi vida. Pero bueno, ahora se mantiene. Se empeña en mantener el Malamar con vida, ¿eh? Pero no lo veo bien. ¿Cuántos escudos le quedan a Colin? Malamar gana el 2-2 aquí. Contrazo. Es verdad, alguien me había dicho ayer que ganaba el 2-2 a A ver. Que el pinche Dunsparce es un pinche cabrón, ¿eh? Se lo carga ya del siguiente taladra, ¿eh? No, a ver, le farmeo un poquito más. Bueno, no, está bien. Así no le entra el daño. No, sí le entra porque no lo tira. ¿Azú? Bueno, da igual, pero vale. No llegaba nada. Vale, buah. Y ahora basiquitos de aliados, ojo. Ahora se tiene que... Ya, pero la energía es... Ya, es que qué putada, están... Para que no le mate el aliado a base. Sí, ha hecho bien, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Pero bueno. Estamos casi en la misma posición de antes. Tiene un cargado de Dunsparce, creo, casi, para el aliado. Es la esperanza, Dunsparce. Vamos. Mata al calamar de mierda. Otro catch, ¿vale? Voy a esperarse este catch, pero bueno. Sí. Pero tarde o temprano tenía que pasar también, o sea que... Está bien que le debuffee de una vez. Vale. Lo tiene que matarlo, tío. Tiene que hacer un undercharge aquí,
Mira, muy bien. Muy bien. Muy bien. No puede, tío. Es que tiene que matar a básicos de aliados. El otro tiene energía, está justita, pero yo creo que llega a él la plancha. Creo que lo hizo bien. Creo que lo ajustó bien. Va a estar justo. Como le baja el ataque. Va a estar justo. Pero creo que sí. Baja el ataque, se come más básicos, pero va a cambiar ahora. Y sigue siendo. Ya, es que el problema es ese que va a tener ahora. Cerca, yo creo. Ahí cambia. Oh. Colin McRae, campeón de Lille 2024. Ah, que tiene que hacer otra vez, es verdad. Cállate, cállate. Perdón. Es verdad, perdón. No me hagas un Paulasha. Voy a tocar en honor a Bohem. Por favor. Quiero que esto no se alargue más. Que tengo que comer, me cago en mi vida. Qué movida, qué movida, loco. Movidón esto, A ver, las partidas están de infarto, son muy guapas. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Espera, espera, que te iba a hacer dúo de flauta. Ah, ¿tienes? Colin is just welcoming him to the play Pokemon circuit. This is what the championship series are. It's gonna take the best in all of it. Yo voy a hacer el dúo Narigoudo, espera. Es el grito para Bohem. El grito. Vale. Es verdad, el soplo es una mujer. Pues nada, gente, otros putos 5 combates. No voy a comer nunca, ya está. No como. Me tomo un yogur, yo qué sé. Yo quiero algo. ¿A qué hora harás tus sets? A la noche. Aquí va a haber turno de mañana, mañana tarde, ¿no? Que llevamos, ¿cuánto ya? 5 o 6 horas ya. Y luego a la noche, pues eso, como siempre. Va a ser duro el día, Va a ser duro, macho. Cualquiera diría que me dedico solo a esto. Madre de Dios. Es que ¿sabes qué pasa? Que encima... Bueno, da igual. Solo tiene que ganar Bohem. Da igual que si gana... Ah, no, tendrían que echar una tercera, ¿no? No. Hostia. Alex. Hice una predi. ¿Qué pasa, Milton? Gracias, tío. De hecho, lo pedí hace un tiempo. Esta tarde IRL con incienso. No, sí, hombre. Y ahora que les dicen ir a hacer pis y tal. ¿Qué te iba a decir? Si ahora gana Bohem, ¿tiene que volver a luchar o ya gana? No, si gana Bohem, ganó. Ganó, ¿no? Tiene que... Vale. Tenía 2 vidas y ahora tiene una. Vale. Vale, va por vidas. Sí, mejor pensarlo así. Es que tengo ya la duda de encima tener que hacer otro a 2-1, ¿sabes? Sí, sí tiene que jugar. Vale. Entonces, esto es facilito. Se tiene que resoplar mentalmente y a tomar por culo. Lo sigue teniendo en bandeja. Solo que ahora están de igual, claro. El que gane, ganó. A ver, el Colin quitando ese detallito de antes. Se está marcando un torneazo. Es innegable. Innegable. Pero también ha ido Bohem con el rabo fuera. O sea, quiero decir, quitando esta, también ha hecho lo mismo. Entonces, y encima en winners. Y es Azumarill versus... No, esto no es para... Veamos. Dispara antes de que te haga... Vale. Igual ya ni tirar plancha, ya lo pone malo. Para no perder tanto. Ya, eso te iba a decir. Teniendo Marowak, ¿para qué vas a tirar un plancha?
Esto no le va a matar. Ven, le ganaba al mejor jugador de Bancho Minion, Marcos. Y encima le va a poder farmear, porque a básicos el Drapion 0. 1, 2, cuidado. 3, no. Cago en la madre de quien haya pensado el equipo de Colin. O sea, de Colin de... Sí, eso. La madre de Colin. Solo tú apostaste en la predicción, ¿en serio? Ya te digo yo que en vez de viewers hay fantasmas. Nosotros puso una predicción pero no la pagó, ¿no? Nunca sabremos qué pasó con esa predicción. Nah, está jugándola muy bien el Colin, es que es lo que hay. Aparte de leer bien, la ha jugado bien. Claro, ahí es la misma hora. Esta peña no come. Yo creo que un lancha ahí sin debuff ya lo tira. O se queda muy tocado. Lo protege. Que está rango Rayuelo, que no sé si Rayuelo es bufeado. A ver. Bien hecho. Esto no es CP, creo. ¿No? ¿O sí? No fue, ¿no? No, yo creo que no. No. Bien, buen. Vale. A ver, ¿qué vida le queda? Es la mitad, sí. Bien. Bien, Bohem. Nadie daba un duro por ti. Toqué la flauta con la nariz y salió. Sí, señor. No, te juro que esta la perdía Bohem, ¿eh? Porque el Colin la estaba jugando muy bien, pero... ¿Qué pasa, Gago? ¿Cómo estás? Uy, estoy viendo tu susurro justo. Luego lo veo. ¿Qué me has mandado, por cierto? Hace mucho ruido los pistachos. Se escucha, pero bueno. Para comerlos ya está. No. Solo me da un poquito de hambre. Ey, me había desmuteo. So how are you going to adapt here? Last time he did with the Malamar, but that's kind of out already. Maybe it's time for Dugong to come back. Oh, Dugong would be something that I would like to see. However, we have seen Ariados, we have seen Dunsparce on the side of Boom. So Dugong is a little hard to bring sometimes, but maybe he finds a niche scenario where he can bring it. A ver, Mirror de Malamar 2. El juego del calamar. Una colección de One Piece. ¿Pero de qué? Vale, dispara Bohem primero. ¿Quién ganará aquí la prioridad? Seguramente por la flor que tiene Colin. Si quiere ir con el Drapion es bueno. Así le tiras un fuerza bruta. Y sacas quacks. A ver, el Ralfito. ¿Y qué más? Espérate. Vale, está Ariados. Están... Ah, vale, están los dos Ariados. Vale. Full farmeo, ¿no? Sí. Y baja la defensa, ¿cómo no? Seguro. ¿Ves? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! Esto ya es... Pues igual le tira, ¿eh? Uf, pero no puede cubrir. Claro, por la puta defensa, tío.
Para entrar Ariados. Para matarle a todo. No, no entró Ariados. Bueno, claro. lo matabas. Putting up the shield here. I don't think you want to switch out as Colin just yet because the energy from Malamar on Ariados does. Never mind. A ver. But this is going to do a lot of damage as foul play. Let's see. Go for the first foul player. You gotta shield something as Colin. Dos escuditos. And there's the first Plancha, plancha con aliados. No sé yo. Es que esto del juego de la araña y del Malamar. A ver cómo gana esto Bohem. Venga, Bohem. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Sí, por lo menos son partidas entretenidas. Qué duda cabe. El mirror de Ariados justo no es lo más bonito, eso sí. Pero no, esto no. Más rápido el timer es un acierto, ¿eh? Imagínate esto con 10 más de segundos. Me jode más que puedo estar menos tiempo charmeando y esas cosas, pero sí. Pero por lo dinámico está muy bien. Easy. A ver ahí. A ver ahí. No lo cubre. No tiene por qué. Vale, se deja ahí un ataque similar, tal cual. Vale. Can boom. Boom. Can boom. Boom this. Vale. Mierda, es siempre, ¿no? Le viene fatal ganar esta prioridad, ¿eh? Sí. Es una putada ganar siempre aquí, ¿eh? No te bufeas, pero igual no muere. O sea, para un siempre que gana es el que tiene que perder, tío. Da igual, pero ya. El pinche Ariados. Ya. Es que el siempre que pierde es el de Malamar para que se le bufee. Ya. Ya. Qué horror, macho. Si gana Boeing es un héroe. Joder, se está haciendo... Hostia, disputado, como poco. Todo el rato es 1-1, 2-1, 2-2, 2, no sé qué. Si gana Colin hay que fijarse si va a felicitarle el que perdió por lag. Ese ya se ha cambiado de equipo, Lo ficharon en Amaretto Rioja. Think of a strategy that could work. Maybe that your opponent already knows but doesn't expect again, or maybe something entirely new. Maybe you need to run a risky line here. Keeping your head up is what both players need. Pero es consciente de cómo perdió. Es que no se sabe, ¿no? Para que esté más contento que Colin. Joder, pero no sé. No le fastidia que no se la diera a su amigo. That's gonna be it indeed. Both players are looking through these teams. At some point, I think you kind of can't predict which Pokemon come out. I bet the Ariados will be again on both sides because it's so strong. Colin has the Shadow Marowak, but there's no Crossfire or something. Here we go. Game number 3 between these two players. A ver, vale. I want to hear your support for these trainers. This is a great lead for Colin. Drop you into Malamar, but looks like Boom's staying in. Yeah, the backline does not look like it wants to get crunched. Es fácil decirlo, Marco, pero igual tienes en tu cabeza, ya recuperaba ahora el cambio, entonces igual la podía hacer el cambio, no sé. Aún le quedaba un cachito para el cambio. Esto no es Boom, ¿no? Sí que era correcto darse. ¿Lo que pasó, tío? No lo one-shotea, ¿no? No. Vale, Coxir Ariados no es tan malo, Bueno, sí. Sí es malo, sí.
Y luego quedaría 2 contra Marowak. Me parece que el hijo puta de Colin nos las va a dar duras. Tienes que jugar con los... Tienes que jugar sí o sí con los baiteos. ¿Se lo habrá creído? Si había contado bien, sabe que no ha llegado. No, qué cabrón. Está jugando God el cabrón, Es así. No tanto, Marcos. Terapia de 2 triturales se baja el disparo. Sobre todo está jugando God el cabrón, Nada que decir ahí. Si gana, se habrá merecido ganar. Bueno, espérate. ¡Qué barbaridad! Se lo deja pasar. ¡Boom! Buena hostia. Vale, venga, cuenta bien, Cuenta bien. Ahí. Bien. Ahora tiene que cubrir, ¿no? Cubre. Y tienes que ir, eso es. ¡Oh! Buah, se lo he dejado ahí. Vale. A ver cuánto farmea ese Quagsire. 1, 2, 3. Sí, pero claro, tiene que tirar, Tiene que tirar. A ver, tira. Y sí que le va a ganar. Todas por 100 pis, A ver. Y ese Ariados, ¡pum! Gracias, bien. Abusador, me acaba de follow. ¡Boom! Vale. Bien, boom. Te queda una win, macho. Una puta win, tío. Levante las putas manos. Démosle toda la energía a este pavo. Al menos para que acabe el torneo ya, joder. Mira, gente, le damos energía, boom. Vamos. ¡Ah! No es suficiente. Cago en las mamas de Dios. Pienso tocar una sonata por el... Por el lead. ¡Hola! Si tienes un filtro de blue, cabrón. ¡Qué guapo! Necesito que gane el lead. Y la compo, si puede ser, ¿no? De Broly más. 3, 2, 1. Acuérdate del 200%, cabrón. Sabíamos lo que podía pasar si subíamos el volumen de Niarra, gente. Lo sabíais todos. Nadie se negó. Con esto tiene que ganar el puto lead. Mínimo. Yo creo que va a ser Ariados versus Azumarill. Sí, puede ser. El Diego no salió a pasear, El del Colin. Poco tiene que hacer también, pero bueno, se le puede explicar cositas. Vamos, Bohem. Ariados gana el 2 escudos, Marcos. Parece ser. Entiendo que no comiste. No, yo no comí. Pero bueno, claro, comí 1-1s, 2-1s, 2-2s, así. A punta pala. A ver, ha funcionado. Malamar contra... Bueno, lo de antes. Pero no ha funcionado. No ha funcionado, digamos. Vale, tira, bien. Tira y se escapa. A ver, va a tener el mismo... A ver, otra vez lo mismo. Estamos viendo otra vez lo mismo, Y antes la has remontado, Vale. Aquacolas está bastante bien. Y cubre. Bien. Pues aquí es acertar si es plancha abre caminos. Son huevazos dejarlo entrar. No debería hacer ningún bait siendo la misma energía. Yo no le veo sentido hacer un bait aquí. Si me dices que sí que ganas energía haciendo un bait, bueno, pero... una partida de Juanillo que era tal cual esto. Quiero decir, le vas a seguir one-shoteando de un roca. Le dejaban entrar a Juanillo un plancha. Porque lo veían, pero era... Bueno, no era tal cual esto, era otro match.
Lo malo es que nunca va por el rock. Va directamente a... Ni baitea ni nada. A ver, tiene un Malamar. En cuanto entre con Malamar se lo baja básico. Ahí viene. Su propio Malamar. Tienes que irte de aquí con mucha energía, Cho. ¿Por qué le tiras un...? No entiendo. Ah, ¿no son Coca-Colas? Su casa. No va a cambiar aliados, que se come los básicos. Vale, vale. Vale, bien, bien. Está bien, está bien. Tiene que ir a por su Malamar ahora. Malamar matea básicos en su aliado. Vale. No, lo saca ahora, Vale, vale, vale. 0 escudos ya, 0 escudos. Esto se decide en los siguientes golpes. Ahí viene un fuerza bruta y va a cambiar, porque ya tiene el cambio. Igual le mete doble fuerza, no lo sé. No, no lo tiene todavía, no lo tiene todavía. Doble fuerza, sí. Ahora sí lo va a tener. Ahora sí lo va a tener. Tiene que... yo creo que entrar en el Ariados ya. Aunque el Quagsire lleno de energía también estaría bien. Va a meter el Drapion de una. Esto está a rango de un triturar, así que... Putada, sí está a rango, sí. No, 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 está a rango. Lo va a matar de un golpe. Lo mata fuera. ¿Y qué pasa? Que ahora... Lo que tiene que hacer ahora es farmearlo entero. Por la madre que lo parió. Colin, como bajes defensa... Ya está. Creo que da igual, que baje defensa o no para el match. Pero sí, pero es que siempre la baja, tío. Vale, lo baja siempre, pero da igual. Tenemos aquí la energía. Igual sotea todo ya. A ver, tiene que guardarse un plancha y listo. A ver, igual le hace, a ver, igual le juega un catch, ¿Los de Colin tiene algún básico? No. Vale, vale, ya está. Vale, Lance, y ya está, ¿no? Ya está, ya está. Colin. ¡Colin! ¡Créetelo, Colin! ¡Créetelo! ¡Créetelo, hostia! ¡Vuelca el micrófono! Es Botem. O sea, Colin, no. ¡Sí, créetelo, Colin! ¡Está fuera! Ah, vale, vale. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Boom! ¡El boom ha ganado! ¡Por la puta flauta ha ganado este tío! Quiero ver a Zionic reaccionando a esto. Mierda, tío, no me va bien. Perdón. Le bajo el volumen, gente. Perdón. Perdón. Me emocionas mucho estas cosas, tío. Me emociona mucho, tío. Voy con un tío y gana el tío. Así de claro. ¿Quién decía que lo Me ganaba? voy a sonar el moco, tío, que se me ha ido por la flauta. La madre del amor hermoso. ¡Sí, señor! ¿Entrevistan al que gana? Sí, ¿no? ¡Qué tranquilo está! ¡Yo estaría rompiéndole las gafas al puto juez! ¡Qué tranquilo, tío! ¿Te imaginas que ahora hace, ya por los poderes de Colin de hoy, que el tío hace una celebración ofensiva o algo y lo descalifica? Sí. Como el que hizo lo de la paja, que se supone que era tirando unos dados, no sé qué. Ah, sí, lo de así, ¿no? Así. Todo bien, de repente, ¡cómemela! Qué bueno, joder. Me ha gustado mucho este torneo, tío. Sí, aquel de la paja fue el puto héroe de todo. Muy poco. Yo creo que quien más lo vi celebrarlo fue Paula. Joder. Hasta cuando pierde, celebra más Paula. Sí. A mí, bueno, el campeón del mundo de este año es el que me ha tocado los huevos un poco por cómo ganó y qué poco lo celebró, tío. Ya. Ahí sí que dije madre. Majete en string y tal. Ah, no, espera, el de este. No, el Yekai, dices. No, Yekai, El Yekai, tío, no sé, macho. No celebró nada. Ahora será streamer y se volverá loco. Es la primera vez que gana, ¿no? Sí. Pone Tanco, yo estaba desnudo subido a la mesa, si tuviera que ser yo. Yo desnudo desde el último básico ya. Le doy a un botón, así tipo Dragon Ball, se te quita la ropa. Paso la noche en el calabozo, de la misma. Mira, con la medalla. Una multa del 15, pero en el calabozo y con la medalla. Con la medalla. O la copa. Bueno, la copa no, porque no hay copa aquí, ¿no? La copa la que me pego después. Sí, ya lo escuchó antes, creo, Marcos. Es el primer regional que juega Boen, ¿eh? ¿En serio? O sea, no que gana, sino que es que participa. Sí, es el primer regional de Boen. ¿Ves? Por eso voy con este tío. Porque la verdad que ahora vendrá a más regionales, pues porque ya tiene la picha directa y ya sabe lo que es esto. Sabe lo que es ganar. Qué bueno, tío. Qué bueno.
Fue primer Legend en GBL. No, ¿Eh? en GBL fue Zoilus esta season. Fue... O dices en otra season. En otra season, ¿no? Porque el primero de Legend de todos fue Tomahawk. El primero de todos. En otra season, igual sí. A mí es que sonar me suena, o sea, es primer regional, pero se le conoce de algo, yo creo, ¿no? A mí no me suena de nada este chico, la verdad. No sé, a mí de algo me suena, pero no sé. Igual de verlo en GBL, el nombre y el líder o algo. La que le quitaron a Christine. Ah, pues sí. Igual sí. ¿Cómo te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? Eso fue hace un año en... Eso fue hace un año entonces, en la season de verano del año pasado, creo que fue. Que me contó Christian que no actualizaron el leaderboard. Ah, no actualizaban y Christian estaba en Legend. Ya. Eso es. No, en Legend no. No, en Legend no. Estaba top 1. Quitó el top 1 a Eso es. En Legend no fue primer Legend. Eso Christian, es. creo. Porque si es primer Legend, lo tuitea y ya está. O no es que no podía actualizarse el elo o algo así. No sé, fue que flipante. Que no actualizaban el leaderboard. Claro, no se actualizó el leaderboard, no el elo, ¿no? El leaderboard, creo. No se actualizó el leaderboard. El típico caso de... No, la mejor season y no hay leaderboard. Bueno, gente, yo no sé si dejarlo por aquí ya, porque madre mía. No le salía la pose, ya eso es verdad. Yo me estoy dando cuenta de que si quiero jugar al LoL tengo que reiniciar el ordenador porque no hice el cambio ese. Es que ahora tengo que hacer una cosa muy rara para jugar. Lo que el Vanguard, que lo cierras, ¿o qué? Sí, no, es que ni siquiera por eso. Para jugar tranquilo... Bueno, puedo hacerlo del Vanguard. En vez de reiniciar. Tengo que salir del Vanguard, una cosa un poco rara, tío. Si sales te pide reiniciar luego para abrirlo, creo, Cuidado. ¿Pero ya. ¿Qué es lo que te pasa? Pues que no me deja abrir el client. No me deja abrirlo. Por ejemplo, voy a probar. Riot Client. Voy a probar. Igual si me deja, ¿eh? Que me estoy pegando aquí un... Jugar. Ah, pues igual sí. ¿Se ha desactivado el método de pago? ¿Cómo? No se ha podido ejecutar, ¿no ves? No puedo. No me deja jugar directamente. Qué raro. Pero igual tiene que ver con tener... No, lo que se ha abierto, no sé. No sé, probaré con lo del Vanguard. Hay dos opciones. Una que es reiniciando, fijo, y otra que no. A ver si no funciona, si me funciona esa. Tengo que aprovechar porque... Habría que ganar este para decir, me ganó el que ganó el torneo. Habría quedado segundo. No sé qué me gustó ver más, si la derrota de Colin o una del Madrid. Y lo dice un blaugrana, ¿eh? A ver, realmente ya... A ver qué dice él. Seguramente diga algo en Twitter, ¿no? Supongo. Sobre lo que ha pasado. Bueno, gentecilla, yo creo que lo voy a dejar por aquí porque quiero comer tranquilamente. Cerramos la llamada, ¿no? 7 horas y media de stream. Os mando con Niarra y ya está. Que va a jugar al LOL. Así que vais a escuchar más gritos. Hostia, ha estado guapo. Yo la verdad que ha sido un puntazo porque desde que hemos hecho lo de la llamada esta, totalmente improvisada, para mí ha mejorado un montón el entretenimiento, ¿sabes? Es que te cunde hablar con alguien, tío. Claro, claro. Comentando un regional tú solo es un coñazo. 7 horas estar ahí leyendo el chat, sobre todo si no es muy activo y tal. Uf. Y ahora se ha hecho súper bien, súper fluido, tío. Y mira que nos han dado coñazo, ¿eh? Es que yo en otros casteos sí que entraba alguno, entraba Zusken al Discord y tal. Sí que es verdad que lo dijo antes y... Sí, también es buena el hacer el por Discord. Y no me acordé. Pero bueno, pero está bien como... Y tal, me dio curiosidad. Pero entre... O sea, como... Ya no te hablo de... Imagínate que yo no suelo streamear los regionales, ¿no? Pero en una que coincidimos como hoy, está bien, es buena idea. Es buena idea, yo creo. Tengo el cursor en llamar, ¿eh? Llamo a Pokémon Go y digo, Que les digo 4 cosas. Entré pero no estaba, o sea, no lo tenía abierto. Bueno, os mando con Niarra, gente. Bueno, Alex, ¿cómo hacemos? Cerramos la llamada aquí, ¿no? Sí, cerramos esto. Dale sin más a colgar y ya está. Venga, tío. Venga, tío, un placer. Nos vemos en otro, cuando quedemos. Ya hablaremos. Gracias por participar, me dicen.
Captura de ventana, espérate un poco, que tengo que... Espérate que voy a cambiarle el nombre a esto. Renombrar... Vale, ventana dúo. Ok, ya está. ¿Qué pasa, Kinky? Entre los dos está mejor, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No sé, como más familiar todo, ¿no? Ha subido un grado y medio. Me he puesto cachondo y ha subido un grado la habitación. ¡Qué barbaridad! Ya ni siquiera el ventilador me salva de esto. Gracias, Carapán. Muchas gracias, tío. Jo, Marcos, tío, Líder Azul Alex nos ha raideado con 21 viewers. Me jodió bastante, tío. Bueno, ya está, voy a quitar el voz. Voy a quitar el voz, tío. Me jodió bastante, tío. Sudas casi más que Bohem en el stage, ya te digo. Sí, no, sudo como un cabrón, pero porque es que ya te digo, si no tengo la ventilación activa es como cocerse aquí dentro. No, la experiencia de la llamada, ya os digo, súper perfecta. A ver, es como Discord, pero en Twitch. Igual, no hay ninguna diferencia. Pero bueno, mola. Mola porque está bien. Porque sabes que está el otro en directo, tú también, estáis ahí compartiendo gente, está chulo, tío. Está chulo, tío, es como... Mira, estaba haciendo intercambios. Y nada, mira, una mierda de estas. Hola, Zamas de México. Y Marcos, lo que te digo, que al final... quería que ganaras, tío, que pasaras al puto día 2. Estaba convencido de que te veríamos. Y qué pena, tío. Qué pena, tío. No sé qué me ha dolido más. Si al final que no vaya Paula a la final. Que Andris haya perdido también. Y tal, que lo tuyo. Y el otro era muy jodidos. Ya. Y fue llorando por ahí que le robara. ¿En serio? No jodas, que fue en plan perdedor, mal perdedor. ¿En serio? Hola, Lois. Buenas tardes. No jodas, eso sí que no sabía yo, ¿eh? LOL. Le mao, ¿eh? Fatal perdedor, en serio, ¿eh? Hola, Prof. Farón. Gracias por el follow. Bienvenido o bienvenida. Supongo que bienvenido a la familia de los Niarenses. En fin. Qué movida, loco. Qué movida. Croagunk. Bueno, vamos a hacerlo y voy a por algo de beber o algo así porque estoy cocido, tío. O igual como, no sé. Igual no, nada. Hoy no voy a comer, comeré más tarde. Picaré algo y luego ceno más fuerte. No me queda otra, tío. Para que veáis cómo va el tema. Ahora sí que empiezo a sentir muchísimo calor dentro de la cabina. Pero una barbaridad. O sea, 26 grados y pico hace ya, ¿eh? Aquí dentro. Como si fuera una noche de verano fuera de lo común. Gente competitiva que tiene mal perder. Ya, tío. Yo tengo mal perder. Pero conmigo mismo. Me lo como yo. Me lo como yo y ya está. Y estoy jodido un buen tiempo. Pero no me voy a putear al rival, no sé. Al rival siempre le doy la mano. Aunque me esté cagando en los muertos de Jericó, da igual. Yo le doy la mano, le doy un abrazo y le digo, tío, enhorabuena, me has barrido, tío. Me has barrido, tío. Estoy mal porque he perdido yo. Pero me has barrido. No sé. Yo no entiendo ese... No lo entiendo. Jamás lo he entendido. Puedes estar dolido, tal vez no decirle nada, decirle después, ¿sabes? Desde que se te pasa el cabreo. Pero de ahí a en plan andar con malas palabras o ir en plan tóxico, no sé. Es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, Marcos, ya que estás aquí aprovecho. ¿Qué tienes? ¿Qué intenciones tienes? Para los siguientes... Ah, mira, están poniéndole la medallita al señorito, mira. A Colin le están poniendo la medallita. ¿Qué intenciones tienes para seguir con el circuito competitivo? ¿Vas a seguir o vas a ir a los que puedas o qué coño vas a hacer? Líder azul Alex Viteo X5, Marcos, lo del quíntuple busteo de Pangoro y 2DR me parece excesivo. Busteo de Pangoro y los dos. Ya, la verdad que también, ¿eh? Intenciones las que tú quieras. Follamos. No, de verdad, te lo digo en serio. Que así yo estoy más pendiente de ver si vas o no y a ver si puede ser que te pillen en directo y te hagamos ahí como hoy.
La ola. Tiene la intención de ganarnos en Battle Frontier. Eso seguro. De eso no hay duda, ¿eh? De eso no hay ninguna duda, de hecho. No me quedan dudas. ¿Vas a Gdansk? Amigo. ¿Cuándo es Gdansk? ¿El siguiente? Si puntúo, me quedarían por puntuar 2 más. EUIC y Sevilla. Sí, mejor esos 2, ¿no? Lleva ya 340 puntos. Y son 400, ¿no? Sí, deben ser. Deben ser. O sea que vale, tu intención es volver a clasificar y a ir al mundial, ¿no? Qué chico más suertudo, cabrón. Nah, haces bien, haces bien. Tú que te lo trabajas y que te lo curras. Yo la verdad no podría estar en un... Yo no soportaría estar en un regional como Baltimore, que está todo el rato yendo mal. Uf, eso es Líder azul jodido. Alex Viteo X5. Mucha puntuación en los regionales, pero luego me hace asistir a torneos de Coruña y llevar al gato para ser 4. Para que puntúe, ¿no? Top 32, top 24 en este. Y Jaden sale top 8 y para Anaheim. Sí. Sí, sí. Tío, nunca he ido a un local, ¿eh? Nunca he ido a un torneo local. Es que en Bilbao no se hacen, macho, no se hacen. Y mira que hay tiendas que se dedican a esas cosas, pero es que Pokémon GO está muertísimo aquí. Pero muertísimo, no hacen nada, no lo mueven, no... O yo no me entero, que también puede ser, pero yo sí que me enteraría, me lo habrían dicho. Hay gente de aquí que compite. Habrían ido. VGC sí. En VGC sí sé que se hacen cosas, pero o de TCG, pero no de Go, tío. Es una gran putada eso. Seguramente se podría replantear o plantear a los locales el hacer eso, ¿no? En fin. Bueno, la gente está sonriendo mientras ven a este ganar y tal. O sea que está bien. En el VGC está full... Sí, el Riso está... Yo le sigo a Riso. Yo sé por él que hay torneos de VGC en Bilbao, porque va a los que salen. No hay muchos, porque él suele ir a Madrid y tal, pero... Alguno va saliendo. Pero de Go no. De Go no. Hay que ir a hablar con las tiendas. En serio, ¿eh? Ya, pero si le planteamos que haya 4, ¿no? Como en el caso del gato y tal, ahí en Coruña, pues... No sé. Como streamer les podrías dar más eco de los torneos. A ver, sí. Sí. Tienes razón. Tendría que hablar con ellos. Lo haré. Lo haré. A lo mejor ya no para este ciclo competitivo, porque no sé si se puede o están a tiempo. Creo que habrá... Eso será con tiempo, ¿no? Es 4 al mínimo. Ah, bueno, entonces sí se puede. Voy yo, va X y va un colega mío y otro más. Y ya con eso se hace. Se podría. Y los gano yo. Que nada, no. Pero la duda es ¿cuánto? Y Candocho. La duda es con cuánto tiempo se puede organizar un torneo local que valga para el ciclo competitivo actual. Te hablo. El actual. Ah, va por trimestres. Si sacáis un amistoso este trimestre para el siguiente podéis tener challenges. Es decir, que ya para antes de que acabe el ciclo competitivo de este año, sí que se podría llegar a puntuar algo, ¿no? En un torneo, ¿no? Hostia, eso está bien, ¿eh? No lo sabía. Yo pensaba que tendría que ser todo justo antes de que saliera el calendario. Es decir, ya tenerlo todo hablado en verano. Pero siguiendo así, es mucho más factible. Podéis sacar en el último del año un cap. Que eso ya sea oficial, ¿no? Digamos. Pues nunca me lo había planteado. Yo con mi escaso tiempo, capaz de no poder ir al propio torneo, ¿no? Pero en principio... Bueno, estaría bien. En el año que yo, o para el siguiente año sobre todo, que me pueda dedicar a esto más, pues sí que estaría bien. Ahora ya no creo que me dé tiempo ni siquiera a base de locales hacer ningún tipo de farmeo de puntos. Pero bueno, estaría bien sobre todo para abrir la veda. Es abrir la veda. Challenge es oficial. Top 1, 15 puntos. Top 2, 12. Cap son 50 y 42. Ah, vale. O sea que el challenge también es oficial, aunque puntúes poco, ¿no? Ah, no lo sabía. En cap son 50. Y otra duda. Este año entonces bajaron
bajaron el tema de los puntos de local, ¿no? O al revés. Es que estoy ahora mismo en un mar de dudas porque ya no me acuerdo ni de qué pasa con mi vida. Anda, que vaya foto le han puesto al Tactical, que parece que se está haciendo una gallola. Es lo mismo, pero dan más y menos puntos, claro. Pero esa es la duda. La duda es de, en comparación al año pasado, los locales se han mantenido, han subido o han bajado de puntuación. Porque estaban hablando de eso, de nerfearlos porque era demasiado fácil ir por esa vía al mundial. Entonces, pues bueno, no sé. A ver, para la gente como yo que no puede viajar está mucho mejor que se pueda ir a locales. Pero entiendo que es mucho más diferente. No puedes ganar más puntos en un local que en un regional, que es mucho más complicado ganar, ¿no? Ahora solo puedes maxear 4 de cada. El año pasado eran 6 de cada y el año pasado puntuaban de 4 en 4. Este año los primeros 6 sois menos de 9. Ah. Han sido nerfeados entonces. Vale, vale. Ahora no hay puntos que aseguren clasifican el top de Europa, etcétera. Vale. Bueno, me alegra porque a pesar de que sea peor para mí o gente que no puede viajar, o al menos no tanto, me parece justo porque, joder, los que vais a regionales, tío, que es mucho más complicado. En este regional había nivel, ¿eh? Había buen nivel. Había un nivelazo, de hecho. Faltaba gente, ¿no? Pero aún así había un nivelazo, tío. Y esto es mucho más complicado de ganar. Lo que ha hecho el UVM este es complicadísimo comparado con ir a un local que igual sois 15 personas, como mucho, o 10. Y lo ganas. 390 puntos de locales. Es que es mucho eso. Es casi asegurarte el pase. Y este año 260, vale. Siguen siendo bastantes. Yo lo vería más como una ayuda, en plan 100 puntitos o 200, como mucho. Había mucho nivel y aparte también estaba Marcos. Sí, no sé. En fin, voy a mirar... Que ya son las 5 de la tarde. Ya son las 5 de la tarde. ¿Qué está pasando? Que ha abierto el stream a las 10 de la mañana, a 11, tío. Hostia. Madre mía. ¿Alguien tiene un equipo en plan resplandeciente en Liga Ultra que diga esto es la polla? La polla. Que digas la polla y no me digas Golisopoz y Golisopoz y Virición y es demasiado largo ese blur, tío. Demasiado largo, tío. Me estás amenizando el bus al aeropuerto. No, a ver, los sets van a ser a la noche. Ahora ya no, porque es que si no se me va el domingo entero. Ahora lo que quiero hacer es unas partiditas de LOL si consigo jugar. Y luego a la noche ya abrimos los sets con total normalidad. Esa es la movida. ¿Cuánto viaje tienes? No es mucho, ¿no? Nah, que es 1 hora y media de vuelo, ¿no? No creo que tengas mucho más, ¿no? ¿Dónde está Lille? Lille debe estar por debajo de París, ¿no? Igual me fuma un porro, ¿eh? Claro, veo Francia muy al lado y claro, pero Francia es enorme. A la noche vuelas. A la noche, o sea, el último vuelo será entonces. Porque debes estar a la misma hora o franja horaria, ¿no? Dos horas de bus a Bruselas y luego 2 horas y media de avión a Oporto. Claro. Y luego 1 hora de coche. O sea, tienes un tour de la polla. A lo tonto te pasa a pegar 6 horas viajando. Joder. Joder. Vaya movida. Hostia. Vale, necesito la ayuda de Carlos. A ver si está despierto. Yo creo que sí, ¿no? Viendo llover, nos fumamos un porro. No, esa no, por favor. Viendo llover, me entró la locura. Me da cringe, esa y la otra me dan cringe, tío. Esa no puede ser. Vale, está Carlos por aquí, vale.
Nah, si me echo una horita de combates del LoL está bien, yo creo. Es que mucho más no puedo hacer directo, tío. Tengo que estudiar, tengo que hacer cosas, no he comido, o sea, flipas. Es que el día de hoy va a ser, ¿cuánto? Jornada hipercompleta. No, ese no, ese da mucho... No. Una especie en extinción tan leal como la vida. ¿Has gastado 1000 bits en eso? Este soy yo, ahora llega mi momento. No, ese da mucho cringe, tío. Por eso lo puse 1000 bits, para que no lo spaméis. No, hombre, no. ¿Qué es eso? Eso es queso. No, es el... Tonterías, blurbs que me sacáis. Son como audios. Sí, son 1000 bits. Eso vale 1000 bits, tío. Madre mía, tío. Hafda, espero que te guste el LOL. La caja de Pandora son esos audios. Sí. Sí. Se van recopilando en función de las cagadas que vaya diciendo y luego los podéis spamear o soltar en momentos clave, por ejemplo. Vale, me está ayudando a solucionar el tema del LoL, ¿eh? Dame un momento. Señor Carlos. Entro en client, está... Vale, recién salgo de Vanguard. Lo malo que he intentado ya darle a jugar. Mejor salgo otra vez de... O da igual. Es extensible casi, Anthony, casi. Hoy sí, hoy casi. Y mira que no lo tenía pensado, ¿eh? Porque yo dije, va, veré el regional tranquilamente en el canal de Alex, de Chill... Y al final dije, venga, va, pues me animo, tío, ya que están las dos españolas en la final. En la final no, en el día 2. Vale, no le des a jugar. Vale, perfecto, casi la cago. Vale, salgo y entro. Vale. Yo no juego LOL, pero sí Mobile Legends. Debe ser parecido, ¿no? Y cada que hago pick a mi main 3 counter picks del otro equipo. Debe ser parecido el Mobile Legends, ¿no? No lo sé. La verdad que no lo sé. Vale, voy a ver... No le doy a jugar. Salgo del Vanguard. Debe funcionar esto, tío. Creo que es lo que voy a hacer. En vez de cambiar, para poder hacerlo así... Creo que en vez de cambiar el 0 y el 1, lo haré siempre así. Niarra, ¿por qué pierdes partidas en GBL? ¿Te hacen hard? Estás muy buena, ¿eh? ¿Por qué no te baja el ataque Registry? ¡No! ¿Por qué? ¡Me sacan 3 fantasmas! Esa es muy buena. Es vieja y es muy buena. Eso fue un día que me sacaban de equipos de 3 fantasmas. Digo, ¿esto qué es, tío? Digo, o sea, ¿me estás vacilando? Yo, claro, por supuesto, con Pokémon normales. Y, bueno, normales no sé qué tenía, pero una locura. Vale, a ver, voy a exit Vanguard. Sí. Vale, y ahora debería poder jugar bien. Vale, ya puedo jugar al LOL. Ya puedo jugar al LOL. Esos audios son joyas, ¿verdad? Sí, lo sé, son la hostia. Es como los típicos audios que te guardas en el WhatsApp. Pero, o las alertas de aquí, del stream, pero eso. Vale, voy a cambiar a League of Legends la categoría. Y nada, ya entiendo que os dé por el culo esto. Sé que no os gusta, pero es que me tengo que marcar unas partiditas sí o sí, por huevos. Eso lo hacía un streamer argentino que se llamaba Aoniken, que jugaba GBL Full Fantasmas porque era lo que lo molaba. O sea, Acero... ¡Ah, ya sé quién es! Ya sé quién es. Bueno, no sé, no sigue, ¿verdad? Aceronique, sí. Buah, hace años de eso, ¿no? Yo le he hecho raids a este chico. Seguro, ¿eh? Luego cuando estoy en mi línea ganqueo de 4 boludos. A por mí y mi equipo, ok, muy bien. Gracias al otro lado, al push Torres. O sea que es lo mismo que el LOL, ¿no, Hazda?
Se pasó al LOL de Pokémon, o sea, a Unite y luego lo dejó. Pero bueno, puedes jugar a las dos cosas. ¿No? ¿Qué cojones? A ver. Se rayó porque no he llegado nunca a leyenda jugando monotipo fantasma. Joder, macho, ¿pero que te rayes por eso? No te rayes, cabrón, sigue intentándolo. Entiendo que te duela no poder, pero coño, que es que estás jugando con la polla con 5 plomos colgada de los huevos. Es normal que no puedas llegar. Casi lo mismo, por eso cuando juego intento jugar en horas que no sean muy habituales, porque hay mucho counter pick. Y el Mobile Legends tiene mucho movimiento, porque el LoL hay demasiado movimiento. Entiendo, ¿eh? Quiero llegar con Gengar y lo veo complicado. Bueno, esta puede ser tu season. Pero Gengar es un fantasma, no 3. Que te rayas por eso. El que más grita jugando GBL de todo Twitch. Ah, ya. No, coño, pero yo no me rayo por cosas... A veces sí, pero son muy puntuales. Pero no me rayo en plan con la cabeza fría por cosas así. Y si me rayo, al día siguiente me levanto y lo intento otra vez. O sea, no sé. No es algo que diga, lo dejo. Porque no puedo llegar no puedo llegar con esta mierda de fantasma de equipos. Que no, que no. A ver, voy a fijar el comentario. Vale. Lo que sí me vais a permitir es salir a echar un pis, ¿eh? Que estoy muerto de... Estoy muerto. Tengo que ir al baño un momento, ¿vale? Pero una rayada tuya con por 100 de cualquier otro. No tantos, creo que exageráis un poco. Yo no soy tan rayado. Es muy puntual, lo mío es muy puntual. Son reacciones más que rayadas. Me rayo... pero poco. Para toda la mierda que hay en el juego me rayo poco, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Más que todo en torneos te he ganado un poco por ello cuando yo... Ah, sí, ¿eh? En torneos también, hostia, no lo sabía, tío. O sea que también eres un enganchado de esto. Vale, vale, me gusta. Me gusta. Muy bien, pues ahora vuelvo. Dadme un momentito, de verdad. No tardo nada. Por la gracia de la flauta. ¿Qué pasa? ¿Estoy nerfeado o qué? Hostia, no te lo vas a creer, pero creo que tengo un moco dentro. Tengo un moco dentro y me está tapando, ¿eh? No suena porque hay un moco dentro. Increíble. Bueno, es lo que hay, tío. Tengo congestión nasal. Y anal. Un poco. Dame un momento.
Vale, ya estoy, gente. Ya estamos aquí. De nuevo. Bueno, muy buenas a todos. Los que os quedáis, los que estáis, los que vendréis. Espérate que estoy usando el cable. Me cago en mi puta vida. Como os dije ayer a los que estabais por aquí, quiero contenido de esto de aquí semanal, ¿vale? Vamos a hacer un resumen cada semana de cómo voy avanzando en esta aventura llamada League of Legends, que sé que para vosotros ya es una cosa vistísima, pero para mí es absolutamente nuevo. Nuevo. Me quiero meter de lleno y esta es la temporada en la que os dije que iba a iniciar mi ranqueo, por lo menos. No sé cómo se me puede dar, no sé si avanzaré con el tiempo o si va a ser una puta mierda, no lo sé. Solo sé que lo tengo que probar. Tengo que probarlo. Como mínimo tengo que probarlo. Y el único rato al día, bueno, no, más bien que al día, a la semana que me ha quedado para esto es este ratito. De hecho, no debería estar aquí, debería estar estudiando, ¿no? Pero bueno, ya os digo, 2 partiditas se pueden intentar hacer. También os digo que, joder, es que hice ya partidas. Bueno, este es el inicio del LoL en el nuevo garito, ¿vale? En la nueva cabina, en el nuevo búnker. Y ciertamente hemos echado ya un par de partidas o 3 al inicio de esta season, que ya empezó hace justo un mes, ahora mismo. Fue hace justo un mes, un poquito menos tal vez. Entonces, bueno, el resumen va a empezar desde que empezamos hasta esto de aquí, ¿vale? Y eso es lo que quiero traer un poquito. A ver qué tal vamos avanzando. Hace tiempo que no juego, por tanto, tengo bastantes ganas. Ahora mismo hace casi 27 grados aquí dentro. Y podría poner el sistema de aire acondicionado, la verdad. Podría hacerlo. Pero, bueno, se puede aguantar el calor. Con el ventilador este se puede aguantar. Me lo voy a enfocar. Me lo voy a apuntar, más bien. Me lo voy a apuntar al cuerpo para que esté refrigerado medianamente y no importe que haga... A ver, de hecho sí que hay ventilación, o sea, sigue habiendo ventilación, pero hace mucho calor ambiente, es lo que hay. Me he traído un tintito de verano para, ya que parece verano, pues para que... Hace tiempo que no bebo nada en casa, en plan que no sean refrescos y me apetece. Así que nada, con este contenido ¿voy a llegar a Challenger? No de momento, es imposible. O sea, Challenger, para que os hagáis una idea, la gente que solamente sabe de Pokémon, Challenger es como 1000 veces más difícil que llegar a leyenda. Pues todavía más. Todavía más. Así que imagínate el reto que supone para mí hacer o intentar hacer algo de esto. Imagínatelo. La verdad que me apetece mucho ver hasta dónde puedo llegar. Y sobre todo porque ya sabéis que yo sigo mucho a Nisaxter, ¿no? Me parece una ídola. Y ella, o sea, la historia, lo que me fascina y me atrapa de esa comunidad y de ella es que esto, claro, puede sonar negativo. Puede sonar negativo. Pero no, yo te lo digo en plan positivo. O sea, lo que me raya es que lleva 10 años o más, ya serán 11 o 12, y la tía no sale de plata. Bueno, sí, oro, platino, no sé qué, pero bueno, ha habido un rebalance que al final ahora es como el nuevo platino es el viejo oro, ¿no? Al final es algo así. Entonces, me cuesta asumir ese facto. Digo, no puede ser. Digo, a ver, una cosa es que sea malardiña, que le falten manos, ¿no? Que le sea difícil, que no haya nacido para ser buena en el puñetero LOL. Pero es que me chupa las pelotas. O sea, es que con la cabezonería al final tienes que llegar a tus objetivos. Te guste o no. O le guste al mundo o no. Entonces yo quiero comprobar si es tan difícil salir de plata, de oro y eso. Quiero comprobarlo. Y sé que es difícil. Sé que es difícil porque, aparte de Nisaxter, o sea, sé que hay mucha gente que juega como vosotros. Como, yo que sé, Carlos ha jugado, Valk juega, te puedo decir, Sónico ha jugado mucho. Te puedo decir también que Garito ha jugado mucho y juega, Andoni juega, ahora juega Franchas. Hay varios de los que jugáis. Yo igual soy malo en todo. No, yo soy malo, pero me entreno, ¿vale? Soy malo, nazco siendo malo, pero luego voy mejorando.
Entonces quiero saber hasta qué punto tengo la mejora. No voy a, en una temporada, obviamente, igual no consigo ni salir de oro, o sea, de hierro. A lo mejor no, porque soy nuevo, soy malísimo, soy un cáncer, literal. Pero da igual. En la siguiente temporada esto es como cuando empiezas en Pogo. Las primeras veces no pasas ni de veterano, ni de nada de eso. No, es que no, salvo que seas un fuera de serie, es que no tienes recursos, no tienes habilidad, no tienes reflejos, no tienes conocimiento del juego. No puedes. En cambio, bueno, yo creo que ya para la siguiente temporada o la siguiente ya sí que me puedo poner ya en serio, ¿no? Ya me puedo plantear otras cosas o otras metas. Y esta es directamente... ¿Subiste la leyenda a la primera? Sí, ¿no? Esta ya es directamente ver el cotarro, ver que se mueve, sé que es una putada, que es muy tóxico, que dependes de más gente, que por eso no puedes ganar partidas o todas las que tú quieres, por muy bueno que seas o bien que juegues, sé que es una movida. Y por ese rollo, la verdad que no me atrae ese tipo de... No me atrae tanto. Pero quiero ver hasta qué punto. Igual me pico que flipas, la gente me dice, te vas a picar que flipas. Y quiero que esta aventura empiece aquí y ya. Hay muchos trolls que no te permiten avanzar. Si no pasas de plata, también vas a tatuarte en el brazo. Hombre, si llevo 10 años y no lo consigo, creedme que sí. Si me planteo un tatuaje de tal, lo haremos, obviamente. Pero ya veremos dentro de 10 años. Así que, vamos allá. Directamente, vamos a jugar al LoL. Venga. Como veis, estoy en nivel 19. Para rankear y que salgas ya de tu... Ya que salgas a puntuar, digamos, y competir... Necesitas ser nivel 30. Todavía faltan unos cuantos bailes. Por eso quiero empezar ya. Ya. Que no pasen más días, más semanas. Así que... En 10 años estamos jubilados de esto. Nah, yo tengo para mucho más. Voy a poner música de fondo, ¿vale? Porque si no es infumable, yo creo. Un poco de música siempre viene bien. Para mí es la hostia. Un poquito de música. Y vamos a darle caña. Partida rápida, se podría hacer contra la IA, no sé qué, no. Yo quiero darme ya contra la realidad. Partida rápida, confirmar. Y ahí está. He seleccionado, como habéis visto desde el principio de lo que he creado contenido de esto, a Miss Fortune, porque creo que es una campeona bastante fácil de manejar. Y en las distancias te puede ayudar más que yo, que no sé hacer nada en cuerpo a cuerpo, pues. Te va a dar la espalda por carrera. Gente troll literal, tú piensas, me pongo la mochila, me echo estos 4 cabrones al lomo y a ganar. Sí, lo sé. Lo sé porque consumo mucho de Nisaxter. Demasiado. Lo sé. Pero eso es lo guapo, ¿no? O sea, no es guapo. Ese es el handicap. El jodido handicap de mierda. Yo en el Unite lo he vivido en mis carnes. Gente que se esconde en la hierba y le dan a moverse de vez en cuando. Lo malo de... Mira, lo único que ya comenté las primeras veces, lo único que no me gusta del LoL, porque lo demás me fascina, es que tardas bastante a veces en estar entre partida y partida. Que luego es verdad que estás media hora jugando. Pero hostia, se hace espera larga la espera, ¿eh? El chat ahora llega hasta arriba. Carlos, no lo viste. Botrix sigue sin funcionar. Así que lo que he optado es por poner el chat viejo. Y al menos que haya un chat. Y no leer así como ayer, que se me iban a salir los ojos. Prefiero que haya un chat que se pueda leer al menos en la pantalla y a tomar por culo. Es que no hay otra. Partida encontrada. Aceptamos. Y... Ay, mierda. Al tabulador. Espera. Tengo que salir y poner el LOL aquí. Ya está. Vale. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo va el día? Bueno, llevamos como 6 horas o 7 aquí ya. Hemos visto un regional que la verdad que ha sido muy guapo. Sin lag, importante, o no mucho. Y ahora pues el contenido del LOL que quería yo planear para esta semana. Aunque es verdad, si bien es verdad que podría haber hecho, Carlos, coger los vídeos que ya teníamos hechos de antes, de los bots anteriores, y el resumen hacerlo con eso. Pero si no, no introducimos la cabina. Me voy a echar una partida, mínimo una partida. Y ya veremos si me apetece más. Una partida y descanso. Y luego a la noche entro para hacer los combates, que también vamos a estar otras 2 horas mínimo.
Más si me apetece jugar al Dragon Ball, que yo creo que sí, porque estoy ansioso. Así que... vamos a ver. Mínimo vamos a hacer una partidita en el día de hoy para hacer el contenido. A ver. Vale. Hola, Wolfen. Se justo un extensible de 12 horas. No, va a haber un descanso, tío. Porque tengo que comer, más que nada. No he comido, tío. Me estoy acostumbrando demasiado a no comer. Y eso no es bueno. No sé si secuencial, tú que eres fan de lo cronológico. ¿Cómo que no? Pero si es primero metemos el contenido inicial de temporada, más esta partida, y luego ya a partir de eso, mañana ya empezamos, o esta semana que entra, con el siguiente contenido, ¿no? El siguiente capítulo de... ¿no? Así que, Carlos, podrías ir descargando el bot de los viejos... solo he jugado 2 veces, 2 partiditas. Y fue cuando todavía solo podía susurrar a las 12 de la noche. Mira, ya está aquí el primero. Ahí está. Casi, casi. Casi la... ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace este loco? ¿Qué hace este puto loco? Vete, 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 que soy de... soy de goma casi. Se ha metido aquí, tío. Porque somos nivel 1, ¿eh? ¿Cómo que no se ve la pantalla? No jodas. Espera. Que me sueles a las teclas rápidas, tío. Decidme, ¿eh? Dices polla negra, polla blanca, me suda la polla, no sé lo que es. No sé lo que es. Me vaqueo. Para intentar que veáis la pantalla, por lo menos. Espera. ¿Ahora no? ¿Ahora no? Decidme, ¿la veis o no? No juego hasta entonces. ¿En serio? ¿Qué está pasando? Vale, ya sé lo que pasa. Ya sé lo que pasa, que no estaba... Client no. Ay, Dios. Vale, creo que está ya. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Sí, sí, el Gulu y yo ya lo sé que salimos, pero... ¡Tampoco! Pues van a ir con una AFK, ¿eh? ¡Se ve el cursor! Me cago en la puta, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Qué ocurre? ¿Método de captura? ¿Ahora? Vosotros me tenéis que decir, ¿eh? Ah, ya, vale, vale. Pues era eso, no sé por qué. ¿Qué cojones ha pasado? Tenía puesto otra... No sé. Bueno, da igual, ya está, ¿no? Venga, para esta. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Solo han sido unos segundos. Su puta madre, tío. Digo, vaya mierda, tío. Encima le he pegado a un campeón y no habéis visto nada. Joder, Dios. Y no he farmeado ni un minion, tío. Ni un puto minion he farmeado. Estoy en nivel 1, tío. Ya voy con desventaja absoluta. Vaya mierda, tío. La peña en nivel 3 y yo en nivel 1. Todavía. Hola, buenas tardes. Vamos, dadme farmeo. Dadme farmeo. Hijo de puta, quiero farmear yo. Vale. No parecen tener muchísimo nivel los de esta partida, yo qué sé, tío. Vale, subí de nivel ya, por fin. Le reportan de AFK. No, no, no. ¿Qué hace esta pava aquí? Que no me he enterado. ¡Quita, quita, quita! El puto escorpión de mierda ese. ¿Quién lo ha tirado? La tía esa, ¿no? La de las enredaderas. Me tengo que aprender el lore de los campeones, ¿eh? Faltan las canciones eléctricas. ¿Qué eléctricas? ¿Cuál? ¿De qué hablas? ¿No te gustan las canciones que pongo o qué? Pinche pendejo. Ese era mío, tío.
Venga, ayudadme aquí en esta puta lane, ¿no? Vale. Ay, gracias por la ayuda, tío. Se agradece. Ay, quería... Era mío, tío. A ver, cuidado. Vale, me va a vaquear. Me va a vaquear un poco. ADC turista, sí, totalmente. De hecho, cada vez que juego al LoL tengo agujetas en el antebrazo de tanto clicar, tío. Con el dedo que no estoy acostumbrado, que es el dedo corazón. Siempre, ¿eh? Joder con las putas plantitas carnívoras de los cojones, tío. ¿Las teclas? No, pero ¿por qué se me iba a hacer más fácil? No entiendo. Larvas del vacío. Espérate, que ahí vienen. Hijo de puta, no me robéis el farmeo, cabrones. No, no es el Q, es el ratón lo que más me... Lo de las agujetas me las provoca el ratón. Lo del Q está bien, me gusta. Es algo que me parece bastante sencillo. Y me acostumbré desde el primer día, básicamente. Es muy cómodo para mí. Mierda, la puta enredadera de mierda esta. ¿Tú qué vas? ¿De qué vas? Dale. Venga, me cargué un campeón, hijo puta. Me he cargado un pavo. Y esta quiere morir también. ¿Qué haces ahí? Dándome todo. Venga, va. Cago en las viejas de Matusalén. Esta la ganamos, ¿eh? No, mentira. La única win es la mía. ¿Te das cuenta? No tengo maná. No tengo maná, tío. Me tengo que vaquear, pero... Es que la puta línea no la voy a poder defender más que yo. Estamos jodidos, ¿eh? O sea, sí o sí estamos jodidos por esta peña. Rápido, hay que bajar a defenderlo. Que ya están ahí en la torre. Y no me gusta nada. Me ha feado. Juego asegurado. Ya me están pegando a la torre. Me cago en la puta madre. Nadie defiende aquí. Me cago en mi puta madre. Cago en Satán de los satanes, loco. Dios, no tengo ni R siquiera. Todavía. Eso, ven aquí, anda, porque es que necesitamos avanzar en la puta línea. Sí o sí. Ya tengo R, tío. Ya tengo R. Ahí está la Gudra esta. ¡Gudra se llama! ¡Gudra! ¡No jodas! ¿Cómo que Gudra? Vas a morir. ¡No! ¡Que es muy cabrona! Te he dicho que vas a morir, mueres. Sí, señor. Me vaqueo. Esto es una victoria. Vamos, 2 victorias por mí, tío. 2 kills, quiero decir. 2 putas kills.
comprar pociones, tío. ADC turista totalmente. Pero voy 2 kills, perdón. Y en mi equipo solo vamos 2 wins. ¿Por qué será? Madre mía. Carreando, desde la primera, macho. Trata de vaquear en la hierba para que sea más seguro. Sí, es verdad. Buen gank, pero buen turista. ¿Qué es gank? Que es que nunca... Siempre me lío con los términos, tío. Ganquéame, ¿no? Soy tu novia, ganquéame. Más allá de todo eso, ¿qué es? Está pegando. Aquí hay, vale, mira. Toma R, hija de puta. Eso es, ahí está. Este es bueno, este pavo es bueno. Mi jungla gankeará, pero claro, su minita tiene más prioridad. Ganques ir en grupo para matar a los que están solos. Ah, vale, ganques sin más. Apoyar, ¿no? Sin más. Vale, entiendo. Dragón de la nube. Vale, cuidado que viene aquí la piba esta, que va como caminando como una diosa ahí. Pim pam. ¿Escucháis el cursor? El del ratón, porque no sé cómo hacer para que no escuchéis el puto ratón todo el rato. ¿Sabes? Porque yo clico mucho. Y se escuchará bastante con el micro, me imagino. Ayudarte a matar, pero el enemigo no se lo espera. Vamos a hacer una emboscada, ¿no? Tender una emboscada. Eso es gankear, vale. Guay. Vale, aquí hay mucho malote. A ver, tío, necesito que me venga alguien a ayudar. A poner detrás de la torre. A matar lo que venga. Se escucha, pero no es molesto ni alto. Ya, pero es que a Nisa no se le escucha. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Quiero eliminar esa molestia, tío. Si se puede llamar molestia. Es muy ASMR, ya, pero no quiero que se escuche. Quiero que se escuche LOL. Que se me escuche a mí. Igual eliminando con filtro. No tiene por qué. Nisa no tiene bloqueo de filtro, creo. Otro tipo de ratón. ¿En serio? Vale, que no es con el clic, ¿no? De todo el puto rato, ¿no? Hostia, vaya ulti, más guapa, ¿no? Se ha marcado. Yo tengo la ulti ya, ¿no? Sí. Sí. Vamos tú y yo a tirar la torre, tío. Uy, casi le mato, tío, joder. He apuntado mal, cago en Dios, he hecho gol, Gol. Ahí he hecho un gol como una catedral, cuidado. Desde aquí. Desde aquí. Eso es. Está súper. Está a rango. Cuidado. Mierda. Me tengo que vaquear. Más gamer. Tú, pues igual me tengo que comprar uno, ¿Alguien lo sabe? Pregúntale, Carlos, oye, cuando puedas. ¿Qué coño de ratón? ¿Cómo que no se escucha el LOL? Tenéis que escuchar un poco el LOL de fondo. No mucho, pero se tiene que escuchar. Vale, ya me he comprado la recaudadora. Voy. Ahora mismo, ¿no? Es que me renta un ratón más silencioso, tío. Compra sanguinaria de primeras como Nisa. ¿Sanguinaria pilla? No jodas. ¿No se escucha el LOL? Vale, ahora lo miro en la siguiente partida, Tendríais que escucharlo. Yo lo escucho, vamos. Deberíais. Vale, ahora vamos a por la torre. Venga, ya por fin. Vamos. Vamos. Míralo. Ha venido aquí a morir.
Cuidado, 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 que ya no. Uf, me está curando, pero casi. No, 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 uf. Poción, ¿cómo es poción? Poción, 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 poción. ¿Cómo es poción? Vale, ya me lo he tirado. No, alarde no. Mierda. Vale. Poción curativa que mis cojones 33, Tú qué mierda, me he quedado sin vida en nada. ¡Cúrame! Se escucha más la música de fondo. Ah, ¿igual es por eso? Ah, igual es por eso, ¿no? Va, mejor así, que da igual. Tampoco es... Por la pasiva de las sanguinarias, taquea la pasiva de tu W. Vale. Sí, lo de... Ya, eso ya sé lo que es. Eso ya sé lo que es. ¡No! ¿Quién ha matado? ¿Quién ha sido? De lejos, ¿no? El boomerang, ¿no? Vale, primera kill. Vale, a ver. Botas de rapidez, vamos. Torreta aliada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices, tío? Me cago en mi puta madre, tío. Se rindieron, sí, tío. Pero, tío. ¿Y ahora por qué no sale esto? Vale. Igual es por esto, espera. Ahora. Su padre, loco. En fin. No subimos ni a nivel 20. ¿Ya me diste ánimos a subir en gloria? Ya no entro, no voy a ser que es así. Entre los están las misiones, mi win rate de 93%. Joder, macho. ¿Cuántos años llevas jugando? Vale, voy a mirar una cosa antes de continuar, ¿vale? Bueno, voy a mirar. No, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¡Se han rendido! Mira, tío, soy el tercero que más daño ha hecho. 5 años, o sea, es bastante, es bastante. A ver. Bueno. Volver a jugar. Cago en la puta, tío. ¿Cómo me jode? Porque yo iba bien. Yo, personalmente, iba bien. Ahora bien, creo que íbamos... ¿cuánto? Perdón, ¿cómo se mira? ¿Cuánto hemos quedado? Hasta el momento de rendirnos, ¿cómo se ha quedado? Yo iba 2-1-1 con una asistencia, una kill y una derrota. 4-0-0, 2-5... Tampoco nos llevaban tanto, tío. 2 y 3, 5. Versus 12... Vale, sí, 18, 20, 21. Vale, sí, 5-21 íbamos. Sí, sí. Sí, sí. Era bastante diferencia. Si pones a sumar... Porque es que ha habido 3 de mi equipo que no han hecho ni el huevo, ni una victoria. Todo derrotas, de hecho. Todo derrotas. Y ellos han matado siempre, todos. Aunque algunos eran malos, como esta. Pero realmente han hecho algo. Nah, qué pena, tío. Qué absoluta pena. Bueno, espero que os haya gustado el ratito al menos. Yo ya te digo, yo con una partidita al día o dos voy servidito, Voy bastante servido. Pero bueno. Encima esta hora parece ser que está... Espérate. Dame un segundo. Están los Worlds... Cuartos de final, ¿no? Están los Worlds cuartos de final, por lo que veo con Ibai.
Bueno, pues nada, gente, voy a ver si como y demás. Creo que está de locos. No voy a cerrar el LOL por si acaso. Imagínate que me da por jugar después. Así que no voy a cerrarlo. Gracias, Gafda. Ya es hora, que son las 6 de la tarde, tío. Aquí en España. Llevamos, de hecho, 6 horas 43. Casi 7 horas. La temperatura ha subido a 27 grados dentro de la cabina. Carlos, no sé si estabas antes, pero ha habido un episodio vecinal. Ha subido la vecina aquí. Pero no para quejarse de mi voz, sino lo contrario. Me ha dicho que no se escucha absolutamente nada. Nunca lo he escuchado desde que está en la cabina. Pero el ruido del motor del aire acondicionado es cierto que sí que se oye bastante. Entonces dice que no es algo que tenga que quitar, aunque yo lo he quitado un poco por ver cómo subía, por ver si subía mucho la temperatura estas últimas 4 horas. Y efectivamente ha subido mucho. Ha subido 4 grados la temperatura. 4 es bastante. Pero básicamente me dijo que a modo de curiosidad quería saber lo que era. De hecho la he traído hasta la habitación. No la habéis visto, pero porque no ha entrado dentro. Pero ha visto la cabina desde fuera. Y la he abierto todo. La he abierto, ha flipado. Se le han puesto los ojos así. Y ha dicho, ¿qué cojones has montado aquí? Y le he dicho, para que veas. Para que veas. Y la tía encantada, claro, hombre, encantadísima. Pero claro, como se ha oído el ruido del motor, claro, como esta habitación es la que está justo encima de su dormitorio, pues, ¿qué ha pasado? Que me ha dicho que sí que se escucha, se llega a escuchar y que llega a rayarse un poco, pero que no es algo molesto, que no es algo que tenga que quitar sí o sí. A las noches no importa porque las noches son frías o más suaves y aquí no sube la temperatura apenas. Pero de los tonos subidos en la noche le dijo algo, ¡nada! No sabe ni que he hecho stream. Me dice, pero has hecho, ¿no? Y digo, sí, sí. Me ha dicho que no has escuchado nada, tío. Si apenas lo escuchas Sam en la habitación de al lado, ni cuando hago cheto, ni cuando he dado el golpe en la mesa, ni cuando he gritado en plan, ¡cago en Dios! O me he puesto como un loco. Nada. No ha quejado de nada. Así que por ese lado yo estoy más que contento, tío. Súper contento. Hemos triunfado, tío. Ahora solo falta que el puto motor ese lo cambien por uno más silencioso. A ver, no es el motor, es simplemente el pingüino de... ¿Sabes lo que es el pingüino, no? La cabina cumple, pero claro, la ventilación, el aire acondicionado es lo que no me cumple. Porque no me vale de nada que se me escuche bien, que no se me escuche nada. Y en cambio que el puto aire que utilizo para que yo no me asfixie aquí dentro, haga más ruido que yo. No, es que eso no se puede, eso no es comprensible. Además que ese aire acondicionado vale 300 euros, que he pagado en la factura de la cabina. Es un extra que pedí. Y no me cumple porque es muy ruidoso, tío. Me tienen que poner o otra cosa, otro modelo más silencioso, o no sé, pero esto no va bien, Y hablaré con Darío, a ver, con el chico. Le diré que esto, si no encuentro una solución, hay un modo para cambiarlo a silencioso o algo así. No les mandé nada, porque no sabía cómo reaccionar. Ha ocurrido todo en el mismo directo, entonces no he podido hacer nada. Mételo dentro de la cabina, que no se puede, porque la tobera va por fuera. Mira, ¿ves la ventana? Mira. ¿Ves la ventana? ¿Ves mi ventana de fuera saliendo el tubo de ventilación? Vale, pues si lo meto aquí dentro, aparte de escucharse muchísimo, que se escucha mucho, es que tú no escuchas nada porque la cabina aísla de todo. Pero es que no puedes sacar el aire. Ese pingüino genera un aire caliente que tienes que echar por la ventana. Genera mucho aire caliente. Es un sistema de frío, de refrigeración. Y todo el aire que digamos que es residual es aire caliente. Ah, que es coña, yo que sé, cabrón. Igual lo decías en serio. Hay gente que no lo sabe cómo va. Así que ese es lo que podemos mejorar ahora mismo es eso. De momento no me importa pasar un poco de calor y tener los sobacos sudados como si fuera esto verano. Pero en verano, tú imagínate que esto me pilla en julio. O sea, es que me derrito. Me derrito. ¿Se puede poner en el exterior? No. Es una calefacción. Es como la típica calefacción. Es como esto, mira. Tú ves esto, ¿no? Es lo que me está salvando la vida hoy. Es esto, pero con el doble de volumen y de dimensiones y con un motor dentro. Básicamente.
¿Es esto? Entonces no lo puedo poner en la calle, obviamente. ¿Sudado subes views? No creo. Al contrario. Os tiene que dar asquete. Bueno, gentuza, ya sabéis lo que ha pasado y todo lo que nos hemos marcado por aquí. De verdad que millones de gracias, porque me lo he pasado que flipas. Lo de la llamada con Alex ha sido un acierto completamente. Y si la siguiente vez que haya un regional me da por streamear al menos el último día, yo creo que todo no, porque mi vida no da para tanto, pero si me da por streamear las finales, por ejemplo un domingo que no haya evento de IRL o alguna cosa súper importante, yo te aseguro que lo de llamar es la hostia. Que esté, yo que sé, imagínate que esté Alex y podamos llamar Alex, que esté Marcos también en directo y nos podamos llamar los tres para comentar la jugada. Tú imagínate, eso tiene que ser una bomba. Tiene que ser súper bonito, tío, súper divertido. Comentar un regional entre amigos en Twitch es la polla. Y eso es algo que me ha quedado aquí. De verdad que me ha encantado. Es muy guapo. Es lo mismo que hablar en Discord, pero con la funcionalidad de Twitch, ¿no? Sin más, un poco por darles el protagonismo a ellos. Pero bueno. Pero el hacerlo así, no sé, está muy bien, tío. Porque además en Discord es peor porque al final tienes que andar poniendo algo de Discord. Tienes que andar poniendo una movida en el OBS, que coincida bien, que se suba el volumen bien, que luego no se te haga el delay con el stream. Aquí conectamos completamente el stream. Entonces es la hostia. A mí me gusta esa función, me gusta, me pone. Me ha gustado. Así que nada, gente, me voy a unas horas, no voy a estar fuera muchas horas. A las 10 de la noche o cuando sea y que vuelva después de cenar o algo así aquí. Abriré combates, ¿vale? Que me quedan los 5 o 6 sets de siempre. Y por cierto, hemos hecho el cambio con suerte con Bulti. No nos ha dado un buen nivel tal. Todavía hay que buscarlo, es lo que hay. Pero bueno, ha sido un día muy bonito. Muy, muy bonito para mí, ¿eh? Y luego encima he podido jugar al LOL. 100% real. Un acierto, ¿eh? Un acierto, gente. O sea que vamos a ir con Joe Beats, que veo que está en directo. Vamos con Joe Beats. Siempre que pueda le voy a hacer raid. Vale. Así que nada, chicos, que paséis un buen domingo. O lo que quede. Y si queréis verlo acabar conmigo, pues de puta madre, estaré por aquí. A partir de las, no sé, 10 de la noche España, 11 o cuando pueda, porque tengo que estudiar algo y demás, ¿vale? Que vaya muy bien. Ahora me voy a cerciorar de cómo vamos en Battle Frontier. Ese es un mal bastante jodido, la verdad. Estamos jodidos, tío. Nos están viniendo duras de cojones, ¿eh? Te vas a la cabina a editar. Me vas contando, ¿vale? Vamos hablando. Venga, gente. ¿Ha salido la raid? Ah, no la he puesto todavía. Ahora. Hay level en esta liga, demasiado, tío. Demasiado. Ya está. Que no lo había dado, lo siento. Lo dicho, gente, muchísimas gracias por estar aquí. Y felicidades al señorito Boom, como dicen por ahí, ¿no? Ha estado guapo el regional, me ha gustado, tío. Ojalá el juego se arreglara porque esto es muy, muy bueno, tío. Está de locos. Si fuera bien estaría la hostia. Sería un pedazo de golazo. Hay que luchar por esta mierda. Chao. Hasta la tarde. Tarde-noche. Chao.